just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Buenos días. Preparaos que se viene mucho humo, ¿ya? Mucho humo. ¿Qué pasa, Dewen? ¿Cómo va eso, tío? We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Hoy Tito Chris nos va a convencer de que nos vamos a gastar más dinero. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. A mí ya con leer crafting, yo me gasto otros 1000 euros. Tito, cuídanos hoy, ¿eh? Porque ayer nos decepcionaste un poquito. Savannah. More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without the other. It was raining in the stars, but we can't be torn apart. We are linked together, forging fire forever. We are linked together, together. Se viene. Qué miedo me da esto, ¿eh? Qué miedo me da. ¿Qué pasa, Nazgul? ¿Cómo va eso? Precioso mío. Buenos días, ¿cómo estáis? Madre mía, lo que me ha costado levantarme a mí, ¿eh? Lo que me ha costado levantarme.
Ayer fueron 5 cafés. Hoy serán 7. Buenos días, Folen. ¿Cómo va eso? Hoy serán 7. Hoy serán 7. Ya le he dicho a mi mujer que por favor, que cuando pueda, cuando vaya a la cocina, que me haga un café. Aunque lo tenga lleno. Te doy la gana, ya te digo, tío. Si es que no estoy. Pero bueno. Escuadrón 52. Escuadrón 52, ¿eh? Launches en 2026. Pensándolo en frío... Chicos, pensándolo en frío... No lo veo mal. Y me diréis que estoy loco como... Que me matáis, vamos. Pensaréis que estoy como una chota, que no es normal lo que estoy diciendo. Pues sí, yo lo veo normal. Yo creo que el juego está arreglado antes de que lo saquen, tío. De verdad. Lo dije ayer. Pero es que hoy me reafirmo a ello. Hoy me reafirmo. Lo malo de esto, que sale GTA. Esperemos que tengamos una base, bueno, Star Citizen todos, porque somos todos. Tenga una base sólida de jugadores. Cuando salga, pues van a estar ahí. En los momentos buenos y en los momentos malos. O cuando te casas. O cuando tienes novia. Así que nada, vamos a desmutearnos, chicos. Estamos aquí con Adri, Dewin, Alejandro también está, Fallen, Nazgul, Nazgulín, mi Nazgulín, Alcalá, Carlos, Hipo, Josele y Justin. Aparte de los que estáis por aquí por el chat, por supuesto. Así que nada, vamos a ver qué acontece. ¿Qué acontece hoy? Casi cobras. Que te lo he dicho, te he dicho tu nombre, ¿eh? No te enfades conmigo. ¿Eh? Que te veo menos a ti. Veo más a Chusquita que a ti. ¿Eh? Y eso son cosas, son palabras mayores, ¿eh? Con la de años que nos conocemos. Desde ARC. Bueno, pues nada, venga, voy a desmutearme a ver qué comenta la gente. Y a ver qué ganas tiene de escuchar. A ver, yo tengo muchas ganas de escuchar crafting, si te digo la verdad. Muchísimas ganas de ver el tema de crafting. Aparte que va a ser un día interesante, porque sabemos siempre que en el Day 2 de Thick, sabemos que en el Day 2 de Thick siempre nos hacen llorar. Siempre. Y nos emocionan, pero nos hacen llorar. El año pasado lo consiguieron, después de 6 años de mucho humo, como os gusta llamar a vosotros. A mí no me gusta decir humo, pero bueno, lo digo porque todo el mundo lo dice. Y consiguieron hacerme esa lagrimilla, esa lagrimilla de ver a Tito Chris emocionado de que, hostia, el server Machine ha funcionado. Yo pensaba que no iba a funcionar. Esto estoy seguro que es lo que pensaba. No, pero a mí no me gustaría estar en la piel de Tito Chris, sinceramente. No me gustaría. Das, casi todos los juegos grandes llevan 2 o 3 años de polishing que anuncian cuando están en Feature Complete. Feature Complete es lo que toda programación esencial del juego está hecha. Ahora, la gente cuenta 24, 25, 26, 24 y acaba... Hombre, ¿claro? Buenos días, Adaya. 2 años o 3 de polishing dependiendo del tamaño del juego. Depende, ¿eh? Porque si te acuerdas, Fallen, el juego Escuadrón 42 tendría que haber salido en el 2016. Kobe fue en el 2020. No son 2 o 3 años. Si Zig tuviese una mejor comunicación, una mejor comunicación, nada de esto estaríamos hablándolo ahora mismo, sino todo lo contrario, estaríamos apoyando el proyecto. No el 100% de los usuarios, pero sí un 90% de los usuarios. Y yo me considero que yo apoyo el proyecto, porque me gusta. Aunque me coma bugs y me estrelle contra asteroides que no existen, ¿eh? Y me digáis que soy un mal piloto, porque me estrello. Pero en fin. Hoy seguramente nos vendan la moto, de verdad. Y yo la voy a comprar, porque yo la voy a comprar. Yo ya lo reconozco ahora mismo a las 9:30 de la mañana, hora inglesa, 10 hora española, 10 horas y media.
que es 10:30 hora española, que a mí ya me la han vendido. A mí, con lo que diga crafting, a mí ya me la han vendido. Buenos días, Adaya. Ya te he saludado, pero por si acaso, José L, por supuesto. ¿Qué tal? Kyusun, buen día. ¿Cómo va, tío? Oh, boca, hombre, por supuesto, Alejandro, ¿qué tal? Esa no es manera de hablar. A mí, hoy nos venden la moto. Hoy no la venden, oh, boca. Y a mí ya me la han vendido antes de empezar. A mí siempre me lo hacen. Abre una encuesta a lo de Escuadrón 42. No, sí, yo estoy de acuerdo que salga en 2026, lo he dicho al principio del stream. Con ese panel de detrás te mereces un resfriado. Coño, tío, pero es... Quiero, cada vez que encienda el PC, quiero motivarme leyéndome esto. La moto no venderán vehículos de construcción. Yo estoy esperando todavía a la Titan, tía. ¿Ya no nos quieres aquí muteado? No, me desmuteo. Yo tengo ganas de gusano, pero creo que pasarán varias navidades. No, Adaya. El gusano sale en la 4.0. La 4.0 ya está más o menos en Evo. En Evo, que ahora se lo preguntaremos a Hipoman. Y nos contará, pero bueno, esto está cerquita. No, lo del gusano está cerquita. Empieza ya el directo ya, Dax, pero si está... Pues, estoy hablando con vosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la Titán? No. A ver, se rumorea que va a haber una nueva capital. Una nave capital. De 50 personas para arriba. Entonces, sí, supuestamente es Titán, pero bueno, el nombre no lo sé. Lo que sí que va a salir una nave capital Anvil, sí que lo huelo. Es como buscar novio y tener un póster de la gorda fea cada vez que entras en casa. No, a mí esto me motiva, tío. A mí me motiva a seguir por lo menos viviendo hasta 2026. Aparte de luchar por mi familia, por supuesto. Yo me quemé en mi Orión. Tú estás loco. Falta un minuto para empezar. No, hombre, no. No falta un minuto para empezar. Lo alargarán media hora más. Ahora lo veréis. Venga, me desmuteo. Ahora lo veréis. Because if you watch day one, I made an ill-fated decision during the pre-show yesterday to attempt physical movement of any kind. A ver, un momentito, chicos. Que voy a desmutearme primero. Ya estoy. Hola, Dax. Buenos días a todos. Decirle a Dax que yo lo tengo muteado por tóxico. El hipo te tiene muteado porque hace ruidos que le molestan. Porque eres muy tóxico. ¿Tóxico? ¿Pero por qué? Tóxico. Pero si... No te oigo, no me contestes, si no te oigo. Pero si... ¿Me voy a gastar más dinero hoy? No me contestes. Yo te oigo. No... Estoy señalando ahora mismo. Pero ¿por qué tóxico? Pero si... Coño, he puesto un fondo de pantalla súper chulo que me motiva a mí cada vez que abra el directo. Hoy me van a vender una nave más y la voy a comprar. Pero coño... ¿Cuál vas a comprar? No sé, la que saquen. Es mejor eso que un cooldown, ¿no? Sí, es mejor eso que un cooldown, porque si pongo un cooldown se me va a hacer eterno. Se me va a hacer eterno. No, pero va a salir bien, chicos. Hoy no la venden toda, ya lo veréis. Si siempre lo hacen, si a mí me encanta. Si yo quiero ilusionarme y pensar bien, coño. Los vehículos de construcción es lo que van a vender. Probablemente hoy nos vendan algo. La pala. La pala y el pico. Una pala y un pico de LTI. Literal. Y el rastrillo para aplanar el terreno. Warbon. Carretilla Warbon. Y un saco de cemento de Warbon. Alejandro, y el pico ese que tienes detrás. Who won the cosplay contest? It was that giant Pico, right?
Empezamos I, fuertes, I, I, I forgot to check. I was unfortunately doing some other stuff, but I hope it was the giant pico that. Alejandro, yo te he quitado But, of course, el Ken vídeo Shadow porque last si no year's se te ven review los was pelos de back, las and I was like, piernas, I tío. haven't seen Ken Shadow. Ken Shadow, are you in the building? Ken Buenos Shadow, if días, you're in the Guti. building, come find me in the general lounge. Tío, que lo van a banear en And Twitch. then, Tápate. what was it? Dress to Kill. Cuando has abierto la cámara, cuando has abierto la cámara, se me ha puesto en la pantalla principal y estabas acostado en la cama con las piernas al aire. Digo, ¿este qué va a hacer? ¿Una pajilla o qué? Este, claro, tío, ha descubierto el OnlyFans. ¿Quién, Alejandro? Sí, Sí. ahora tiene un OnlyFans. Eso que ve es sus primeras pruebas. Ah, es que lo tengo muteado, espera. Ahora. Vale, ya estás desmuteado. Pórtate bien, Alejandro, hoy. Pórtate O bien. sea, el saludo no me va a valer para nada, para directo. Ya está Jarrett hablando. Sí, a ver qué nos Mira, comenta. todos esos que están detrás están saludando a su mami. Mami, estoy aquí Buena, en Guti. Manchester. Hola, Hola, Alejandro. estoy aquí en Manchester. mami. Hombre, Mami, por fin saludas, he dicho buenos días. Y no contestas, Sí. hombre. A ver si me muteabas si te contesto, no sé. Oh, Sí, sí. Oh, No, no. oh. Toxic Way, Toxic Way. Toxic Vamos, way vamos, in the, ¿eh? in the room. Toxic Way in the room. The room. Yo Poneros cambiaría la tu rumbo. pinza en la nariz, Toxic Way. Vamos a ver. Bueno, a ver Media qué nos horita, ¿no? comentan hoy. Media horita. Media horita queda, sí. 25 minutos. ¿Con ¿Qué dice? ¿Qué empezamos dice? hoy? Y cara pánico, ¿qué dice? Cara pánico está diciendo algo. ¿Escuadrón demo? Ah, playthrough. ¿Qué ha hablado el demo? I've been with the company for about a decade now. And for the first 9.5 years, Eso es lo que dijo Chris, que llevaba unas semanas jugándolo, ¿te acuerdas? Sí, pero ha dicho algo de demo. Lo que no he escuchado lo demás. Que ellos están jugando la demo, que están Ah, probando vale, la vale, demo. vale. Que llevan, y luego han dicho, llevamos unas semanas playing through and we have the same reactions and eso. Sí, vamos a tener... Yo creo que nos van a dejar jugar una demo en un futuro cercano. Yo creo que deberían. Eso sería... Ah, mira. Han O subido- Boca, A ver. yo sigo tu camino y sabes que siempre lo voy a seguir. Mientras tú seas suscriptor, yo sigo allá donde vayas. Te lo prometo. 25 minutes de playthrough de Escuadrón 42. Ah, mira, sí que está. 1 hora y 16 minutos. Escuadrón 42, live gameplay reveal en YouTube, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, Lo la han que vimos subido a ayer, nuestro ¿no? canal. Sí, Lo que subimos pero sin cortes, sin los problemas que tuvo. Ah, vale, o sea, lo de ayer, básicamente. Vale. No sé si me has escuchado, Boca, pero te he contestado, querido. Ah, sí. Guti, vas a traducirlo. Sí, de hecho, ayer estaba pensando, pero acabé tan hater que no me fui a... Mañana. Mañana. Que me iba a envenenar si me movía la lengua. Mañana subiré los dos, traduciré los dos vídeos y los subiré los dos. Pues ves mirando casas en el lago. No, sin opinar. Sí, positivas. Yo no doy nunca opiniones en los insights. Tienes que darlas, tío. Unos parchecicos de esos bonicos. Eso es beneficio o sacrificio de estar en la organización, escuchar mis toxicidades. A mí me gustó mucho la chaqueta que llevaba ayer, Jared. La bomber. Pero es que 130 euros para esa chaqueta, tío. Espero que sea buena calidad, joder. Pero están... Como las tenía colocadas. Esto, mira, eso es para los que tienen el culo fino. ¿Lo habéis visto? Eso es para los que tienen el culo fino. ¿No? Sí, yo creo que sí. Ah, mira, parches, tío. Los parches sí molan, ¿eh? Son una buena idea. Yo también los quiero hacer para lo de la grúa. Yo me quiero hacer una chaqueta. A mí me gustan las chaquetas de cuero. Yo me quiero hacer una Así da chaqueta de igual cuero. la ropa que te pongas, que te pones un La de parche. piloto.
Yo sé que Le muy poca tocan- gente ha entendido lo que he dicho. ¿Qué pasa, Mira, Cazurro? Buenos días. La tarjeta de Alejandro Medrunner. Mira. ¿Dónde está? Ahora que ya Estoy viendo esta llevamos... Ya hemos visto lo de los... Ahora subiré el volumen del a ver, stream, pero reacciones, es que sí que va a no, ser una cosa... no hay nada interesante por ahora. Ah, sí, ahora la he visto. Has dormido a gusto esta noche, ¿eh? Ha quitado 3 años de trabajo encima. Luego va a quedar muy Sí. bien en las naves. La tarjeta Si está un poco ponen, doblada, si ¿eh? ponen eso de las pegatinas que se vio y en las armaduras y tal, sí. De hecho, a lo mejor tenemos que o retocar nuestro logo o rehacer nuestro logo para que quede bien, bien. Poner el logo en la skin de la nave. El que tenemos no está mal, pero si lo agrandas tiene sus fallitos. Ah, sí, te los tienes que hacer. ¿En qué resolución te los pasaste? No, tienen que vectorizarse para que sea en Sí, el que hago la tamaño que misma sea, idea. no Además, tenga píxeles. te quería decir que si me podías ayudar en una cosa. En ¿A borrar mí? una cosa de un logo, sí, que tú con el Photoshop controlas. Yo no sé, yo sé que lo haces tú en un par de minutos. Boca, ¿me estás escuchando por el directo? Está bien. Si estás escuchándome por el Sí, directo, me gustaría pillarme una camiseta, un par de camisetas de doble cero, tío. Sin problema. Te voy. Sí, porque Guti controla el Photoshop que te cagas. Y yo Ahí, lo ahí, intento por aquí, borrar por aquí. con el editor normal de las fotos o con el otro, pero si amplías ves que se quedan como unos píxeles que no ha terminado de borrar del todo, ¿sabes? Y me da cosa. Ya me luego confirma si me has escoltado. About day one of CitizenCon, and let's go through and see some of what people said. Citizen of the Verse said, Castra, my new home. A lovely picture of Castra there. We've got Serious Fun says he loved the PU, Míralo, clarity ese on its modelo, next tío, two míralo. systems, De and then the frente, por visual dentro, fidelity of Squadron se 42 gira. is off the charts. Da media vuelta. Molaría más una Alfa Industries que tiene en el cuello ese que Ese tiene el tío- cuello normal. Pero ese es un tío random, ¿no? This thing, Sí. this thing is amazing. I cogido want to detrás. shout La out bomber con el two cuello members redondo no me of gusta. our marketing and merchandise team. Pues Mandy yo and tengo, Kat yo las led the alfas que charge tengo son de to cuando get tenía the 18 coolest años, ahora jacket tengo we've ever 50 made y las based tengo on the guardadas. authentic Aún, M1A aún las jacket. guardo, tío. Yo tenía una verde más guapa. Una verde, yo tenía una verde, luego una kaki militar y luego la gris, la grande, y luego una con la capucha emplumada. ¿La Tengo la- siguen haciendo? ¿La siguen haciendo? No, que las tengo guardadas, tío, de No cuando digo tenía... yo que me pregunto si la seguirán haciendo. Sí. Buenas tardes. Yo tenía la Con punta de logos piloto. de estos flipantes. Hombre, Carlos, Hola. ¿cómo va eso, hombre? ¿Cuánto tiempo? Pues no. no ¿Cómo tengo va tiempo todo? para nada, tío. Ya Muy me lo mal, todo muy imagino. mal, tío. Todo muy mal, tío. Bueno, poco a poco espero que se estabilice todo y tengas más tiempo, hombre. Diciembre, ¿no? Sí, a diciembre acabo Diciembre es ya. Acabo ya, apruebe o no apruebe, acabo. Venga, pues espero que vaya todo genial, Carlos. Venga, hasta luego, Carlos. Mira, Guti. Porque ¿qué dice? Joder, Alejandro, tú. Tengas Se va a tiempo. ir. Hasta luego. Mira un momentín el logo. ¿Qué necesitas? Mira, te los he pasado. Así lo puedo, hasta aquí lo puedo borrar yo bien. Pero si aumento, veo ahí en el borrado unos píxeles chungos y yo creo que a lo mejor el Photoshop lo puedo hacer mejor. A mí es que Alejandro, Boca no me ha escuchado, pero Guti, me gustaría a mí pillarme un par de camisetas de esas de doble cero a mí, para ponérmelas. Tenemos que rediseñarlas. Boca y yo tenemos el alfa de las Por eso, camisetas. sí, por eso. Pero nos tenemos que Eso poner... tienes que fabricar unas cuantas y luego pues se pueden mandar, comprar lo que sea. Es una movida. Yo lo estoy haciendo para una organización de Hacer gruistas y cuenta, tal. Si no las vende, siempre se las puede quedar, ¿no? La movida es que cuando tú vas a que te las serigrafíen, no sé, Guti, si se las vas a llevar a un amigo o algo, que depende de los logos te cobran una cosa. Entonces, por ejemplo, si tienes que hacer... Alejandro, sí, ya lo todos votó, hemos sí. pedido 18 camisas, pues
tienes que apuntar la talla de cada uno de la camisa, como la has pedido y tal, y que te den. Y que te digan No, Pero no, yo lo hago la por cuestión es si lo internet. quieres serigrafiado o sublimado. Yo lo hago en una ¿Cómo es como mejor empresa queda? Puntilla. que no ¿Cuál es la depende. serigrafía que mejor queda en una camisa? Espera. A mí me O sea, gusta el el vinilo. sublimado, por ejemplo, tú haces el dibujo, el que sea, y se pone sobre toda la camiseta entera. Pero tiene que ser de tejido sintético. Y luego la serigrafía es pegatina por pegatina. Pero claro, si son muchas pegatinas no te merece la pena. Pero pegatina quiere decir que te queda la pegatina puesta como que se destroza luego con los lavados. No, hombre, no, bien puesto, pero es una pegatina. Es decir, si tienes 3 logos, son 3 pegatinas. Exacto. Pero sin embargo, el sublimado es sobre un diseño único, que puede ser toda la camiseta entera, por delante y por detrás las mangas. Ahí se hace la camiseta entera. Y ahí puedes imprimir una detrás de otra, pum, 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 y es mucho más barato. Sí, pero. Sí, pero tienes que pagar la plancha por adelantado. Sí, pero sí, Pagas sí, una o claro, das 100 claro, y son claro, pero 60, bueno, 80 pavos. bueno, no será tanto. Hostia, convencí a la Depende, si chica para quieres que hacer solo una juegue. cosa por delante o quieres hacer dos cosas por delante y Yo detrás o estuve delante por detrás Claro, de la las esa es semana otra, mangas. pasada esa es hablando con otra mi historia. tío que Yo hace tengo Cada que zona es una colocar, plancha. yo tengo que colocar 3 logos. Y todavía no sé ni cómo colocarlo. Yo estuve hablando con mi tío la semana pasada que trabaja de eso. Y me pasó ya una plantilla con las 4 tallas para poder hacer, que quiero yo hacer aparte. Y me dijo que bueno, que tampoco era tan caro. No, pero yo pienso, Claro, necesitas un mínimo de camisetas también. ya no es porque sea caro, no. Es que al final, si no, el que lo tiene que pagar Guti. El día que estuvimos hablando de las camisetas éramos 14 y al final solo se hicieron 2. Entonces, si él dice, pues voy a comprar las planchas y luego se las vuelve a hacer él y yo, Nadie quiere camisetas, No, claro. escúchame, yo tengo una empresa para estas cosas, yo con la de fútbol sí, pero para estas cosas a mí me gusta tener poder de diseño, es decir, yo poder poner en cualquier sitio, como si en las costillas quiero poner algo de la camiseta en medio de las costuras, y una empresa que te deja, puesto que plasma el diseño en la tela y luego confecciona la camiseta. Luego la corta y la cose. Hostia, ¿y salen muy Sí, caras? eso es. Salen más caras, pero tú te puedes ¿Tienen ropa de crear trabajo también? una... ¿De alta no lo sé, visibilidad? no lo sé, luego sí que Y lo miramos. yo tengo una empresa aquí al lado, una presilla que hace bordados también. Hace camisetas con bordados. ¿Con bordados? Lo de los bordados a mí me gustaría para una chaqueta. Te Si hacemos una chaqueta, coge, tiene sus reglas y tal, que te las pone allí en el Entonces tema. hará No pueden parches, ser ¿no? más de no sé cuántos colores, pero que te lo hace el parche que tú le lleves bordado. O sea, lo hacen Pero automático. parches, ¿habéis hecho Sí. algunos parche bordados alguna vez? Estos bordan la camiseta directamente, lo del parche no lo sé, le ponen Claro, eso no he una, podido, le habría que ponen una preguntarle. cosa Mira, le ponen una cosa por detrás y bordan la camiseta. Entonces, la verdad que ya yo mira la mi he visto y pantalla. queda bien, ¿sabes? Qué bueno hay las cajas. O sea, en plan, esto es lo que me mandó mi tío. Si está mirando mi pantalla, Sí. Yo la estoy... se me ha cambiado al directo de esta gente. Pues me tienes que pasar el enlace de esa gente, Guti, para echar un vistazo a ver si tienen ropa de alta visibilidad. vale. Se me ha cambiado la retransmisión, tío. No sé si... Yo he diseñado sudaderas con un patrón en una manga, sin patrón en la otra manga. La capucha también con el mismo patrón. Esa es la zona VIP. ¿Vas a agrandar mucho el logo? Ah, sí, lo viste, Fallen. Sí, pues es raro que no lo hayan sacado, ¿no? Para Es raro. rentabilizarlo.
Sí, por favor. Cambia No, la la City, calidad. la City la tengo muy baja de momento, Cazurro. Ahora te lo digo. Porque total, no están hablando de nada interesante. Pero una vez que empiece, lo subo. Lo pondré así. Para que, por ejemplo, ese mismo Pero de logo, momento quien no lo sé si tengo, lo lo tengo vemos bajado. en grande Porque en no hay pecho, nada agrandado, interesante. Guti, y sin que perdiera calidad, si pierde Van un haciendo logo más tiempo. pequeñito. Van a empezar en 10 minutitos más o menos. Y luego tengo que poner lo de los 2 patrocinadores. En breve se empieza esto. He's just doing his job. We are backstage now. This is an area that we don't usually get to see at CitizenCon. This is the backstage area where the nerve center of the entire live stage show here. These are the folks who are working tirelessly to make sure that all the right slides go on screen, all the right videos play, all the right sounds play. Hey everybody, how you doing? As you can see, they're very, very focused. You excited to be here? Consummate professionals dedicated to doing their job. No hay nada interesante, boca, joder. Están haciendo tiempo. My mom likes what I do. All right, so guys, that's it for the pre-show. We're about what time is it? How much time we got? We're about that's not even my clock. We're about 10 minutes away from the proper start of day 2, so we're going to take a break here. This is your last chance to get a snack, get a drink, go to the bathroom, kiss your loved ones goodbye for the next 4 to 5 hours. Ahora sí está as we lleno. present day 2 of CitizenCon. A ver si aparece el It's bollos. a different beast. Yesterday was the universe that we create. Today is ¿Habéis cambiado dedicated entirely de to página de the lo de destiny la that you're going to camiseta? build. ¿O es la So misma stay nuestra? tuned. You're not going to want to miss it, and I'm really, really excited about today. So thanks for watching. We'll see you in about 10 minutes, everybody. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si habéis cambiado de página de lo de la camiseta o no sé, porque no Yo me aparece aquí. nunca he hecho ninguna página en nuestras camisetas. Pues si yo vi hace tiempo una. No, yo puse capturas de pantalla por aquí, por el Discord. Te prometo que tenía un ZK. navegador de eso. Ah, puede ser, pues yo pasé para troques que quería comprar. Un litro, que Y a va. Boca también. Esto que me has pasado. Pronto sí. Pero eso es para camisetas de. Me revienta la de tensión. poliéster, ¿no? Sí, Sintéticas. sí, el algodón no vale. Sí. Es que esta empresa sí me la hace. Voy a de necesitar algodón, más, que no son de Voy a necesitar más. Pero, Claro, Boca, pero tío, algodón tiene que quiero ser una ya porque, camiseta, bueno, tío. Puede ser también poliéster, Quiero pero varias. Si quieres algodón no puedes hacer el sublimado. Con diferentes logos No de se doble graba. cero. Me gustaría tener Claro, el si mío haces también algodón, ahí es que con si el lado luego del a doble veces depende del cero. tejido, si no es muy bueno huele. Y el algodón para mí yo prefiero Y llevar así me la algodón pongo por- cuando esté en directo. Mucho mejor, más cómodo. Pongo tu nombre si quieres, o Bocaman. Pero En la si parte quieres de la espalda. sublimado, algodón no puede ser. Bueno, no, que si no, no lo ven. Tendría que jugar de espaldas para que me viesen. He visto los termos japoneses y hay unos buenísimos. No, esto va. Este es de Pero eso, lo Starbucks. bueno que tiene es que tú puedes hacer un diseño de la camiseta completa. Este es de por delante, Starbucks. por detrás, Y va todo, hasta perfecto. las costuras. Incluso que vaya por delante, que siga por detrás. Me aguanta el café calentito durante Mirar, muchas horas. mirar lo que tengo yo, las pruebas que yo he hecho. Con este La verdad. que me acabo de meter para que lo veáis. Me avisas cuando lo estáis viendo y yo lo enseño. Y Sí, ahí veo. Alcalá. ¿Ves, por ejemplo? Es un jersey, ¿eh? Ah, y lo haces desde esa página web. Claro. Yo tengo aquí los cortes, ¿vale? De cada zona del... Sí. Pero ahí puedes meter un background, ¿no? Me refiero a algo de fondo que sea todo, Exacto. Mira, ¿ves? ¿Ves? Yo la manga... ¿no? Ah, qué chulo. Sí, sí, sí. qué La chulo. manga yo le he hecho un patrón, a la capucha le he hecho otro patrón. Vale, chulo. entonces como... ¿Ves? Qué guapo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque me dan... 70 la opción euros de crear a través de un litro, lo no sé que qué es tienen, pero son el corte brutales. de- Hostia, pues de ya me lo la enseñas cuál manga. es, Boca. Aquí está el patrón que yo Ya me lo necesito. enseñas, tío. Venga, que esto empieza ya. Entonces me da más jugabilidad. Esta es la que tenemos Boca y yo. Esta es la que tenemos Boca y yo.
maqueta. Pero yo me he fijado, yo no sé si a Boca le ha pasado esto, pero esta parte de aquí es muy pequeña, se le va el color enseguida. La parte delante ¿Porque está es bien. pequeño y se ve poco o porque no es de buena calidad? Al ser pequeño y tener tantos detalles pequeñitos, no, se veía bien al principio, pero se va enseguida. Esta parte Ada está ya. perfecta. Preparada el para logo gastar de dinero hoy. Citizen también. Porque hoy vas a Claro, gastar dinero. es Esta más parte es la grande. única que no tal. Pero esa es de algodón, ¿no? Sí, y la hice lo más sencilla posible. Claro, porque cuanto más grande la pieza, más te... Ay. Y esta es la Bueno, bandera pero que bueno, yo- tampoco será para tanto. Era una alfa, como el juego. Era una alfa, exacto. Esta bandera sí que quiero yo probarla e imprimirla. Esta. Ah, importado. ¿Como bandera? Coño, No, pensaba que las venían en España, tío. Nada, deja. Está chula. ¿Eh? Bueno, quién sabe, a lo mejor sí. A lo mejor sí. No, claro. Bueno, o metes la bandera en vez de metida en el croma. Debería de poder copiar y pegar aquí. ¿Y esos assets no los puedes pasar por ahí para tenerlos, por ejemplo, y usarlos? Bueno, se podría ser una opción, Fallen. Sí. Podría ser una opción. Aunque yo creo que van a sacar... Si van a hablar de tema de crafting y eso, cuidado que... La Fortune... Pero ese Una sitio nueva que has nave mostrado, chatarrera. que has configurado tú las camisetas, ahí las puedes pedir ¿Quién ya sabe? directamente. Sí, Veremos. Si yo doy un... Veremos en qué nos gastamos el dinero hoy. Si doy un... Sí, con un link... A Boca le di un link que directamente a la opción de compra. Pero si se copia el enlace ese, puedo acceder igualmente. Hostia, pues Sí, tiene claro. pintaza, ¿no, Es un link Boca? de compra, no es para uso Tiene exclusivo. De hecho, pintaza, ¿ves? ¿eh? Aquí tengo enlace de pedido activo. Tú envías el link y ella está con el logo de... Claro, y aquí te aparece la maqueta y te dice comprar y tal. ¿Y cuánto vale ¿Cuánto esa? sale esa camiseta? Pues mira, esta por ejemplo, realizar un pedido. Pedido básico. Cómprate un Hyundai, Fallen. medio. Que sí, podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente. 10,65, pero Yo espérate, no sí, sé, pero no sé espérate, si... porque tiene que añadir- Al hablar de crafting hoy un poquito y tal, nos meten una Sí, Fortune malo o gasto algo. de envío. 13 euros. Está bien. Una chatarrera ¿Y dos más. camisetas en vez de una? Bueno, Tienes 10, que ¿no? poner- 10 era cada camiseta, ¿no? Sí, sí. Salen de 30 segundos cada 15 minutos. Pues yo lo tengo... Tienen que ser 3 minutos en una hora. No deberían de salir cada 15 minutos. Eso es culpa de Twitch. Pero yo no lo tengo así, ¿eh? Te lo juro por mi hijo que yo no lo tengo así. Esto a Twitch le hace lo que le da la Para los que gana. somos canarios, Es increíble, tío. Además, lo puse de tal forma que fuese una hora después de que vosotros hubieses empezado a ver el stream. Cada 18 hora. total con Durante 3 minutos seguidos. Entrega estimada estamos a 20, 23, 24, 3, 4 Voy a días. chequearlo de nuevo. 1 o 2 días laborables. ¿Y la sudadera? La sudadera es más cara. Porque pensar que esto es básico, ¿vale? Solo no me Sí, deja lleva full... O sea, me Sí, deja imprimir, no como habéis visto la personalización de la sudadera. La sudadera esta es... No, mierda, no tendría que haber dado a conectar la tienda si no tengo tienda. ¿Cómo podía realizar pedidos? Sí, vale. ¿Qué ha pasado? Como estos son pruebas, los diseños no están cuadrados ni nada. Ya está, ya me deja... Pone 30, 28, 38, sí. Pero no sé si tengo aquí la... La dirección. No, la 38. camiseta también. Pero más o menos era eso, yo recuerdo, ¿eh? Sí. Hay XS. No sé por qué me...
Tengo los anuncios previos completamente desactivados y 3 minutos. Igual, por Pero, precio. pero luego aparte el diseño te está cobrando aparte, ¿no? La Luego, plantilla. no, Está te haciendo cobra lo que le da la gastos de envío gana y a esas Twitch, tío. cosas. Está haciendo lo Pero que le de da la hacer el gana. diseño de la plantilla no te cobran. No. En fin, A ti. Y aquí hay, mira, aquí hay... es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Lo de Twitch, tío. ¿Me pasas porfa el enlace de la. Yo ya lo tengo, te lo paso ahora. Llama, Alejandro llama hackeado. Sí, 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 algo van a sacar, seguro. No, O la tienda, mediana de si lo chatarreros, quiero crear, exactamente. la Sí, mía. sí. Se llama Printful. Printful, creo que tiene sede en Barcelona. ¿Te acuerdas que También ayer de estábamos precios. hablando? Info, sí, por el envío. Toma, Productos, aquí lo tienes, Adri. Enviado. Vale, Polen, gracias. tío, pues de verdad. chaquetas. Va a No sé. completar. De verdad, ¿eh? Te lo enseño ahora en Discord, tío. Printful. Vaya, incómodo. Porque aún no saben que Escuadrón 42 sale en 2020. Sí, espérate, ¿dónde está? Mira, a Nazgo no le salta ninguno. Es que esto es cosa de Twitch, tío. Chaquetas personalizadas. Fallen. Esto es cosa de Mira, hay Twitch. una que ponen all over. Joder. Me he ido del canal. ¿Qué cojones he hecho? Gracias por Mira, las que ponen confirmármelo, all Nazgo. over, las que ponen all over son las que te dejan personalizar por todo. Yo me quejaría a Twitch de esto, porque yo de esto no tengo control alguno. Es que ni siquiera los puedo desactivar completamente. Esta de cuero. Pero esta vaquera tampoco sería mala esta, ¿eh? Pero mira, ahí estamos hablando. Esto, luego más el diseño, ¿eh? Ya. Claro, es que te vas a gastar 70 pavos en una chaqueta y ya puede ser de buena calidad. Hombre. No, el adblock Una vaquera no. con El estilo de adblock borrego, no. no sé Cuidado que a veces detectan estas palabras y te meten Se supone que serán buena un calidad. strike los de Twitch. Pero el adblock aunque sea la no más barata, yo te creo que es de quita buena calidad, los no, anuncios en Twitch. Es solo en YouTube. Esta, mira el forro que tiene por dentro. Solo en YouTube, tío. No sé. Se puede quitar y todo. Sí. No hay comentarios de la gente ni nada, ¿no? En ningún sitio. Sí, 35 reseñas, mira. Chicos, No, la está camiseta empezando la Citizen, ¿eh? La tela y Empieza, todo. chicos. Mira, mira, este tiene un bordado hecho. Ah, hostia, se la ve guapa la chupa, Hoy ya no cojea. Hoy ya no cojea. Ayer cojeaba. A ver, que vamos. Ayer porque le Vamos un poco con retraso esto, tío. A ver. Yo estoy en Twitch. En YouTube va mejor. Esto es lo mismo que ayer por la tarde, pero que hoy empieza más pronto, ¿no? As the last guy during the pre-show said, day one was focused on the tira todo el universe día that we're así. creating. Day two is all about the destiny that you forge. Now, a little history lesson here. Back in 2015, the persistent universe was first launched. I think it was November or December. ¿Se or escucha whatnot. bien? Everybody remember poor Olisar? ¿Se escucha alto? Everybody remember that one Big Benny's machine that somehow you could move it? And the Big Benny's challenge of spending hours Perfecto. and hours of Va just antes el doing Twitch. this. Sí, va antes. Yo estoy en Twitch. Hasta mientras que funcione bien. No nos pase como ¿Qué ayer. hace? Luego se lesionan, tío. Trying to get that thing upstairs, downstairs, back into the hab. Shout out to Bad News Baron if you're watching. Redondito, No, entonces gira those bien. were the days. Gira como una Now, croqueta. since that time, the precision universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Loreville. If you Están look at the hablando de las últimas developers, still call them actualizaciones que ha Stanford habido one, en Stanford two, Star Stanford three, so Citizen. it's hard Caída getting the two Imperator. realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. Le falta el aire, Logged in, pobrecito. And you've done your thing, you've gone on adventures, you've fought some xeno threat, you've mined some barrel, apparently, a whole lot of barrel, if we're looking at that trivia from yesterday. But this entire time, you've been visitors. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Starting next year, the persistent universe El año que truly viene becomes las bases. yours. ¿Ves?
and we have got a handful of gentlemen to tell you how they're going Pero to es do que it, how you're going to do son, it, son and how todos los amazing it's módulos all going iguales, to es be. que no hay So variedad. please welcome to the stage design director for Star Citizen and Squadron 42, one of my Imagínate lo dear que va a friends, dejar. one of my DMs. Hey, when are we playing again? O los hace de la nada. Es que no sabemos. That's not a good look. All right, please welcome to the stage design director Rick Porter. Crafting your home. Vale, vamos. Venga, va. Y viene lo duro, tío. Vale, Aquí viene esto lo duro. lo van a ver. Thank you, Jared. Al botón de Thank you, mutearse. CitizenCon. It is an honor to be here. Yesterday, we presented the verse that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, some things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live. How great was that? Yeah? A few minor glitches, but nothing we can't sort out. So today, we got something just as exciting to talk about. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, to build your own home. Mira, nos van a enseñar cómo construir la casa. Nuestra propia base. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. ¿Cómo va eso? Precioso. So, what is crafting? Why does it matter? Why should you be as excited as I am about this? Well, first off, crafting is a profession. It requires its own set of tools, the knowledge of how to use them. Craftear va a ser una profesión, ¿eh? You become a better crafter by learning new blueprints and upgrading them. Crafting builds on the existing gathering professions. When you go out and you collect your materials for crafting, we are adding new depth and meaning to those activities. ¿Una profesión? Crafting provides customization. There isn't just one way to craft something. Like I said, we have upgrades. How you make and upgrade the things you craft is sometimes just as important as what you're crafting. Menuda desgracia, ya In ves. addition, you can earn cosmetic upgrades, craft Ya unique ves. items, even subscriber flair. But nowhere is this versatility more obvious than base building. We're going to have nearly limitless options for how you construct your home, how to customize your base to meet your own goals. Most importantly, crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, and eventually how you see the game itself. So where do we get started with crafting? Well, you can't craft without materials. Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. And crafting is designed to complement and expand on all of these existing gathering professions, as well as future additions. Let's take a closer look at mining as an example. We've got hand mining and vehicle mining and ship mining. That's a lot of mining. But with crafting, we're going to introduce a lot of materials. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each type of mining will have its own unique materials to gather. Gathering specific materials efficiently. Va a haber muchos más materiales de los que conocemos ahora para poder craftear. Let's talk about refining. Currently, only mining resources can be refined, but doing so allows you to turn them into more valuable processed resources. With crafting, we're going to expand refining to include options for all raw materials. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create processed materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. So now that you've gathered all these materials, what do you do with them? Currently, your only options in the game really are to sell them to a shop or maybe complete a contract. Adding crafting into the game radically changes your options. You can still mine, refine, and sell your resources, but now you have the option to make valuable and unique items, weapons, armor, even vehicles and ships. Vamos a poder hacer vehículos y naves. Ya lo sabíamos, pero vamos a poder hacerlo. Minando o recogiendo minerales, refinándolo y después construirlo. ¿Naves? ¿O me he equivocado? Eso es. Armaduras, Sí. armaduras y armas únicas. Y vehículos y naves. But crafting just isn't in with shiny new gear. Think much bigger.
Crafting enables you to build your own home among the stars. Y podremos construir nuestras propias bases. Qué bueno, tío. Choose to Hey, make a farm, a Tactical! hunting lodge, My an dear industrial Tactical. complex, How you doing, your own man? trading hub, Inglés que se a gaste military para las outpost, naves. even a ¿Para qué sprawling quieres tener una town with casa? your friends and org mates. My favorite person. Got a lot here, but it's all Employ optional. farmers. You can choose to focus on gathering resources and sell them to crafters that need them. You can skip gathering and refining and just focus on being the best crafter you can be. Or you can leave all that gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. But that brings me to my last point. Player choice matters. When a player makes a choice, they assign value. Players' choices about crafting and base building will drive player trade. The community's choices will determine the value of the materials and the crafted goods you can all make. The game will still have its own shops and economy alongside players, but now you'll have more options about where you invest and how you prosper. Muy bien. Now, I've given you a nice overview of what we're working on here, and we have a lot more planned for the future. But now that you're familiar with the big picture, I want to introduce some of my fellow developers to come up on stage. They've got exciting details to share with you about the specifics of our new crafting systems, important gameplay improvements, and most exciting, I think anyway, an update to base building. Nos van a actualizar sobre el tema de la construcción de bases. A ver cómo va el tema. Starting off, please welcome Jacob Taylor to the stage. A ver qué nos dicen. Thank you, Rick. And hello, CitizenCon. Hi, I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer on crafting. Rick has showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay, but I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. Blueprints. ¿Cómo craftearemos con blueprints? Que ya lo sabíamos. A ver. Before you can craft anything, you'll need a blueprint. Yo quiero esa máquina. Blueprints provide the recipe to perform all kinds of crafting processes, including refining. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can find, and some can be unlocked or earned in other ways. You can also upgrade your blueprints through research. We'll go into more detail about what this means a bit later. So, blueprints are the recipe, and Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. But there's a bit more to it than that. We have a new concept for materials, material quality. Quality is a property we're adding to all resources you can gather. That's an abstract measurement of how good it is at being whatever it is. You can think of this as the purity of a metal, or the ripeness of a fruit, or something along those lines. This quality will be carried forward from raw resources through the refining process to influence what that batch of materials is best used for in crafting. High quality is more desirable overall, but is more rare, and there are still important uses for low-quality materials. More on that later. All raw materials you find in the verse will have a quality rating that's generated based on some rules, the same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. You'll find the same material in many places, but with varying qualities, so you might want to explore to find the best. Some materials that are already rare will be even more valuable if you can find them with high quality. But what's quality for? It's for item stats. Alongside quality, we're introducing a new item stats system to the game. This will allow relevant properties of craftable items to be affected by the quality of materials used to craft them.
For resources, just a single quality rating is sufficient to provide variation. But craftable items have such diverse purposes that we need a more detailed system to Mira los provide both tier. progression and customization options. Se We ve aim to muy have chula. meaningful item stats for all craftable items, but some examples would be the damage and fire rate of a gun, the wear resistance of a ship component, Si or alguien even ha the jugado al Star satiation Wars provided Galaxias, by eating a hot dog. es igual que el crafting del Galaxias. Están poniéndose en el chat. So, as I said, the quality of materials will directly affect the item stats, such that higher quality results in better stats. Most items require multiple different materials to make, which may each influence different stats. And in many cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle. Muy bien. Here we see I'm making a gun with high-quality aluminium, giving me a nice bonus to integrity and weight. But someone sold me low-quality copper, so I don't get as much fire rate bonus as I could have. To go even further, researching your fabrication blueprints allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item will be better than a lower tier item that was made with materials of the same quality. Mola. Making high tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which stats to improve. This means that your high tier items can not only be better overall, but also more specialized in the areas that are important to you. Most items will have tiers 1 to 3, with tier 1 being the most basic version of the item, and tier 3 being a highly advanced version made with appropriately Como un impressive Ark. materials. En Nazgul, esto es como Ark. But you can also craft vehicles. Podremos craftear vehículos, ¿eh? Eso sí que tiene que costar recursos. Por fin podremos ir a minar. Por fin. And vehicles are so important that they will go up to tier 5. Tactical, ready providing to a way for mine. you to really invest in making You your gonna come favorite to mine with vehicles me, man. excel. Of course, many of you have already bought your favorite vehicles, so you don't really need to make them from scratch, right? Or maybe you've pirated, salvaged, or otherwise commandeered. Vamos. Not to worry, you can still benefit from crafting by using an upgrade blueprint to increase the tier of an existing vehicle, including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch, so it's a convenient way for established vehicle owners to bring the benefits of item stats to their fleet. Let's take a look in-game at the difference it makes to have high-tier equipment made from high-quality materials. Y pues nos vamos a minar, ¿eh? Recoil is reduced on our high-tier gun. Está The muteado. spooling is Está faster muteado. on a high-tier quantum drive. Y eso en tier 3. En tier And 5 a irá más high-tier rápido. scraper beam is much Buah, more me effective. flipas. No sé si hay Olé. tier 5. Ha dicho hasta tier 3. Tier 5 creo que son los vehículos. So, that's an overview of crafting's key game mechanics. I'll now hand over to Torsten to walk you through the full crafting process. Thank you, and have a good day. Esto va a dar un mercado que... Me ha flipas. convencido. Me ha convencido. Sí, 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 sí. A ver, ¿para cuándo? These are going. A ver para cuándo eso es. Hi, I'm Torsten, lead system designer of the CGP system design team. We now saw all elements of crafting looked at individually. Let's bring them in order how you, as the player, will experience the crafting profession. You will start with acquiring the correct blueprints
as the first step in the crafting process. Fenix, te has perdido lo mejor, tío. As Jacob already mentioned, Te acabas de perder lo mejor. blueprints can be acquired in multiple ways. Ahora te lo explico, ahora cuando acabe te lo explico. Some examples here. You can purchase commonly available blueprints Para nuestra earn them through jubilación. reputation and mission rewards, or even find them in loot crates. All content in our game could reward you with a blueprint. ¿Cómo conseguimos los Some will be blueprints? challenging to find, so players working together may find them easier to acquire. Haciendo misiones. While you may find a blueprint on a datapad or other portable device, the Hackeo. blueprint itself is not a physical item. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. Once you claim Son one, it digitales. is permanently added to your personal library. This Muy bien. library Una vez que encontremos un blueprint y lo subamos a la nube, entre comillas, será nuestro para siempre. This library is No lo persistent perderemos to your nunca. character, and every En tu blueprint you personaje. claim is yours forever. ¿Y si mueres? Aquí entra donde... ¿Qué pasaría cuando They cannot be mueres? stolen or traded once claimed. Ya empiezan a But it hablar. does not just end with acquiring blueprints. Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, higher tier version of the same item using more advanced materials. Note, you will still have access to the lower tier versions if you want to craft the cheaper version. In order to upgrade a blueprint, you may need to perform certain actions. In this example, we need to craft 100-volt pistols and have one with a higher fire rate. Other examples would be collect resources, complete missions, or acquire research data from the Science Guild. Research is time-intensive, in addition to the action requirements. It will take time for the research data bank to process your research data and unlock the upgrade. You are also limited in how many research projects you can pursue at once. Now that you have your blueprint and you decided what to craft, you also know what resources to look for. Every blueprint you find will have unique requirements in their resource needs. Ya somos dos, Nazgul. Not just be, you need iron. We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Especially for the more advanced blueprints, you can expect that it will require materials from multiple sources. And, as already mentioned by Jacob, pay attention to the quality. La calidad del material es muy importante del recurso. Here, the best way to find the best resources is to get out and explore the world. If you want to find the best hidden materials, then you get yourself a top quality radar. Once you collected the raw materials, the next step radar. is refining them. Refining, like crafting, requires blueprints. Refining blueprints take primary, secondary, and catalyst materials and produce refined materials. The rule is very simple. The quality of the primary raw material defines the quality of the refined material. The secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. Cuanto más tiempo se Optional catalyst refine, can speed up the process further. mejor será. Let me give you a simple example. Un ejemplo. If you want high quality steel, you need to put in the best iron you have in the primary slot. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low quality materials that Jacob mentioned. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself, you can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Now, we are reaching the final step,
You got the blueprints, you gathered resources, and refined materials. Now you can create the item you want. And this item can be anything. You will be able to craft anything from FPS equipment to vehicle components, even entire vehicles and buildings. You just need access to the relevant crafting machine. Estoy poniendo nervioso. Talking about crafting machines. We will have a variety for you that differ in what process they can support, like a refinery or a dedicated vehicle crafting machine. You will also find them in various places. There will be communal ones like the station refineries you already know, player-owned that can be in your personal hangar, a vehicle, or your base. Lo necesitaba, señor As Brutals. all that we have talked about just now, these crafting machines also come in tiers. Here, the tiers will affect how well those machines do their job. You will not only progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the crafting machines. There's Mira, para fabricar comida the chemical y fabricator, químicos. an item fabricator, and even fabricators of a much larger scale we will talk about later. Talking about scale, I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all know, and how it will change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. If you're part of a group, we invite you to share responsibilities with your org mates. Maybe you will be the FPS crafter while your friend is a ship crafter, but they know a ship component crafter specialist. There's a lot of content, and it will continue to grow over time. You are free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Pick the blueprints you care about and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint for but you. Help others and earn credits while doing so. It is a real profession in the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, crafting will have a huge impact on everything in the game. Even if you do not want to get actively involved, at some point you will stumble over a weapon that got crafted by someone else and you will be using it. People will start selling their crafting goods or the refined materials or even the raw materials for the sole purpose of fulfilling the demand created by crafting. Players like you can become well-known specialists that are sought out to get certain things crafted from. With the ever-expanding game we all love, we will continuously expand our crafting to offer you long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that lo sabremos. is the foundation of, and that is base building. I will now hand over to Luke. Enjoy the second part of this presentation. Thank you very much. ¿Podremos craftear, Cenix, naves? Un poquillo, un poquillo. ¿Tú nos van a enseñar PowerPoints? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bájale el sonido del micro a este señor, por favor. No voy a quedar sordo. Who's excited to start talking about this next topic?
Base buildings. Let's get into it. My Sí. name is Luke Phoenix, ¿qué pasa, I'm the Tito lead John? environment ¿Cómo va artist eso? on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Join me on a journey De tier on 10, building exactamente, our tier own 5. habitable home Eso es, on Tito. Pyro. Ya lo dije ayer. Keep in mind that the following footage is work in progress, including its UI, design, and visuals. And Work we're in super progress. excited to Nos van a share this enseñar un with you. vídeo. Vídeo. We found a beautiful location by a lake. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. ¿Qué os dije? The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found the location and don't need to claim land in lawless Pyro, we can straight dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. ¡Dios, qué chulo! Para la tarjeta. A Lo que se va a buguear. survey drone that deploys from the top of the card gives us a controllable augmented view of the land. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. For this demo, the construction will be instantaneous, but in the final product, this will take you quite some time. We've done it. We've built our first Pero así structure. de rápido no puede ser. O sea, Let's have a tiene look. que- No va a ser así de rápido, ¿eh? No va a ser así de rápido. Va a tardar tiempo. No va a ser tan rápido. Esto lo han hecho para demostrárnoslo. As Pero we no va a ser walk rápido. into the small basic Pero, structure, joder, we tiene see que an haber empty más interior tiempo. that is dimly lit. It's up to us to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home. We can see that the lights are still off. And Esto that es en is a tier problem, 0, Zenix. because no lights means Esto no cambiará. atmosphere, no Esto es breathable tier 0. atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. But before we dive into more building, let's take a quick moment to enjoy the freedom that the survey drone provides us with and admire the aesthetics of our first structure. And I wonder what Declan was up doing there. Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. El sonido es malo de ellos, no es mío. Back Por si to base acaso. building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode. But we'll explain this later. Mira, lo sube y lo baja, ¿lo The fuel veis? generator ¿Lo habéis visto que is sube y one baja of several el structures edificio? that provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. Players will need to maintain fuses to keep the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. And, more importantly, A ver, we lo get que... to Eso es un generador de electricidad. Sí. Sí. Ha dicho combustible, ¿no? That should do it. Let's see if we got power in the building now. As you notice, some of the crates in the background have disappeared, as their content has been consumed during the construction process of the buildings. And it looks like Declan is now hooking up the power to the building.
I wonder what he was up to earlier, though. Ah, amigo. Wow, Declan has been busy decorating the place. As we can see, the lights are now properly working. We got atmosphere, and we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Let's have a quick look at what we've done so far. Una cama. We've decorated the place. Una cama, chicos. We made it our own little home. Mágicamente da corriente, sí, por el generador de fuera, de momento. Porque detecta el generador de fuera. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. Coño, para ser el tier 0 está bien. Para ser el tier 0 está bien. Mi pregunta es: ¿para los demás jugadores? Solo para... No, para todos, Sadaya. Para todo el mundo. Now that we have a rough understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices used for base Primer vehículo building. a la venta, chicos. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. The graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're all in a lawful system like Stanton, and most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see 2 small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. No se lo digas a la gente, we can hombre. deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. Here's a concept of construction ER. Mira, así como vamos a poder From here, we get a construir. more detailed view of the land. Where can and can't I settle? For example, inside a nature reserve, construction will be prohibited. Are nearby areas flat enough to place my structures on? Are there any underground extraction deposits nearby? Eso es para sacar los recursos que hay. Eso está muy chulo. Let's say we found a good place to start building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, we can see that we're now in structure creation mode. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain, that will be shown then as a physicalized hologram. From here, you can move and rotate to find the perfect position for your structure. Now that we have chosen a position for our structure, we will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting interface that we saw earlier, this is where you choose the materials, and the better materials you choose will result in a better structure. Once you're ready, we'll hit the craft button on the right bottom to send the construction drones printing to the buildings. The automated construction drones will take off from the construction graph card and fly to nearby resources to fill their internal storage, and then fly over to the construction site to print the building until their internal storage has been depleted. The construction drone then repeats the loop by filling its internal storage again by nearby resources. Será dinero in game. ¿Lo ves que lo pone arriba a la derecha que pone weekly Keep the tax? construction supplied so that you don't delay the process any further. Let's say our building did just finish printing, then what? Then we need power. We need to power the building. All structures will have a unpowered and a powered state that we can manage inside the resource manager. Resource Manager, todo eso se controla ahí, el tema de la electricidad. To provide structures with power, we can easily link generators to structures that need power in the resource management menu within Construction ER. We can also link multiple buildings together. And we can assess the power consumption and shortage of inside this resource management screen.
Keep in mind that operational structures, like power generators, require maintenance of their fuses and sometimes need supplies coming in and going out to be managed. Podremos conectar y desconectar los edificios que queramos que tengamos electricidad. Y ya está. Then we can actually upgrade our structure. Y podemos upgradear de tier 1 a tier 5. Hasta el tier 3, perdón. The better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building or make its resource consumption more efficient. To really make your base feel like home, you will want to decorate your base with a wide variety of furniture pieces that can be bought, crafted, and found in the universe. It's up to you to define what you want this space to be. Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you want to make it into a luxurious bedroom? It's up to you. Furniture can easily be placed and moved using decorative ER mode as a hologram. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. The less trusted among you, or anyone settling in Pyro for that matter, may want to mag-lock their furniture into place so that only you and your friends get to rearrange your decorations. And best of all, decorative VR is not exclusive to base building and can also be used for personal hangars and ships. To recap, what are the essentials for any base? 1. Come prepared, bring the right resources and a construction device with you. 2. Use the resource manager, power generators to make your base habitable and functional. And maintain your base with resources and by replacing out worn fuses. And 3. Personalize your base, personal hangar and ship with decorative ER. And there we have it, our home in Pyro. Now that we have an understanding of the basics of base building, we'll explore how you can go and make more than just a home. But before I hand you over to Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Xiao, Stefan C., Dom, Stefan T., Carl, Joel, and Rob for your efforts and dedication. Tienen más gente haciendo el PowerPoint que el... que la mecánica en sí, ¿eh? Pues yo te llevaré el gusano allí, Dewen. Thank you, Luke. Good morning, everyone. Morning. Good morning, señor. Good morning. My name is Dec. I am the system designer behind crafting and base building, and we've just seen a nice little base, right? That's good for cabin in the woods. Maybe you want to place it down next to big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But, do you want to see a big base? Queremos ver una base grande, enséñanoslo. Because we're going to industrialize. Esto está interesante, chicos. Before we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger than the item fabricator can handle. There's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. Gameplay. So to kick us off, called in the help of a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle, and he's built us this. It is the construction hub. It has 4 automated drones compared to the Craft Carts 2. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. Automated drones are capable of building 1 structure each simultaneously, so 4 is quite a big advantage. Una grúa para Alcalá. Es una puta grúa, tú.
Va en el oficio de grúa. Es una grúa. Hop into our construction AR and we'll get down a generator. We'll connect some buildings together just so we have a place to call home before we begin. All right, there we go. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits, and we're about to exploit it using this. It is our extractors. This particular one is a large solid extractor. We'll also have liquid and gas depending on which type of deposit that you've settled on. Esto es para sacar los recursos de la tierra. Básicamente. Son láseres. And it is important to note that once these things are set up, it's not a case of just free resources forever. On key structures like this, there are fuses which will occasionally need replaced, as well as environmental wear which can be fixed using crafting materials. Tío, vamos a llevar fusibles de estos hasta para ir al váter, tío. Me caguen. Ahí está el fusible, chicos. Un fusible pequeño para todo eso. Close to Brios. I hope close enough. Esos son pozos de minerales y de... O sea, va a extraer minerales y líquidos y gas del suelo. All right, now we want to turn those raw resources into more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Thorsten. Of course, we want this. Ahí está el recurso. Once again, there are multiple types here. This one is the large solid matter refinery. We have liquid and gas again, as well as biological, depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources which you're going to consume, and then the output is for the resulting refined Esto es para estos son refinadoras. Which blueprint you want to use, and Mola. therefore which type of refining method you want. Para refinar, tú. Ahí voy a tener a Boca sentada en un cochecito de esos y a Nazgul todo el día. A lot of crates here with our Todo el día. extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Ahí es donde lo vamos a guardar, el This storage. is really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that whilst we're putting these buildings down instantly in this video, large structures like this, they will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. Nuestro freight elevator. Nice. Nice, Tóxico. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much as that valuable resource out the ground as quick as possible. And with base building, we're introducing the concept Claro que of sí, a freight hombre. elevator Nazgul, ya te network. contamos. What this will allow you to do is it will allow you to link multiple freight elevators together, and in turn they will share the same storage. So as we're doing here, we'll deposit an item on freight elevator A, and then we're retrieving it on freight elevator B. There is a distance limit. Los podremos sacar de un elevador a otro. It has to all be contained within the same base. Pero habrá una distancia máxima, básicamente. Now, as we expand, we might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build their own structures if they wish. We can also give them access to existing structures, which is how you can form your org storage using those freight elevators. Tremendo. Now, we always want a safe place to store our ships, so the trusty hangar will do. Para dejar la nave, tú. Nice.
See, it has this large, we call it a Ya te foundation digo, tile. Fallen. It's quite special and it can actually deform the terrain around it, making it easy to place such a huge structure like this. You can also place other buildings on it, so it's easy for making large, sprawling bases. However, there is one final piece of the puzzle that we need to achieve our goal, and it is this, our very own fabrication hangar. Does anyone want to ¿Un guess hangar de what we're gonna fabricación? build in a fabrication hangar? An Idris, maybe not an Idris, if I'm honest. We'll have a drive around, we'll go to the entrance and we'll see what's in store for us. A ver qué podemos fabricar. Tu abuela, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido. Me gusta Nick. Muy buenas, ¿cómo va eso? ¿Son destructibles? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tienen un... Por eso tienen diferentes tiers. Para ver la resistencia que también tiene. Yo creo que sí, yo creo que se pueden destruir. Costará, pero se podrán. A ver qué se puede construir. Chicos, se viene... Se viene... ¿Qué se podrá construir? ¿Vehículos? Una nave. Ah, mira. Hemos construido la C1. Hombre, tanto naves como vehículos podremos construir. So, quick recaps of the gains from industrializing. We've tapped into Tremendo. brand new resources and we've made use of them by turning into the more valuable refined materials. We've introduced freight elevator networks which are great for logistics and hauling. Mira, ahí te puse mi referral, tu abuela, ¿vale? Si utilizas ese referral te darán una navecita gratuita y 5.000 créditos. Cuando acabe la CitizenCon yo te explico cómo funciona el juego y te ayudo en lo que necesites. ¿Vale? Vale, tu abuela. Cuando acabe la CitizenCon yo te lo explico todo, no te preocupes. Aquí estoy yo para ayudaros. Any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. Using the terminal, visiting players can browse what's on offer, purchase, and then collect from that same freight elevator. The second method is to set up a physical shop in the world. Muchas gracias, tu abuela. Decorator AR we saw earlier with Luke, you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Hombre, podremos vender ya objetos. Bueno. Pronto. 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 Make it feel like a store. You can put items on shelving. You could even go as far as to make your own ship showroom. You can advertise your wares on a Mobigla pass for UEC. However, it is important to note that the point of purchase will always occur at the base itself. Este año yo creo que tendremos algo. O el año que viene, mejor dicho. Impactful for crafting and base building the game as a whole. Understandably, throughout this presentation, we've been telling you why you want to craft all these things or why you want to build this big base. But maybe you don't have the time to build a big base and maintain it. Maybe you want to spend your time doing the missions, you want to do your beacons. That's how you want to make your credits instead. Shops mean that you can benefit from the players who do want to spend the time making those bases or crafting those specialist items, and then you can purchase them from them, which is very important because crafted items using high quality materials will be the most powerful in the game. On the flip side, if you do specialize, maybe you end up cornering the markets for a particular item or resource, and your shop will then turn into a hotspot of activity, making you loads of credits. Some of you will become infamous because of it. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on edge in Pyro, which tends to have the higher quality materials? Or do you want to spend time hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? Me gusta. We've talked about selling items that sell the look of your base. We have foundation tiles which can help you divide up the foundation decals, which help you divide up the foundation tile. You can place them freely wherever you want, and they just help you mark up areas like, I want to use this place for cargo, I want this for housing, vehicles, and so on. You'll be able to earn paints in-game and apply them to buildings. Mira, podremos pintarlo.
as well as add your own custom text. So if you're part of an org, the blue buildings that have your name are definitely yours. We have some forms of base building which are either still in the design phase or early white box, but we want to share some details. First up, we have farming and ranching. Esto está en grey Farming box. comes in two general types. We have our low-tech farming and then high-tech. Low-tech consists of you acquiring the seeds, planting them in the appropriate environment. If you remember back to yesterday, the Brave New Worlds, we had soil types and such now. That'll play a part. As well as supplying them with nutrients and then just harvesting them when they're grown. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return, you'll be able to grow exclusive strains of plants. Ranching will allow you to keep herds of animals. You'll have to provide them with feed, water, and shelter, but in return, they will provide you with produce. Not every animal can be ranched. I don't really see a sandworm ranch anytime soon, but the quasi-grazer will, of course, will. Not yet. Sí, sí, vacas. Maybe. Han hablado de vacas. We have a few more additional archetypes. We have landing pads, garages, roads, fencing, as well as new variants of structures which we've seen today. For instance, the power generator, there'll be solar power, fusion, geothermal, as well as the XL structure class. If you remember, everything we've seen today, the biggest we've seen today, rather, is large. Van a hablar ahora de la Pioneer, lo más seguro. XL. And then you have your defense. Mirad la defensa. Hombre, esto ya me gusta más. Esto me gusta más. So, in lawful areas, you have varying levels of security provided for you. With max security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, pyro and the likes, you'll have to provide your own defenses. These come in the form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDT to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. To round up, whilst we spent this entire time talking about how you can expand a single base, you can, of course, have multiple. These can be across a single planet, moons, across multiple systems. There are advantages and disadvantages of locations and base types. For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no cost. High chance of better quality materials, but no security to fall back on. A small cabin in the woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base we just saw will take days, weeks, or even months, depending on how big you want to go. You might want to embark on this endeavor as a team or an org. You can set up a base as an org and own it as the org. For this, there'll be permissions available, and you can assign roles and tasks. Ultimately, base building can be your main gameplay loop or a supplementary one, depending on what it is that you value. On that final note, I would like to say thank you on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited to share with you some of the work so far and the vision we have for these systems. But before we go, we have one final video. Final video. Pioneer. Enséñamelo. Enséñamela. Enséñamela a ver qué grande es. Fénix. Hijo de puta es. Cómo mola. ¿Habéis visto que podéis disparar las estructuras? Habrá daño seguro. Aquí viene la Pioneer. ¡La Pioneer! ¡No! Thank you.
I'd just like to say thank you especially to Kian and Zheng Shui. They worked very hard on this, and you might see that bass again later today. So stick around. Thank you. Mira qué feliz se va, tú. Con el trabajo bien hecho. Hello, CitizenCon. I'm Kirsten, your core tech producer, and Claro, I'm here claro. after the back Eso va a of ser that lo amazing mejor. presentation with Thorsten. How are you feeling, Thorsten? Much better now. That was an incredible Sí, sí. view to what players can expect next from crafting and base building. Do you want to tell us a bit more about the crafting system and what players can expect to come next? So I think we talked a lot about that already in the presentation, but it's a really dramatic change, or an exciting change, I would say, to the game, because we give the resources meaning apart from just a monetary value. Créeme. Now, even Confía en with the mí. quality system Está that todo we now planeado. implement, there will be Está todo also aquí. meaning to Está todo aquí, scout Lewin. for like the perfect material, and of course you need a bigger variety of the ¿Ha salido a la venta? materials to be able to No. craft the items you need, and ¿Ha especially salido a la now venta? with the tiered system that we will introduce, we will also give a meaning for you No, as no ha the salido a la crafter venta. or the player you are, to invest the time to No be the mientas. best or the specialist, because something that is very important to us is that we treat it as a real profession. Porque tengo el micro delante, ¿eh? Have it as in parallel to all the other professions that we already have. So it's not just about making the universe more dense, it's also about making it more interactive and making everything in it more valuable. And more meaningful, yeah. So something that is also important for us is that everything that we do for this new feature is that we meaningfully integrate it into the game, so it all makes sense, right? So also with like the recent changes we did to the itemization in 324.2. No funciona. We also like this is the He terminado de ver el directo con translation. Gracias, Soboca, por apoyar el canal. Soboca, gracias, Soboca. The reason why we did those changes were just because of crafting. So what impact will Un frío the de crafting cojones en la system isla de have Man. on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like we want to see orgs building an empire of crafting or of manufacturing items and being like the get-to point for players to like go to their base and buy in their particular shops the items that they heard that they have the best, for example, FPS weapon for. And I'm guessing that'll tie in quite well to the biomes we saw yesterday as part of the core engine presentation, right? Yeah, the biomes will also heavily affect what we do for crafting, because it also will give us a good opportunity to spread around resources in more interesting places, like the giant forests you saw, right? For example, if you have a prospector as a miner, it might not be efficient, or you might not even be able at all to go down into the trees to mine anything that is below it. So you need to grab your ROC or your FPS mining gear to actually grab the resources that you can only find in those particular areas. So yeah, we will benefit a lot from this. Super excited. Well, on that note, how has this CitizenCon compared to previous years? You were at LA last year. How is it to be back here in Manchester? It looks a bit smaller, but I got told it's actually bigger. So yeah, so I really like the location, like the theme it has. I No like la the cargues, community hijo area mío, with que te van a echar del with the cargo trabajo. crates. So I think it's really nice. Yeah. Is there any specific highlights so far for your CitizenCon today and yesterday? So it's a very subjective take on it, but I really liked our presentation about the orgs and the social stuff, because I'm part of an org myself. So I really looking forward to better tools to organize our trainings, our works, our events. Do you want to give a little shout out to your org whilst you're here on camera? Está algo nerviosillo. Shout outs to Aras. That's it. All right. Well, on that note, we're going to throw to Dan. No. Ahora mismo no. Voy a bajarlo.
te lo meten todo de un golpe o no tiene puto sentido. Pero esos Tiene que meter el blueprints si crafting antes van... de... Yo lo único que sé es que ahora de momento tú pones una taza encima de una mesa y en tu hangar y Y se llega la mueve. mesa y la taza a Cuenca. A Pairo. Directamente llega Pairo solo andando en media hora. Imagínate tú cuando tú pongas una habitación de esa. A ver dónde llega la habitación esa con el templete. Creo, Si es que hay. creo que yo creo empezarán, que no lo creo que dicen, empezarán por la primera parte. pero La yo de creo la que casa sola. estos no lo dicen, pero yo creo que tienen una dependencia inicial en lo que explicaron ayer. Que no lo dicen, pero que yo creo que hasta que no salga lo de ayer de los Pairo ya 3.400 está hecho, tal, Ivo. yo no creo que empiecen con esto hasta que no encuentren, porque tú necesitas recursos para 1000 tíos buscando recursos desesperados en los planetas que hay, que son grandes, que son lo que tú quieras, pero tú ahora mismo no tienes 80.000, 90.000, 100.000 depósitos de materiales, no los tienes, necesitan todo lo de ayer, es decir, necesitan poder Voy a hacerme un café, establecer las chicos. cosas en los planetas Así, como a lo bestia, ¿no? así me meto con ellos un rato, Yo creo que ¿vale? todo esto tiene dependencia. Darme un momentito, vuelvo por el café y los pongo en fila. Los pongo en fila a todos. Más cosas relacionadas con lo de ayer que con esto. Y cuando eso Cachis. existe, Me cachi. Esta gente de verdad negativos. Cago en la leche. Con lo bonito que es este juego, joder. Con lo bien que se vive soñando. No soy yo el hater, que me meten el hater encima. Hombre, pero Yo creo que Pairo ya está hecho con el sistema nuevo y que se puede hacer ahí. Yo Pyro lo he visto y me consta que no. Ellos son conscientes de que no está hecho con el sistema nuevo. Si no, no te hubieran anunciado que necesitan. ¿Por qué necesitan automatizar todo eso con los planetas? Porque no pueden poner 100.000 depósitos de materiales, pues no pueden hacerlo. Tío. ¿Y por qué Tienen solo que puedes hacer algo. construir en Pairo? ¿Que por qué solo puedes construir en Pyro? Pues no tengo ni puta idea, pero tampoco lo han dicho expresamente. Porque ya que lo solo tienen puedas- hecho. Porque no han dicho que puedan construir solo en Pyro. Yo no Bueno. creo que haya diferencia entre tanto ni Pyro en ese sentido. De hecho, han especificado lo de las diferencias que hay entre construir en Pyro Pyro, el tema Mira qué seguro, guapo. no seguro. Qué chulo. Tío, ¿Pero qué es? funciona? Eso es la... ¿Esa cuál es? ¿La marcha más o cuál es? No, estoy mirando el ordenador de... Las pantallitas. Sí que funciona. Pero no se ve con ruido como a nosotros. Que vais con... Que yo voy con En el bar Citizen teníamos esa pantalla y estaba con un... Mira. Con un... Estaba con un trivial. A ver, la pantalla tenía un trivial de Star Citizen. Cuantas más preguntas acertadas respondieras... Me parece, no sé, está muy guapo, tío. Está muy ¿Es guapo. que estoy muteado yo? No. Ah, vale. Te ha faltado terminar la pregunta. ¿Estoy muteado o me estáis ignorando? No, vale, da igual. Lo segundo. Que los follen. Sí, yo sé que has dicho de Par Citizen, pero no tenía que ver con lo que estábamos hablando, no sé. Sí, Ah, que estabais hablando. Sí, en la Que la pantalla. has visto, sí, que la has visto en Par Citizen, pero yo no lo había visto y lo estoy viendo ahí y me parece guapo. Sí, pues que estaba igual, había las mismas cosas y tenías un trivial dentro de Star Citizen. Y Mira, luego... Guti, ahí están los piratas de Mango Squad. Eso es lo que quieren hacer scrims con nosotros. Aquí la podemos subir aquí. Asesinatos pone detrás. La verdad que estos dos sin sonido son mucho mejores. Voy a subir a mi escondite, Bueno, el que va vestido de almirante. Ahí atrás. Buenos Pues a mí se me han quedado los días. huevos secos. Buenos días. A mí me duelen los huevos. Estás en directo. Chicos, que estáis en directo. A mí me duelen, pero positivamente hablando. Sí, a ver las fechas, A ver.
Joder, Ahora sí que te va a doler. Si te duele ahora sin saber la fecha. No, yo sabiendo que... Yo sabiendo que sale en 2026, esto sé que sale antes. A ver, yo sabiendo lo que tienen pensado, el sistema que tienen pensado, yo lo veo bien. O sea, todo lo que han dicho me parece bien. Me parece muy chulo. Ahí Otra está. cosa es que te digan que se va a hacer de otra manera y... Sí. Mira cómo anda, ni puede andar de las Crafting grandes. and base building. Sí. Fundamentally change all life in the persistent universe. Just a little bit, right? There's more of that coming later today, by the way. Buenos días, Sergio. ¿Cómo va eso? Querido, ¿cómo va todo? My deep honor Parece Fraga andando. my favorite people. I do want to call out these lovely little note cards here. You've seen many of our presenters and hosts carrying them here. I have not been carrying mine, and I probably should have. This one just says, "Don't run." This one says, "Thank Kat and Mandy, but also Tyler and Leah." Guys, can we get a round of applause for Tyler and Leah, please? Now, Tyler, you probably know, is our Director of Community. Tyler is what we call internally as a product owner. He is the product owner for CitizenCon. So everything that you see here at this event this year is touched in one way, shape, or form by Tyler Wicken. So please give a round of applause for Tyler Wicken. And because Tyler Wicken can't do anything by himself, Leah is the one who does most of the hard work. So Leah, who will never be on camera and who hates to be embarrassed, please give a round of applause for Leah, please. This one just says, Tiras de Forge, o boca de Forge, ¿no? This one says, don't let the intrusive thoughts out. I almost lost it with that rabbit weasel thing yesterday. This one says, hi, Dad. Hi, Dad. And this one says, don't run, crossed out, don't roll on the stage, dummy. All right, so that's enough for me. Guys, our next presentation is our annual ships presentation, this year titled Captains of Industry, being presented to you by two people who almost certainly need no introduction, but I'm going to do it anyway. Ben Curtis was born in Manchester. Yo solo te digo, Boca, vehicle art director Ben que Curtis Hippo va a minar. and... Es lo único que digo. Gosh. Oh, I was going to do something really embarrassing. All right. John Crew, you're saved. Come on out, John Crew. Venga, John, explícanos. Señanos las naves. You're lucky they didn't wait. Repite que no callan. Ya te lo digo después, no te preocupes. Ya te lo digo después. Ya te lo digo después. No te preocupes. Love you too. Excited to be here. In case you don't know me and you weren't listening to Jared there, which I do quite a lot, my name's John Crew, I'm the vehicle director. My name's Ben Curtis, I'm the vehicle art director. Venga. Enséñamela. And the clicker is not working. Oh. So if you've got technical difficulties... You have to do a dance, John. No les funciona. There we go. Good. Right. Ahí está la Pioneer. Today, we're going to be talking about vehicles to build your universe. And for those of you that watched the previous presentation, which is awesome about base building and crafting, you should be familiar with the construction grav cart. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this, why do I need some vehicles to do things? I know there's going to be some of you that will be perfectly prepared to go push this thing hundreds of kilometers out of the garages at New Babbage. But realistically, you're going to need a ship to put it in. It can't carry supplies by itself, so you're going to need to put supplies in the ship, move them. And it has small drones. And Tiene drones pequeños. that's the key aspect El vehículo. there. It has 2 small drones on board. Dos. And drones will have sizes. Okay, so, yeah, basically everything you're going to be building in Star Citizen has its size class. A lot of you are familiar with how we class our ships and a lot of other things in our game. So it ranges from small
all the way up to large and extra large. And our drones kind of fall into those classes as well. But what does it really mean, the difference between what's a small drone, what's a large drone, what's a Un large dron and large and construirá extra large and so on. una estructura And y basically, dos estructuras y a así medium drone, for example, can build any sucesivamente. structure up to a Si medium cada size. dron So it can build podrá small, construir mediums, una and it'll be estructura. able to build small structures faster than what a small drone would. Es que está so aquí. the size makes difference depending on how big you want to go. Quito. But the drones also scale in they scale in numbers. In the one drone can only make one structure at a time. So the grav cart's got 2 drones on it, so it'll be able to create 2 small structures. But a medium, or if you've got a vehicle that carries multiple drones, you can craft a lot more structures, a lot bigger sizes, and that's kind of really the key to kind of like the upgrade path through the kind of drone sizes. So we've had a look at the small. So what's next? What do you want to build? A medium. So I know some of you have already seen it, but this is the CSV from Argo. So launching today is the very first ground vehicle from Argo, the Construction Support Vehicle, CSV. So this specialized chassis is developed to take on all the conditions on all our planets. It's a little rugged beast that really does just go everywhere. And if you're constructing a new settlement, there's 2 things you need. You need drones to build it, you need supplies to supply the drones to build it. And that's why the CSV comes in 2 variants. So we have the CSV FM, which stands for Fabrication Module. So this has 2 medium drones on board, and we built it to fit in as many vehicles as we could practically get it to fit in. So it fits in vehicles from a Cutlass Black upwards. It's approximately, and everyone always asks me, what ship fits in what, and I lose track of it all the time. It's about the size of a Tumbrel Cyclone. So if you can put a Cyclone in a vehicle, you can put one of these in it. Obviously, 2 medium drones on board, and then it has an internal storage tank for resources. So it has a very small version of a freight elevator built into the back of it. So you feed it 1 SCU crates, it absorbs them into the holding tank on board, and then the drones will come back to the vehicle to refill. And it also has a size 0 serial generator on board for a bit of added protection. What happens when you run out of resources? This is where the CSV SM for supply model comes in. So the second CSV-based vehicle in the game, and this has a traditional 4 SCU cargo grid on the back. So 4 1 SCU boxes, 2 2 SCU boxes, 1 4 SCU box. Depending on what you buy, you can use this to bring it and move it around. So this is the perfect companion vehicle to the CSV FM. Said that. Shield generator as well. Moves about 28 meters a second. My brain is fried. I can't remember what that is in miles per hour or kilometers per hour. And it is available right now to drive in SC Alpha 324.2. Available at playersc.csv. So now, let's take a little closer look at the vehicle, and Ben's going to go through it. Okay, so what we're seeing here is the in-game version of the CSV. It's complete with its 4 SCU of cargo up on the rear. And I think the CSV kind of really builds on what Argo is known for as a manufacturer. It's got those kind of like really kind of hard industrial looks, and I think it helps it kind of feel at home on any build site. All of its components are easily accessible. And I think the exterior is like real dominating factor is those kind of large all-terrain wheels. And then that's kind of backed up by just simple, smooth, sleek lines. We've got the front-loaded cab that puts all the controls kind of right in the kind of where the player needs them. And I think that's one of the keys to the ship as a whole, or the vehicle as a whole, sorry, is it's simple, it's purposeful, it's functional. And I think that just kind of just helps it to kind of feel part of that Argo family. But ¿Se me escucha mal what if you want to go bigger? cuando hablo? Bigger? No, ¿verdad? Bigger. Yo lo acabo de escuchar y se me escucha bien, ¿eh? Star Lancer, una nueva nave, chicos. A la Star venta. Lancer family. Vale. So,
yeah, the Star Lancer is basically a whole new family of vehicles. No van a ver, you know, chicos. from MISC, and these are covering a range of different roles. Today, we're going to be talking about the first three, which are the build, which kind of makes sense, and that basically is for all your large structural construction needs. We have the TAC, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the Max, which is a dedicated hauler, but it can still pack a bit of a punch. So we're going to take a bit of a closer look at all of them today. We're going to start off with the build. Nueva nave a la venta, chicos. So this is the Star Lancer build from the outside. The key thing to take away here is you'll see it has the drone bays on each side, and then it has the drone resupply arms for allowing the drones to come back and resupply. Inside that room, you have the drone control center. So you have a single station inside, and this is where you control all your drones from, much like Luke showed you in the previous presentation. Exactamente. So Eso es, there are Dewin. 2 large drones held on each side of the room, so 4 large drones in total. And then there are 2 filler stations right at the front here, and these each hold 16 SEU of capacity, which can then go and load the internal resource tank to feed the drones. Drones that will then be deployed out of their little secret garages, and they go off and do what you've asked them to do. When they need to resupply, they'll come back, sit on these arms, suck up their resources that they need, carry on their day. That's the really important thing here, is that all these base building vehicles have enough storage on board to supply your drones. Obviously, if you're going to build a million things on your base, you're going to run out. But we want you to be able to have these vehicles and have knowledge that you're not going to be doing endless cargo runs initially to build your foundation, your base. You'll be able to build your base and have storage on that eventually, but these all get you going in the short term. So, let's have a quick go over Es muy the stats. parecida a la Odyssey, ¿eh? Es muy parecida a la Holds Odyssey. 4 large construction drones. It's 83 meters long, 52 meters wide, 15 tall. Saw lots of rumors and chatters that people thought this was freelancer size. It is not. It is significantly larger than the Constellation and Corsair. It's almost 600i in size, so it is a big ship. Ya está a la venta. 2 S4 guns for the pilots, 16 missiles, remote turrets, and then 128 SU of cargo capacity in the build specifically. Ahora lo explico. But what if you don't want to build stuff? What if, like me, you just want to burn stuff and destroy stuff? So introducing the Star Lancer attack. So like I say, this is designed to be a bit more aggression into the verse. So I think the first thing you're going to notice is the kind of the dual manned size 5 turrets. Now these give much better kind of broadside coverage Tamaño from any of the other variants. And then on top, we also have like a dedicated hangar that has been specifically designed to fit a Mirai Fury inside. And I'm sure we will see plenty of other ships try to be fitted inside. Successful or not. Yeah, we'll see. And I think John's going to run you through the interior now. So yeah, let's have a look over the TAC from outside to in. So this is the TAC in its default paint, so sort of military drab grey. Then internally, obviously Ben talked about the size 5 turrets. Then we have some drop seats behind, and these are on a deployable ramp, so you can do some ground assault. They will drop out, down. If you're doing a bit of ground assault, chances are someone's probably going to get injured, so there is an onboard medical facility directly behind there with 2 Tier 3 medical beds. Cama médica tiene, ¿eh? Upstairs, obviously, there is Cama the médica tiene esta Fury nave. hangar. Behind that is engineering, and then forward of the hangar is the refactored habitation and mess hall area, which is specific to the TAC, just because there's so much other stuff crammed in there. We had to redo the upstairs of it, basically, to fit that in. And we'll go over the more normal layout shortly. Esta es la de combate, el attack. Okay, so yeah, to sum up, I think the TAC's obviously going to bring a lot more firepower from the other variants. Its shield's been boosted up to two size 3 shield generators. Dos camas. It's got the med bay with the Tier 3 med beds, drop seats, it's got a hangar, and it's still able to carry up to 96 SCU of cargo. And you can secure yours today by going to play.se/StarLancer attack. Vamos a verla.
Tiene mesa de billar, ¿eh? Eso es buena, ¿eh? Ya está a la venta, ¿eh, chicos? Tanto el vehículo como la nave. Ahora lo vemos. Levski. Built for life. Okay, so I think you kind of hopefully agree that was a pretty great kind of trailer for the Starlancer Max. And as you can kind of see, we're just putting the finishing touches on that now. So yeah, we're just getting it all done, all ready for its launch at IAE. Es bonita. Estará disponible en la IA, ¿eh? Estará disponible en la IA, chicos. Ya la podremos usar en la IA, ¿eh? The Starlancer kind of really fully encapsulates Misk's kind of ability to create beautiful ships. It's got this bulbous design that really helps to kind of convey its underlying structure and its underlying strength. Está en pre-order, sí, 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 la vamos a pillar ahora. I think when the engineers were trying to kind of put this together, they were thinking about what's useful, what's great, and one of the things that we thought about was this deployable cargo grid that just brings the cargo down to the ground, makes it much easier for loading and unloading. And they also wanted to put the crew. Sin drones. They wanted to put what was important for them. So they've added a lot of windows out so the crew can see out into the verse, and it's one of the things that we know people like is being able to have these kind of little windows out into space. And then above the kind of main habitation area, we've got these big skylights, and they just allow kind of like more natural light to cast down into the cruise area. For a bit more protection, you've got 8 size 3 missiles up front, and then a further 8 on top. And these are backed up by a set of size 4 remote turrets, both front and rear, that give good topside coverage. And then finally, when we get to the front, you'll see we have a further set of size 4 gimbal weapons. And again, these just kind of help to fill in those blind spots. I think as a whole, the engineers or Misk have done an exceptional job in creating a vehicle that kind of fully encapsulates the functionality needed, while still ensuring that the crew's kind of well-being and livelihood is protected. It's all in a package that kind of really dominates the sky, and I think it really shows off Misk's ability to deliver kind of beautiful ships. Está muy chula, la verdad. Muy chula, ¿eh? Right, so don't worry, this is not an Origin 404 moment happening here. So let's have a look inside the Starlancer Max now. A ver la Max. So, love it or hate it, we love it. The Misk traditional letterbox view is back. At the front of the ship, you have the pilot, co-pilot seat with 2 support stations at the rear. These are the ones that control the remote turrets by default. Then behind that, we have the escape pod room. 4 escape pods, full crew. And then behind that, we have the traversal. It's sort of a traversal room. It has a lift, goes between the 2 floors of this ship and goes to the exterior of the ship. And then a ladder for emergency backup. Behind that is the mess hall area, so nice shared communal space for you to relax with your crew.
And then we move into the 4 individual crew rooms, each with double beds, so very luxurious for a spaceship, en suites for all. And at the rear of this section, we have a further 2 lifts. These are just internal to go between the 2 decks of the ship. Then at the rear, we have the main engineering. So there are some components dotted around throughout the rest of the ship. Ahora la miramos, Ahora lo And miramos. the engineering terminal are here at the rear of the ship. So that's upstairs. Let's go downstairs a little bit. We have the main vehicle entrance and cargo entrance for the rear section. This can be used as a garage, but it is also a cargo hold. Can fit vehicles up to a Ursa rover in size in here. Cabe un Ursa, el tamaño de un Ursa. And then on the max, we have, as you saw in the trailer, the 2. It's sort of one cargo lift that drops down, but it retains Good a walkway question, throughout the center of Tactical. the ship. Good so question. regardless of whether your cargo is up, down, being loaded, you still have traversal front to back of the ship. Then we have the downstairs of the traversal room, which also features the airlock onto the ship. And then lastly, we have the armory at the front of the ship. So if you're coming on board, leaving via EVA, leaving via that front entrance to the ground, you can stop off here, suit up, get your weapons, do the reverse coming back. And that is the Starlancer Max. So we'll quickly recap the stats. Va a ser muy cara. 224 SEO In-game. cargo, 128 on that ventral No drop mucho. platform, 96 in the rear cargo area. It has 6 extra VTOL No. thrusters for all that No, extra Alejandro. mass that it's hauling. And it No is cabe. available to pre-order now and will be flyable this IE. Estará disponible para la vuelta a la IA. Starlancer Max. And if you pre-order now before IE, you will get this exclusive sapphire paint, which is in the Citizen colors and looks super cool in my opinion. So, we have talked small drones, medium drones, large drones. La Pioneer. What about bigger things? So, who can guess what that is? So, I talked to you all quite some time ago about this in Germany, and this is obviously the original concept for the Pioneer. Now, some time has passed, and whilst the core concepts of base building have remained the same at a high level, how you physically build your bases has changed slightly. Parece que lo han cambiado. Back then, you were building everything on board the ship here. You would fly your Pioneer. This is the area I want to build in. I'm going to build my base on board the ship, and I'm going to drop it down. As you've seen, bases are a lot more expansive now. This doesn't work anymore. So Lo han we have to do cambiado. a little bit of some reconcepting. Okay, so one of the first things we really wanted to kind of solve was the arm. We know a lot more about how we're going to be constructing these structures now, and kind of the arm didn't really make a lot of sense anymore. All it really did was it made the space you need to land the ship almost twice as big as what it's kind of needed. And we're not real spaceship engineers. We don't make real spaceships. But what we do try and do a lot of the time is we try and take as much reference from kind of real life manufacturing as we possibly can. And I think that's really it's really key to what I think Star Citizen is as a whole across like all the different departments. In that we're trying to make a believable universe. And if you think about the arm, and whilst I can't deny it's a cool idea, I think really from a manufacturing point of view, all it really does is it adds a lot of complication and a lot of manufacturing costs onto what is already a very advanced, very large, very costly ship to make. So that was kind of like one of the kind of real first things we wanted to do. The second thing we wanted to look at was kind of have a little bit of a shift around kind of like the egress points on the ship. The cargo position has moved, so we needed to kind of update that. We wanted to make sure that the landing pad made sense and had space to kind of come into the ship. And then we also needed a way of getting things out of the ship that we will be crafting. On top of that, we had a few other goals.
like I say, it needs to support all the updated kind of building mechanics. It needs to support all our current metrics, and I don't mean just character metrics, I mean all metrics, because we're going to be creating a lot of things inside this ship. Médico, crafteo, refinería y extracción de los minerales, ¿eh? Eso es lo que va a hacer la Pioneer. Aparte de la construcción de bases, claro. No está mal. Exactamente. A med bay, like I say, the crafting area, the ability to refine or extract and refine materials. So let's have a quick look over the updated interior of the Pioneer. So at the back of the ship, we have the classic bridge, looks out over the expanse of the ship. And then top and bottom of that in this image, we have the escape pod rooms. And then leading off those is the access to the manned turrets that remain. Then going downstairs, we have the cargo area at the top. Doesn't look like a lot. That's 1,000 SEU of cargo now in that space. 1000 SCUs van a caber ahí. No está mal. 1000 SCUs. Next to that is the fabrication control room. This is where you'll be fabricating larger vehicles and ships, as well as smaller fabrication machines next door for. You don't want to use this to build a small FPS weapon. It's a bit overkill. So we have that on board as well. In the center of the ship, we have a small fabrication hangar with roof and ramp egress. So if you're building a small ship on board, so things like a Nomad, you can build on board here. You'll be able to fly it out the roof of the fabrication hangar. And then we have the existing small landing pad that transitions from outside the ship to inside the ship. So cargo you can load via new entrance that Ben's going to talk about in a second, but you can still retain the ability to land a ship on top of this ship, move it inside your ship, all those things. Engineering at the rear, this is now capital components all the way around. It was a weird mix of size 3s before. It's now just all capital everything. Then we have the habitation, mess hall, medical area between the hangar and engineering. And then at the front, we have 4 extra large drones in the drone room. But we don't just have some pictures like this to show you. Ben's going to go through this in a bit more detail now. Okay, yeah, so we're going to have a little look at kind of like the concept and where it's at on the interior. Gracias, Alejandro. We start out on the interior bridge. It's very spacious, or command deck bridge, whatever you want to call it. It gives kind of really nice views out over the front of the ship. And right up front, you've got all the consoles required that you need to kind of control the ship, as well as the kind of additional remote turret access consoles. And then at the rear, we have the main kind of navigation components and some small engineering consoles. And kind of flanking either side, we've got these 2 corridors, and they lead out to the manned turrets that kind of sit above the bridge. And they also have all the escape pods needed for all the bridge crew. Like I say, we want this to kind of be a home away from home, so we have a very large, comfortable habitation area. Each of the crew members, they get their own individual crew pod. Más o menos. One of the nice things about this is these actually open up and they allow kind of each crew member to kind of decide like how much privacy they actually want. Pone que está flight ready la Max, Tito. Decían que era para la IAE, ¿eh? A lo mejor es un fallo. This is the crafting area. We've got the 4 kind of crafting machines. Pero si está la compro para que la veamos. Right next to the cargo bay, the internal cargo bay. And as John says, this holds up to 1,000 SEU of cargo, so it's pretty sizable. To make it a little bit easier, it's got its own dedicated cargo lift at the back that again just simplifies that kind of getting cargo in and out of the vehicle. Pues después la compro para que la veamos. Si está flat ready, para la IAE decía que iba a estar la TAP. Down at the front, we have the drone room. Now these will be 4 extra large drones, so they'll be able to craft our largest structures in game. They exit the ship out through the roof, and they're all controlled by the construction console in this area. Lo intuía. Es que habían dicho que iba a estar para la IAE. Take a quick look at the crafting area on the ship. Mira, la zona de crafteo. So you see here we've got these blast shields down that kind of protect the crew in this area from what's going on inside.
La TAC ya está. And then as these open up, we just finished making a storm. And as you know, as we see, there's a ramp that leads out, so you can drive any ground vehicles straight out the front. You know, between all the landing gear, and you get this really nice kind of like sense of scale as you're driving underneath out the front of the ship. Después lo We've also miramos. got the top exit for any Después lo flight miramos. vehicles. And then finally, we have the landing pads, and this just allows us for any ships that land up on deck, we can just bring them down into the belly of the ship. Dicen fly ready, Alejandro. Fly ready. A la venta están todas ya. That's the Pioneer. It's had quite the glow up over the years. Holds 4 extra large drones. And if you're interested in finding out what extra large drones can build, I highly recommend sticking around for the next presentation. Nos van a hablar de drones en la siguiente presentación. To fit all that in, it needed it. It can craft small ships and vehicles. And one thing we didn't show in that video is the landing gear actually have integrated ground resource extractors in. So when you find your plot, you land your ship and you can start extracting the resources from it. El tren de aterrizaje hace de extracción de minerales del suelo una vez que aterriza. All round, and now it has 1,000 SU cargo capacity. Now the bad news. When base building comes out, this will not be there day one of it. But we are starting this in the next week or two. So it is in production very soon. So. ¿Qué ha pasado? To finish up, Polaris. We'll do the classic one last thing. CitizenCon Polaris. is usually about looking forwards. Ahora lo but we'll do veo, some housekeeping Fénix. and Lo look acabo at de the ver. now and a bit before. Es que esto merece... Sorry, this is Ben. Yeah, so you remember last year we teased these 10 vehicle silhouettes. Now these were vehicles that we were planning on working on this year, and we've not quite delivered all of them yet this year. But we did come quite close. So far we've delivered 6. We've A la delivered Zeus. the Pulse, Ya sabía yo the que era la S1, Zeus, coño. the Medvac, the Argo MPUV 1T, the RSO Esta es la que nos and the falta. rework on the Retaliator. Esta de aquí. Esta no sé cuál es. What about the rest? La Interpret. So, all but one of these will be released before the end of the year. So the Legionnaire is the one that's going to miss out. And that's because we want to align it with hacking gameplay. But the rest will be here before the end of the year. So, Crusader Vale, todas estas naves, menos la Legionaria, van a estar hasta final del and the año. Polaris. So, we have a few patches between where I am today standing on stage and the end of the year. But let's start with some things that you're going to see at IAE. En la IAE no tendremos esto, chicos. En la IAE. Estas naves. ¿Esto es la Polaris? No. No lo es. ¿Esto qué es? ¿La Interpret? Esto es la Interpret, ¿no? How about the Fat Fury? This is the Interpret, the Crusader. Esta es una Crusader. La Interpret. Vamos a ver. La Polaris.
¡Ey, Dharma! Torpedos, tú, los torpedos. Madre mía. Qué máquina, tú. Muy bien, Dharma, tío. Muy bien, muy bien. De momento, estupendamente. Ha sido tremendo lo de hoy. Después los resubiré en YouTube y lo podréis ver de nuevo. Pero tremendo. La nave de Nazgûl. The F7A and F7C Mark IIs. Después lo subo a YouTube, Dharma. And the F7A Mark Is. They also did the Santok EI, the Saber Firebird. Pero ha estado muy interesante el principio de crafteo. The Argo Atlas. So, like last Los próximos 12 meses, chicos. Los próximos 12 meses. Without teasing a little bit more, so let's have a quick look at just some. Emphasis on tengo que fumar, chicos, tengo que fumar. A ver, ¿qué tenemos? Los próximos 12 meses. ¿Un coche? ¿Otro coche? ¿Qué coño es esto? La Fat Fury. Otro de minar. Otro de minar, otro vehículo de minar, tú. No sé qué es. ¿La Perseus? No, es muy pequeña para ser la Perseus esta. ¡Hombre! ¡La Perseus! Ahora sí. ¿El Ironclad? ¿Esto es el Ironclad? ¿Esto es la Pioneer? Eso es la Pioneer. La Pioneer, lo habéis visto, ¿no?
I just want to say a big thank you to all of you and a big thank La you to última era la all the Pioneer. vehicle team in all the studios around the globe. 100%. They give us all this really cool stuff that we can get to stand on stage and talk to you guys about. Some of them are probably hiding at the back. Tenemos But I just want to say a big construcciones thank you el to año you que all, viene, chicos. especially for all the hard work on these recent ships. Yeah. Tremendo. Massive, massive thank you to everyone involved in putting these vehicles together. Right. Thank you. Thank you. Tenemos Pioneer y construcción el año que viene, chicos. That was awesome, you guys. I swear some of those silhouettes La looked a little MK2, familiar. sí, Let's sí, give it la one more voz. time for the vehicle team. Let's hear it for the vehicle team, everybody. Woo! El año que viene. Call and response. We'll work on it for next year. Speaking of awesome ships, we are here at the Planet Ring booth here on the show floor at CitizenCon. These guys have some amazing Pensemos en menos models de that 12 are in meses. prototype right now. We're going to check them out right now. Let's check out some of these awesome prototype Vamos a models ver we esto. have right here. Let's check those out. We're going to give our cameraman just a quick moment to check them out. Vamos a ver I am los here precios. with Ray of Planet Ring. A ver, precios, ¿qué tenemos por aquí? About these prototypes in just a second, but I want to make sure that the camera has time to check out the details on these awesome models that we're hoping to get out. La Max está en concepto todavía. No, están todas en concepto. A ver. All right, so Ray, what inspired you to make models of Star Citizen ships? 180, no está mal, ¿eh? Star Citizen bankers for many years. Myself, I joined the wars in 2015, and my colleagues joined it in 2014, which is 10 years ago. It's a long way for us. And we've been specialized in sci-fi models. We have been collaborating with other famous IPs like the films, especially the sci-fi films and animations and games. So we are excited to be here as a partner of CIG to bring the citizens in the world with a beautiful ship. Y la TAC, que es la que a mí me mola. Sí, pues la Max está disponible. La Max está disponible. Entonces, si yo compro la TAC ahora, si compro la TAC, nos darán la Max, que está disponible ahora. Básicamente. That's what we have been building for everything you see here in this booth. Yeah, and they are amazing. So, No, yo me quedo con la Galaxy, ¿eh? model is the hardest to make, but also Yo me la which quedo. one's your favorite? Yeah, it's a good question, but I would say the Star Citizen ships are very in detail, so each one of them are very hard to make actually. But my personal favorite should be the F8. You can A ver, vamos a hacer una cosita. very beautiful panel lines. It's very beautiful in details. And Porque ahora no están hablando de cosas interesantes. Vamos a hacer una cosita, chicos. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. La Galaxy está mejor, o sea. Vamos a ver un upgrade. Si os queréis asegurar el precio que hay ahora, ¿vale? Para asegurarlo, vamos a hacer una cosita. Vamos a seleccionar la nave. Mírala, aquí está. Ah, pero solo está la... Ah, bueno, no. La ataque está aquí. Y ahora vamos a ver... La Aquila no va a subir de precio ni en broma. Entonces, vamos a asegurarnos... La Aquila no va a subir. Bueno, sí que van a subir, porque les van a hacer un rework. Entonces yo lo aseguraría con una mole. Sí. Voy a guardarme esto. Voy a guardarme esta nave. Y lo que vamos a hacer para verla por dentro, simplemente por verla, no, esta es la DAX. Y así la vemos por dentro. ¿Vale, chicos? Esto es Warbon. Squadron 42 looked so good. I mean, I'm an Idris owner myself, so I'm super hyped to seeing Squadron 42 Ahí está. in 2026. Just the love from the community has been amazing. It's been so much fun here. Y así la vemos por dentro, ¿vale? Pues entonces, chicos, la pillo, la vemos por dentro después, a ver qué tal es, la Max. No habrá mucha diferencia con la TAC, simplemente el armamento y lo vemos. A ver, la Max es más de transporte, ¿vale? Por lo que hemos visto, por eso la voy a pillar para que la veamos por dentro. La Max es de transporte y la TAC es de
de combate, básicamente. O sea, es, como veis, tiene... Esto para hacer misiones chulas está divertido, porque claro, tienes 2 torretas de tamaño 5. Lo único que no me he fijado, que es muy interesante, es importantísimo, es ver qué tipo de escudos tiene. Power Plant 1 de tamaño 3, no está mal. El Quantum Drive 1 de tamaño 2. Tamaño 2 del Jump Drive. Radar de tamaño 2. Aquí están los Shields 2 de tamaño 3, no está mal. Un Cooler de tamaño 3. Y el Fuel Intake 2 de tamaño 2. Bueno. Y tiene 96 SCUs de cargo. Esto es el attack. Ya estoy calentando la tarjeta. Es como... No, a ver, la Constellation sigue estando por delante en el sentido de que tú controlas 4 armas de tamaño 4, creo que eran, ¿no? O de tamaño 5, creo. Si no recuerdo mal, eran de tamaño 5, 4 de tamaño 5. En esta, en cambio, tú solo controlas, creo que 2 de tamaño 3, creo que eran. Lo que está muy chulo son las camas. Tiene 2 camas de tier 3. No está nada mal. De tamaño 5, ¿ves? Yo creo que el jugador controla 2 de tamaño... Man Turret, Remote Turret... Aquí, 2 de tamaño 4. No está mal. No está nada mal el ataque, ¿eh? De combate. No está nada mal. Pero es que la marca MISC es una marca de industrial. Es una marca industrial. Me sorprende que hayan hecho una nave así, la verdad. Bueno, no me sorprende. Necesitan financiación, yo lo entiendo. Pero me sorprende que hayan hecho esto. Y después está la otra, que no ha salido todavía a la venta, ni en concepto, que es para la construcción. Que es una competidora, yo creo, con la Galaxy. En ese caso sí. La Star Lancer Max es como la Freelancer Max, pero más grande. ¿Vale? Vamos a verla. Vamos a descargar el folleto. ¿Vale? Creo que tiene más carga, ¿no? Vamos a ver. No, esta es la TAC. Yo quiero la Max. Vamos a ver el folleto de la Max. Pero bueno, la voy a pillar para verla, que después la quemaré, ¿eh? No es una nave que yo me voy a quedar. La TAC a lo mejor sí, en un futuro. ¿Cuánto tiene de carga esta? 224 de SCUs. Exactamente. Eso es. Es muy bonita. Es una nave muy bonita, la verdad. Y veo que están mejorando los interiores de las Freelancer porque... Pues mira, esta tiene... En comparación de armas, ¿vale? En comparación, tiene las mismas armas que el piloto. Tanto la TAC como la Max. Tiene 2 Remote Turrets de tamaño 4. También igual que la TAC. La TAC también tiene 2 de tamaño 4. Remote Turrets. Pero aquí ya cambia que no tiene las dos torretas de tamaño 5. Controladas por jugadores físicas. Es la diferencia y que tiene más carga, básicamente. Y esta no tiene cama médica, ni mucho menos. Por lo demás, por lo que veo es lo mismo. Power Plant tamaño 2. Sí, es la Freelancer Max, pero en Star Lancer más grande. Exactamente. Así que nada, la pillo para que la veamos por dentro, pero la quemo, después. Porque no es la que quiero, yo quiero la otra. Me gusta la otra, pero lo haré a través de CCUs. Que ahora os enseñaré cómo se hacen los CCUs para que no lo sepa.
¿Cuál es la que lleva cama médica? La cama médica la lleva la TAC. Lleva 2 camas de tier 3. La TAC. Está muy bien, la verdad. Está muy bien para comprarla in-game. Entonces la de construcción es otra, ¿vale? Es otra que no ha salido a la venta todavía. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Vuelvo al directo. Vuelvo al directo, chicos. Ahora seguimos con esto. Ahora seguimos con esto. Ahí lo dejo. También está largo CSV. Después lo vemos in-game para que la veáis por dentro. Después la vemos bien. Took the reins Después os lo explico and mejor. delivered multiple presentations this year. You Te may voy only see them apuradísimo. talking in this presentation or this presentation. You're going to see Ian in this one here, like this. But their work behind the scenes, getting all of these presentations up to the standard that they're required, was amazing this year. So Benoit and Ian, you don't have to clap for this one. This is just for me. Thank you so much, Benoit and Ian. All right, you can clap. That's fine. Venga, vamos a hablar de la 1.0. You might have noticed we went on ISC hiatus a couple weeks ago. We went on hiatus a little earlier than normal because we took the ISC gameplay capture team and we dedicated them to the work of CitizenCon for the last almost 6 weeks. Every year at CitizenCon, the devs spend their time creating their footage for you, their showcases for you, and many of them still did. But the amount of work it takes them away from the work of actually creating the game. So our ISC gameplay capture team really stepped up this year for the first time in CitizenCon history and helped folks create the videos. Those amazing looks at Nyx, those amazing looks at Castra, the amazing looks at the sandworm and stuff. So I want to call out Will, Dave, Toby, Alex, and our newest member, Thomas. Hi, Thomas. Thank you so much, guys. They had never participated in a CitizenCon before, and I think they were a little surprised at first at the sheer amount of work that goes into doing this, but they stepped up and delivered some amazing stuff, the last of which you're gonna see some in this next presentation. And then our last 2 groups of people I want to present, I want to share. Are they back there? Wave if you're back there. You guys ready? I can't see anything. All right, I hope I'm vamping a little bit until Rich Tyra gets into place. I could hide it from you, but I'm not. So the last groups of people I want to thank. Well, let me tell you a story real quick. When I'm back there, and folks are coming up to me, and they're thanking me for this, and thanking me for doing ISC, for doing SEL, for putting this together on the stage today, I'm struck by 2 things every time I'm thanked. One is that I can't do any of this without you. There is no game project in the world that does a weekly behind-the-scenes docuseries each and every week, and then turns around and does a live talk show the next day after it. And that's only made possible because you guys keep tuning in, you guys keep watching, you guys keep supporting, you guys keep making relatively positive comments about me. I don't think I'm ever going to shave my face again. But it's all right. I just wanted to see what I looked like. You know, I'm like, oh, that's what you look like. All right, I agree with the people. Let's bring it back. Después la vemos. ¿Cuál es la Max? And then last but not least, será muy parecida. there is one person who makes it possible for me to do everything that I've done here. I've been here for 10 years. I've produced 7 CitizenCons. I've produced 3 Gamescoms, a PAX or 2, and a couple digital stuff, and of course ISC and SCL every single week. And really, after your support, the only reason I get to do this week in and week out and have these big moments like this is because of the same guy who makes it possible for all of us to do our jobs. So I'd like to thank, where's the camera? There you go. I'd like to thank Chris Roberts. Chris, thank you. Thank you for not thinking Sandy was crazy when she hired me. Thank you for saying yes to so many things I want to do, and for not saying no or getting angry when I don't ask. So thank you so much. I do operate a lot on a
let's just do it and see if I get in trouble afterwards. Esa ha sido buena, esa ha So sido is that buena. Chris there? Are you ready? All right. So with that, yes, he's angry now. All right. So without further ado, let's get to our final presentation of the night. The Star is My Destination. Introduced to you by the one and only Chris Roberts. Aquí viene el jefe, chicos. Aquí viene el jefe. 1.0. Hey, well, I hope you had a great day yesterday. And by the way, there's a perfect run through that Rich did immediately after the show. He went back to the office, ran it through, no crashes, no nothing. It's up on YouTube. And by the way, that's a dedication of Rich. He's like, okay, I'm going to get it done properly, and he did it. And it looks great, and it doesn't have... Dicen que ya no le ha crasheado. Lo ha probado otra vez de nuevo, hacer lo que hicieron ayer, y no le crasheó. Y lo ha puesto en YouTube. Después lo miramos, Tito, no me acuerdo ahora mismo, tío. Discúlpame, no me acuerdo. Anyway, I hope you guys liked this morning. There was the base building and the crafting, and the ships you'll be able to do it. I mean, for me, the ability to sort of create your own place somewhere in the verse, find the perfect Después lo spot for you vemos. to make your home or harvest resources, it totally changes the dynamic of what the game will be in terms of exploration and people spreading out, and I think putting roots down in the verse. So I can't wait till we get that in there. I mean, that's one of the things that makes me incredibly excited, because I think it will just add so much to a living, breathing universe. But that is a perfect example of Star Citizen, how it's grown over the last 12 years, because we definitely did not have that on the initial Kickstarter or the pitches that we were doing. And, you know, Star Citizen is a living game. I mean, we're constantly always adding content and features and tech. As you can see, we're constantly upgrading, you know, what we're doing on the graphics side, making it better and always improving it. And even after we would consider it a released or a shipped game, not an alpha game, we will still be doing that. So it's just, it will be a living game. We'll never do Star Citizen 2.0. It will always be sort of Star Citizen that will continue to grow. It won't be like, oh, we're going to do Destiny 2 after Destiny 1. It will just be a living, growing product. Same for... Right? I don't mean that as a knock at them. I just mean that in today's world, you constantly upgrade and improve things. But the big question really is, at what point would we at CIG, what point would I, what point would the rest of the team consider Star Citizen ready for everybody? Not just you guys out here who are beautiful, wonderful, early adopters, willing to put up with bugs, jankiness, you know, not a great new player experience. We know all those things are things that we want to fix and improve. And we want Por lo menos es sincero, everyone can just pero get bueno. into at the beginning, understand it, have fun. ¿Qué le vamos a pulls hacer? you into it and then has a Tampoco huge es culpa amount de of él. depth. So the question is, what is that? And that is what we call Star Citizen 1.0. It's something that we've been talking and looking and designing and thinking a lot about over the past X number of years. And now we thought, you know what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, you know, inside Star Citizens or SE Lives. But Claro. like, okay, let's tell everyone the marker. This is Pero what con it is, su Star locura, Citizen 1.0. When we por hit su locura me encanta this is este what we juego. consider we're ready Porque to las go ideas que wide. tiene son de bombero. You know, Y esas son las ideas que me gustan a mí. Everybody in the world can get in, play it, whether you're hardcore or casual. Pero es cabezón. Have fun, Y play lo the que quiere lo verse, consigue. interact, Por eso me encanta have a este great tío. time. And so Por that eso me is encanta. what we're going to tell you today ¿Que is sufrimos? what we Sí. consider Star Pero Citizen bueno. 1.0. That doesn't mean, as I said, that we'll stop at that point. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's list, but I'm pretty sure... Vamos a poder pescar en la I'm pretty sure 1.0. it will be not that long after 1.0. But that is the example. We're going to tell you what the marker is. And, you know, to do Tu abuela, después te lo miro, pero sí. Después te lo miro y te lo explico cómo funciona todo. the directors, and we'll lead you through
what 1.0 will be. So, without further ado, Se parecen un poco, Rich sí, Tyra. Thanks. All right, Rich. Don't crash. Yeah. Hello, CitizenCon. So, my name is Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Star Citizen and Squadron 42. Now, I've been at Cloud Imperium for many years, and I've read many, many Spectrum and Reddit posts. And one consistent question I always see is, what type of game is Star Citizen? And I've read many, many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all three. 3 types of players, 1 universe. So how do we connect those players to create a cohesive game and not just a set of features bolted together? And it comes back to that elegant, simple question. What type of game is Star Citizen? Well, today, we're going to find out. Okay, so before we get stuck into Star Citizen 1.0, I think I need to clarify a few things. Firstly, what about 4.0? Where does that fit in? Well, 4.0 is the patch that contains server meshing and pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How will it be different to a normal patch? Well, firstly, let's look at the 1. The 1 means we're committing to higher base performance and minimal bugs. No longer will we reference that the game is in development. This will be a fully released and polished experience. It means fully rounded gameplay loops, from new player experience to story missions and endgame content. And crucially, it means no more resets between patches. It's a true... Ya era hora, joder. It's a true, Claro. consistent universe. Thanks. So if that's the 1, No more what about resets. the .0? Well, it's just as important. It means we're still committed to continued development, with new content and features being planned post 1.0. But those features will no longer be tier 0. We'll be committing to a higher benchmark of quality for each pass. Sacar captura de esto, chicos. And most importantly, it's a moment in time. If there is a content, feature, or star system that we've mentioned in the past that is not in 1.0, it just means it will come later. 1.0 is more than just a number change. It's the beginning of a new phase of development of the game. Lo voy a cambiar. Okay, so we know what the 1 is and the .0, but before we move on, I want to address one important point. And for this, we need to go all the way back to the beginning. Here we are, the Kickstarter. As a backer myself, it brings back memories. And it also reminds me we had a lot of stretch goals. And one of those goals was 100 star systems. Tiene Star System, sistemas, joder, que me lo voy a hacer en inglés, hostia. A ver. But the star systems of old are not the star systems of today. They were based on the privateer and freelancer model. They were unexplorable planets with an isolated and small landing zone and had automated landings. And we all know how that went. Aquí viene lo duro, ¿eh? To give you an idea, Stanton had 4 points of interest, and the entire 100 systems only had 90 POIs. No va a haber 100 Compare that to sistemas. Stanton today, and we have 1,626 points of interest. And that is going to be dwarfed once we start using the Starchitect tool you saw yesterday. Exactamente, Zenix. So where does that leave us for 1.0? Well, we will not be launching with 100 star systems, because the game we have today was not just the game that was pitched back then. It's more rich, it's more diverse,
And fundamentally, you'll be getting a whole lot more, and I mean a lot more. Okay, so now I've defined what 1.0 is, let's get into the cool stuff. Star Citizen, by its very nature, is a sandbox MMO. Today, you as a player have to find the fun. You have to figure out what you can do, and how to do it. If you want to be a hauler or salvager, you have to know those professions exist. You have to know what ships support that gameplay. And you have to rely on outside resources for help. As it is now, the game is not set up to help you. So we're going to add a soft framework, a nervous system, that connects all the professions, ships, and content together. And to do this, we're going to add a main story. To help... ¿Y coño aplaude? New and existing players to help discover all the exciting features and content we have. To take them on a journey of discovery of what the game has to offer. This story will become the spine of the universe and help onboard players with understanding how to play the game and understand what's available to them. This story will also introduce each of our guilds and what professions we have to offer. Like the United Resource Workers, our core industrial guild, which supports 2 of our main professions, mining and salvaging. They also support many other features and professions, like repair technician, crafter, and builder. Exactamente. Guilds are hugely important in Star Citizen, and as you know by now, guilds are comprised of many factions. As you work for each of these factions, you will gain guild reputation. You can then use this reputation as a currency to purchase guild-affiliated rewards, like ships, blueprints, and items. And each guild will have a unique inventory of what they offer. Alongside economic growth, guild reputation will become a core progression of the game. And to talk more about guilds and our main story, I'd like to introduce David Haddock onto the stage, our very own narrative director. Thank you, Rich. Hello, CitizenCon. How's it going? Awesome. So yes, 1.0 is very exciting, and it's going to provide us probably our first real opportunity to finally inject a massive amount of narrative into the game. No me ha quedado claro cuántos sistemas tendremos. No me ha quedado claro, Now, Rich introduced the main story, so let's get into it. What exactly is that? First, it's a narrative experience. This will be a crafted story through the star systems and professions of the Star Citizen universe, taking players on an exciting adventure that will finally kick off the growing tension between Earth and Terra. No. Yeah. Que yo It will be sepa, no. NPC-driven. Juste. So while Squadron 42 will always be the place to go for AAA cinematic adventure, we're bringing a lot of the techniques that we learned from that to capture and build a cast of dynamic characters, some of which may be familiar, for both this story and the PU. And the main story is also designed to be sort of like a tour bus structure where you can hop on and hop off at any time you want to. So we're not also requiring you to do it. So if you want to log in day one and just go off and do your thing, you can do that. Or maybe you want to put the story on hold so you can go explore a new facet of gameplay that you just discovered. Go for it. The point is that you can complete it at your own pace. So that's the what. So why do you want to do this? What's the motivation to want to go on this ride? Like Rich said, for new players, it's a great way to ease into sort of the vast lore that we've been developing over 12 years, the gameplay, the locations that the game has to offer, and also give you a sense of upcoming stories that are about to come. But you've been playing Star Citizen for years. You probably know the lore better than me. So what's in it for you? Now, of course, we'll have rewards along the way as you complete missions and whatnot, but we're finally going to offer a big prize for completing the story. Citizenship. Vale, tendremos que completar Escuadrón 42 para que nos den
el citizenship, pero bueno, ahora nos explicarán qué es exactamente y por qué. ¿Por qué deberíamos? In the UEE, there are citizens and there are civilians. Citizens are members of the population who have demonstrated a commitment to bettering the empire, and as such are given benefits that civilians just don't have. Now, what those differences have been debated in the community over years. 1.0, we're finally going to answer that debate. I won't get into the full list of benefits that we're going to offer, but can reveal that one of them will be around land ownership. Citizens will be able to purchase land anywhere in the UEE and enjoy the security that comes with it. But civilians will have a couple of restrictions as to which systems and which planets they can buy on. So that's the why. So where is this adventure going to take you? Well, 1.0 is going to include 5-star systems. This story is going to weave you through all of them, but where exactly are you going to go? First, we've got Stanton, which needs very little introduction. I'm sure you're all very intimately familiar with these 4 corporate-run worlds. Quito la cámara si podéis verlo Since mejor. I do lore, I figure I could take the next hour and just walk through each one of these. But I'm kidding. We've also got Pyro, Land of the Lawless. A volatile star at the center of the system is the perfect metaphor for the constant struggle between the gangs and survivors trying to hack out an existence here. If you saw Ian's location presentation yesterday, then you know that he reintroduced Nick's system. There's another unclaimed system that's currently home to the People's Alliance, a wannabe independent government formed during the Messer era, but now struggling with the burdens of governance, a growing outlaw presence, and a new threat on their doorstep from Vandal raids. Ian also made another big announcement of our 4th system, Castra. Situated along the former Perry line, this was a key strategic system to launch an attack if the Cold War between the humans and the Xi'an ever escalated. So that's 4. Do you guys want to know 5? Nos van a enseñar el 5º sistema que están pensando. ¡Terra! ¿Lo veis? ¿Dónde está Oboka? ¿Dónde se esconde Oboka? Yeah. Sal de ahí, Oboka. ¿Dónde está? We're finally doing it. Considered by many to be the new jewel of the Empire, Terra has been a shining star against the more imperialistic tendencies of Earth, even in the darkest days of the Messer regime. Now, many believe that Terra should be the new center of the UEE. I don't know how you all feel about that. Yeah, a lot of Qué division. pena que no me habéis visto, But ¿eh? that's our starting 5. No tenía la cámara puesta. Each system and each planet will be featuring the massive level of outposts, POIs, stations, biomes, and exploration options that we've been perfecting with Stanton and Pyro, and you've been seeing in some of the other presentations this weekend. But we're adding one more level. We're also going to be adding location stories. Now, these will be short, NPC-driven missions sprinkled across our landing zones and cities that will exist outside of the main story, but will help provide an additional bit of lore and character to the location that they take place in. So, that's our main story. Let's talk more about the guilds that Rich mentioned. First, a quick recap. Guilds act as a governing body for clusters of professions and factions with a reputation and progression system that will offer rewards the more you work for them. And I want to call out 2 things. One, I'm not going to have time to dive into all of the missions that you're going to see on this board, but just know that every mission type is either in the 1.0 roadmap or already in production. And second, we're also looking to move missions away from the Moby Glass whenever possible. Sure, it will always be an easy way for us to get additional game content Muy bien. but we want you talking with Muy people. bien. So, Claro que sí. Claro que sí. so to aid that, we're going to be adding characters to represent the factions that you'll be working for that will help sell their personality. Now, some, they'll still interact with you via the written word, but some will call and check in on your performance. And others, you may have to meet in person from time to time. So, let's walk through them. Here we have the first guild that Rich showed, the United Resource Workers. Whether you're eager to earn credits, mining valuable resources from remote corners of the universe, sifting through detritus to try and salvage some valuable components, or even just acting as a technician, you'll find plenty to do with employers like Shubin Interstellar, United Wayfarers Club, and more. Ahí es donde encontraremos las misiones. Next,
you have one of the oldest unions in the Todos estos son UAE, gremios. the Interstellar Transport Guild. This will be the go-to place for everybody looking to make their fortune Reputación, hauling gremios. and trading. Some of the factions that many of you already work for now, such as Ling Family Hauling, Redwind, and FTL. And we're going to be adding something special for the daredevils out there, the Imperial Sports Federation. Para hacer carreras, a aquel que le gusta hacer aside from the carreras. usual racetracks that are both legitimate and illegitimate, we're actually going to be leveraging some of our existing mechanics to build new sports and provide an outlet for all you Murray Cup enthusiasts, cargo Olympians, and competitors to see just who's the best out there. For those who dream of exploring, I'm sure we have a couple here. Mira, la ciencia, por fin. Por fin hablan un poco de esto. That was brought up yesterday in the social presentation, if you saw that. This is a science guild that will include factions like the Imperial Cartography Center, who will task you with a variety of missions to better understand our universe, such as sending you into a nebula to do deep scans, or finally seeing what's at the bottom of that planetary canyon. We're going to have a new faction called High Point Wilderness Specialists, who will offer missions associated with the various fauna that we're starting to get into the game, from population control missions to harvesting specific resources for research. Now, I don't know if we have some people who'd like to do combat, but our combat guilds were doing something a little different. Venga, Bounty Now, previous 2.0. to this, these are all of our profession guilds. But for our combat guilds, they operate a little differently. See, these two are diametrically opposed to each other. So once you pledge allegiance to one, the other marks you as an enemy. Bien. On the Bien. lawful side, we have the Mercenary Guild. They Hay dos, represent factions like No puede Eckhart ser los Security, dos. the Bounty Hunters Guild, and even some military contractors. So whether you're pulling together a team of specialists to go assault a ground base, hunting down an elusive criminal, or putting together a recon run to drum up some intel, Mercenary Guild's got you covered. On the flip side, we have the Council. Now, this is a shadowy group comprised of representatives from various gangs, syndicates, and outlaws who mandate criminal activity throughout the verse. You'll be able to throw in with rough and tumble gangs like the Headhunters and the Dead Saints, or work your way up to join highline criminal syndicates like the Atonis or the Drop Kings. But remember, the underworld is a dangerous place run by greed and power. So Mercenary Guild reps might not be the only people you have to worry about, as the syndicates are always looking for loyal soldiers who will hurt their competition and tip the scales of power in their favor. So as you can see, there's going to be a universe of exciting storytelling opportunities for you to undertake in 1.0. But one more thing, we're also going to revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive and off chairs, but better reflect the tone and flavor of the areas that they're inhabiting. We want to see the people of Loreville slowly trudging through the streets, overburdened by the ruthless contracts, just as much as we want to see the tourists of Orison gleefully moving from attraction to attraction. And all of this is what's going to make Star Citizen be the experience we set out to make. Aquí viene lo importante. A diverse universe with a rich tapestry of stories, characters, and experiences for you to live in. To talk more about how all this feeds back into player progression, I'm going to turn it back over to Rich Tyre. Eso es lo que a mí no me ha quedado claro, Fallen. No me ha quedado claro. A ver si lo... Yo creo que lo dirán en el Spectrum, en algún momento lo dirán. Pero habrá más de 5 seguro. So we have a main story to connect the universe. We have all the guilds and their associated Exactamente, professions. Phoenix. Eso es. And we have location stories to give the world depth and life. Crucially, though, we have a new core progression in the game, guild reputation. But what about our other core progression in the game? The economy. So, Economía. as we've discussed before, we'll be implementing a Star Sim-powered dynamic economy that will automatically adjust the in-game prices based on player activity. But for credits to actually matter, though, we need to have an economy where credits flow out as well as in. This means transactions such as repairing,
refueling, and restocking need to have value. If everything is too cheap and the money coming into the economy is too great, we'll have massive inflation. And this is where taxes and insurance come in. Ya empezamos a hablar del Spaceman. We'll have two main taxes: inheritance tax as part of Death of a Spaceman, and security tax for your base that will cover the cost of planetary shield tech. Insurance, on the other hand, will be split between medical insurance, which covers your hospital imprints, and probably the most important one of all, ship insurance. Esto es Hacienda, now, chicos. as we have Death of a Spaceman, we also Mira, need la muerte. Death of a spaceship. La muerte. Losing your ship should be significant. De la nave, ¿eh? Right now, for example, over 90% of all claims in the verse are for ships that have not been destroyed. No hay And Andorra en this tanto. is where ship insurance and our new warranty mechanic comes in. Eso es bueno. First up, we'll have 3 tiers of insurance, with level 1 being chassis insurance, level 2, chassis and component insurance, and level 3, chassis, component, and decorations insurance. Hombre. Ya era hora de que hablaran Now, de esto. insurance by itself will only pay out credits based on the wear and age of your ship. Insurance, I think you want to listen to this bit because it's important. Insurance with a warranty, though, will give you back a new ship, plus any other equipment or decorations based on the tier of insurance you had. Okay, so this is the bit you need to listen ¿Qué to. pasa, hombre? All ships bought on the pledge store will come with a permanent warranty and their appropriate insurance. Toda nave comprada con dinero real vendrá asegurada. Ahora, quiero que me expliquen qué tiene que ver eso del ETI. Always get your ships back if they're attributed to your account. Ahora ves la diferencia. Other ships, on the other Señor hand, will Brutals. require a transferable warranty, and these are rare. You'll be able to earn transferable warranties in-game, such as by completing the main story, as an example, and apply them to any of the ships you own. But there will be a cooldown for transferring it between ships, so choose wisely. Now, what about claim timers? It's another fun topic. And getting your ship back without a claim. Well, we want claim timers to be proportional to the crafting timers. This means it's more beneficial for you to go back and get your original ship. For this, we're going to be introducing a shuttle ship, just like a courtesy car. Muy bien. You'll be able to claim the shuttle at no extra cost to most locations and then fly it back to your original ship. Muy bien. Once back in your ship, the shuttle will automatically return home. Me parece muy buena idea esta. If your ship has been legitimately lost, though, then you'll need to claim it back. And as we'll be increasing claim timers, this will mean some ships will take longer than others. Eso es. With starter or small ships always being readily available, and larger capital-sized ships taking a long time. So it's always better to try and get your ship back if possible. Okay, so we've talked about our 2 core progressions, but what does that mean to you as a player? Well, firstly, it means we have a framework where we can start creating cyclical gameplay loops. But what are they? Let me show you. Okay, so right now in live, if you have a prospector, you probably enjoy mining. And the reward for mining is credits and the enjoyment of the activity. But in 1.0, you might be mining for a whole different reason. And this is where cyclical gameplay loops come in. Firstly, let's add all the manufacturers and ships in. I'll just give you a moment to take that in, because there's a lot. I actually had to ask them to take the variants out, because it didn't fit on this slide.
Venga, lo he quitado, joder. And let's zoom all the way into the prospector, a stalwart of the mining community. But let's say I really fancy acquiring a military Mark II Hornet. Let's go on a simplified journey of how I could get one. Firstly, I know I won't be able to buy it, as it's a military ship, so I'm going to need to craft it. That means I will need the fabrication hangar blueprint. Luckily, I can earn it by doing mining missions to gain rep with the United Resource Workers, and I already have the perfect ship, my trusty prospector. With blueprint in hand and some excess credits, I can now purchase a small plot of land on Stanton and build my fabrication hangar. Step 1, complete. Now I need to grab the Mark II Hornet blueprint. For this, I need mercenary rep, and more importantly, a combat ship. With that in mind, I will do a few more mining contracts to earn enough credits to purchase a Mustang from the dealership. Now I can start doing combat pilot missions for the Mercenary Guild, so I can unlock the Mark II Hornet blueprint. Okay, step 2 of our simplified loop is complete. I have the Mark II blueprint, but I need the resources to craft it. So I come full circle back to my prospector, but this time I'm mining for resources instead. As you can see, this closes the loop. No longer am I mining just because I like it, and there's nothing wrong with that. But now I am mining for a purpose, and for multiple reasons. For credits, for reputation, for resources, for blueprints, and ultimately as a stepping stone to crafting my own ships to enjoy other professions. And this is just one of many loops. This is the core of Star Citizen 1.0. Ya era hora. Ahora a ver cuándo sale. Player set goals that weave between sandbox gameplay and the soft framework we are adding that give meaning and progression to our professions and features. It's providing the framework for motivation to play the game. That's the journey, though. What about the destination? So Dave has already discussed citizenship and the main story, so let's collapse that for now. Let's talk about endgame content. The content that is designed for experienced players and keeps them engaged. Basically, everyone in this room. So how does that look in 1.0? Firstly, we'll have open world content, including missions, group missions, and server-wide events, like we have today, but tailored to endgame players. While the sandbox element of Star Citizen will allow for large-scale battles, we also want to provide challenging instanced content that will take full advantage of not only multi-crew ships, but fleets of ships. And you kind of know how we do that, right? You saw that yesterday. And as you progress through the guilds, you'll be able to accept high-level contracts from government agencies who will offer prototype and military blueprints as rewards. These missions will require the full coordination of multiple players and an assorted fleet of capital, support, and fighter ships. You will finally be able to become the admiral of the fleet, directing your armada from your hologlobe, which, yes, is a feature included in 1.0. Hombre. We will also be offering more specialized on-foot missions that see you enter the depths of distribution centers and municipal works in small, tight-knit squads that provide an outlet for our more FPS-focused players. On top of all this will sit a dynamic layer powered by StarSim. While StarSim will be the driving force in our dynamic economy, it will also track player and AI activity and dynamically spawn events based on their actions. For example, if it tracks large amounts of resources being moved from one home location to another, it will have a chance to spawn pirates to intercept. All this combined will provide just a portion of the endgame experience. And I'd love to delve deeper, but that's for another day, as we still have a lot to show. So we've discussed non-combat professions and guilds, cyclical gameplay loops, and endgame PvE content. But what about PvP? What about player versus player content?
As you know, 1.0 will contain 5 star systems, 3 of these being lawful in Stanton, Castra, and Terra, and 2 of them being unlawful in Pyro and Nyx. So what's the difference? Let's take a look at Stanton. Lawful systems will be a mixture of high, medium, and low security areas. Each of these areas will be monitored by law enforcement agencies. Aquí viene lo And interesante. depending on the location, will dictate the emergency response time, with high-sec areas being the fastest. Initially, this response will be measured, but over time will escalate to overwhelming force. This means if someone is attacked, if they can just hold out for a short duration, help will be on the way. Pirates will be able to disrupt this monitoring by shutting down the nearby comm arrays, but this will be highlighted in your star map, with dynamic missions being generated to bring it back online. But this is the PvP you already know and experience right now, just without security forces. But before we jump into an unlawful system, let's explore what options you have if you pirate a ship. Okay, so first up, let's discuss ownership. All ships and high-value items that you own will automatically be assigned to you. This means if someone steals your ship, you can mark it as stolen, either via an insurance claim or in your Mobi. This will then trigger a dead man switch on the stolen ship, meaning it will cease to function after a period of time. But what options does this leave as a pirate? Well, you can still salvage it. You can tow it back to your fabrication hangar to dismantle it for resources. Or if you have a high enough rep with the council, our criminal guild, you can get the dead man switch disabled and pay for a new title deed to become its new owner. Tremendo. Así nos podemos quedar la nave del jugador que se la hayamos robado. Also, Ojo, if you're in a lawful system, you'll need to find a transient jump tunnel, as all major locations and POIs will have custom security that will scan you on arrival. Correcto, tendremos que saltar So with that out the way, let's por look un at agujero de the gusano de unlawful esos system in Pyro. pequeñitos. Unlawful systems have Fuck no you, salty laws at Mike. all, and with that comes opportunity. Pyro, as an example, has an abundance of high-quality resources Muy bien. and is a hotbed of criminal activity, the literal definition of high risk, high reward. With crafting now requiring resources, you're going to want to create bases to mine and extract them. This is where base raiding will become a new form of PvP. Base raiding, and it's chicos. founded on a combined arms ethos. Raiders. Defending players will be able to add defenses such as walls, automated turrets, and most importantly, ground shields. A localized version of the planetary shields used in lawful systems Correcto. that absorb the most powerful of weaponry. No longer can you just turn up and drop a Moab. Pero no podremos pasar por el jump point. Tendremos que saltar a través de un agujero de gusano. Si no, no nos deja saltar con la nave que hayamos robado, ¿eh? Por You'll have supuesto. to strategically assess each base and punch your way through its defenses on foot to eventually bring down the shield generator. Once the shield is down, then you have options. You want to raise it to the ground, you can bomb it from the air. If you want to extract all the resources, though, you'll need to infiltrate the base using explosive charges and hacking while fighting off the defenders. Now, both piracy and base raiding is founded on sandbox gameplay. And again, that's the essence of Star Citizen. But we want to add more. Something where you can log on and immediately find the action and fight for a purpose. So first up, let's go on a history lesson. Exactamente, In the early Zenix. 2600s, there was a fledgling corporation called SEAL that had developed a new system-wide planetary shield technology, the same technology that will provide protection for your bases today. To prove this tech, they wanted to use Nyx and Pyro systems as a testbed. With the promise of high-quality resources, SEAL lured independent miners to man the shield network in exchange for shield protection for their settlements. As a prototype, SEAL couldn't provide total ¿No lo coverage escucháis? over all the mining settlements,
And so they created the Seal Tokens program, Es allowing the most Alejandro. industrious factions to purchase shield coverage for their work. Vale. The network consisted of multiple linked bases on the ground Ay, Alejandro. that then linked to several Gracias, stations chicos. in orbit around each planet, that then connected to the nearest relay in the shield network, which eventually linked back to the shield core, which oversaw system-wide distribution of the shield technology. Factions could then earn seal tokens for working on any part of the network. They could then use these tokens to buy shield coverage, but with the competition amongst factions being so intense, Seal was only able to offer shielding to the hardest workers. Unfortunately, due to outlaw interference, Seal eventually pulled out of Pyro and Nyx and pushed for a more automated solution in more civilized systems. So fast forward to present day, without Seal's backing, they had to pull out and leave it as it is. And welcome to Station Warfare. Esto va a ser una especie de contest song, lo más seguro. With the SEAL network still in place, but lacking resources, orgs can take ownership of these structures to gain access to planetary shield tech, which, as you know, would make their bases invulnerable. Unfortunately, there's a catch. There isn't enough to go around. And as in the good old SEAL days, the system still works via the SEAL token program. To earn tokens, you'll have to assault a location and then deposit resources to power the network. This begins with ground bases and ends at the shield core. Each structure occupied will then accrue SEAL tokens over time, with larger structures earning more, and at the end of each week, you must then use these tokens to purchase shield protection. With shield coverage being limited, though, the system automatically selects the orgs with the highest bid from across all shards. Meaning for that week only, a certain number of orgs will gain access to shield protection. So this is a chance for your org to become the de facto leader of a system. It means you'll be able to log on and immediately find the action and fight for your org. And finally, it's not just sandbox PvP or ganking. You are fighting for a purpose. Claro que sí. So once you have won your bid, what Esto es then? tremendo. Well, to talk more about that, I'd like to welcome Ian Leyland, Star Citizen's creative director, to the stage. Cuidado, chicos. Esto va a ser mucho pium. Vamos a ver qué nos dice. Hello, CitizenCon. Thank you, Rich. Thank you, Dave. So, to continue the conversation of large-scale endgame org activities, let's go back to Pyro 3, where the ground bases were being built earlier today. This morning, we saw the small habitat being built by Luke. And then we saw Deck start to expand the base into a commercial enterprise. But eventually, we saw a massive example of an org base. But with everything Rich was talking about, with org system-wide activities, Sí, Tito. we want to give you guys the Quítalo ultimate todo. end goal. But also the thing we need to protect. And to do that, let's look up into the sky and see what it is. Está muy nervioso el señor, ¿eh? Se lo escucha el breathing. Pobrecito. ¿Cómo respira tú? Os prometo que no soy yo, ¿eh?
La Polaris. Eso es. Es lo que estaba pensando, ¿sí? Fénix. Y bien grande, ¿eh? Eso es, Fallen. Tremendo. Tremendo. Yo no voy a dormir hoy. Let me introduce you to player space stations. Finally, you can build your home amongst the stars. This will be the starting point for your base of operations, for system-wide org activities. But why is this an end goal? Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the Pioneer. Solo la puede construir la Pioneer, la base espacial. Habrá que comprarse una, chicos. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. Ahora abriré una cuenta en OnlyFans, chicos. Ah, claro, claro. Es que la necesitamos, Fénix, tío. Cierto, Dewin, por si acaso. Me parece buena idea, ¿eh? A mí me parece buena idea. Creo que uno de los nuestros la tiene ya. Creo. Mira, mira, mira cómo se traspasa los recursos, tú. Mira, los huevos. Mira cuánto para robar. Así es como se empieza una, tú. Guau, qué pasada, tú. Quita esa freelancer de ahí, joder. Qué fea es, macho. Es que la tendrían que quitar del juego, la freelancer. Awesome. Awesome. So as you saw, the Esto es lo que hará que construir. Con esto podremos construir la base espacial. And the required resources will be substantial and will need to be topped up over time. So this means orgs will be encouraged to have efficient logistic networks to feed the supply bay.
And as Rich outlined with professions, it's ideal if your org is well-rounded in terms of roles. Even the starter player can contribute. The supply bay has automated construction drones, which are used to create the station. And unlike ground bases, many drones are used at once to create the base. Once the station is built, the supply bay then integrates into the station itself. So here we are. We've built our core station module, and it's big. And out of the box, the station comes readily built with some core functionality. Yo creo que sí, Let me Zenix. talk you through it. Yo creo que sí. A ver si Right lo on the dicen. top is the bridge, which is the command deck. This is where all further construction is going to be managed. From here, we can then monitor the status of the entire sí, Zola. station. We have access to power and water management. Power and cooling is something you'll need to consider carefully. It also is an area to set permissions for who can enter particular areas, either divided by the ranks of the org itself or open to the public. And there'll be a radar station to track the activity outside the base. And the terminals to access logs of who has visited the station and see what they did. So let's jump back in game and take a stroll through our bridge. Ay, por Dios. Qué fea es. Me han sangrado los ojos. Super awesome. The back of the bridge leads to a centralized transit network. This spine physically connects the entire station and will provide access to the various decks. Each level in the station will have a centralized lobby area, and this is your station. You'll be able to use the decorator mode, so you'll have plenty of space to theme it however you want. And speaking of having plenty of space, this space station will have a one-to-one interior layout matching the exterior. No magic elevators. No moriremos, chicos, no moriremos. So you can circumnavigate around the entire perimeter, and it's wonderful. Okay, let's jump back in. Es que hay ascensores, nos han mentido. Mira, ese no quiere entrar, tú. Ese se lo está pensando. No le funciona el ascensor, ¿no?
Exactamente, Fallen. All right. As you can see, right at the bottom of the central transit system leads to the lower areas. This is where you'll gain access to the engineering deck. So like bigger ships, this is where all the hands-on engineering and maintenance gameplay happens. This will serve as the beating heart of your station. Then we have the hangar deck. And as the name implies, this is where you'll gain access to your hangar network. The base station comes with a large hangar already built, along with 2 docking collars, and also empty slots for another 2 medium hangars when needed. There will be a vast network of internal road systems, meaning you can quickly drive from one hangar to the other. No elevators needed. Okay, let's check back in. Qué manía con las freelancers, joder. Sí, esta es mucho mejor, la verdad. Sí, Phoenix. All right, so your station hangar will offer some enhanced logistics. For example, there'll be spaces for several freight elevators. And there'll be empty modules for open ship parking for vehicles and ships, vehicles and ground vehicles. Muy bien. And there'll be also exit points where you can simply drive out into your station. Then there'll be also an upper level for the observation deck. From the observation deck, you'll have a control room, and from here, you'll have master control over the freight elevators and the vehicle elevators. This means that even before someone has landed, their new cargo can be up into the hangar and ready to be loaded up. Now, everything we've spoken about so far is what comes with your station. Let's talk about what you can do to expand it. As I mentioned before, the station comes with a predetermined interior network. Podremos hacer nuestras propias habitaciones. En los puntitos esos rojos. You'll find an array of bulkhead connectors. Eso es. Bulkhead connectors will come in tiers 1 to 3, which drives the size of room you're able to build. In the interior build mode, this is where you start to expand the interior of your station. Eso es, Phoenix. The rooms will require resource and time to construct, and once built, you can rename each room, which will be reflected in the station's minimap. The interior of your station will have ample areas for you to expand. You can build generic empty rooms, and you can fill with items to your heart's content. You can also build specialist rooms, where the theme and functionality is already set for you, such as mess halls or infirmaries or generator rooms. And of course, there are shops. So similar to the small shops we built around the ground base, this is on a much bigger scale. But that's just the interior. Ahora viene el exterior. Let's talk about the exterior. A ver qué le podemos meter.
Algo grande. On the exterior, we have minor hard points. These are attachment points located on the upper and lower surfaces of the station. Using build mode, you can customize your station with a variety of modules which tailor it to specific functionality. Some modules cater towards resource collection, such as gas harvesters, while others are geared towards defense, like shields or turrets. This goes back to bridge operations of power management. A situation may arise where power priority is needed. Then we have major hardpoints. The core station module comes with 2 hardpoint connectors. Major hardpoints are used to connect substantial wing additions to your station. The first example... Tremendo. Awesome, thank you, awesome. The first example is the cargo wing. Módulos. The cargo wing will dramatically increase your inventory capacity. So this is ideal for orgs who are specializing in hauling. Then we have the refinery wing. Refinería. Pero mantener So you'll be able to esto... refine resources Dios. on a vast Dios. scale. As it's in space, it's much more convenient than traveling to a ground base. Now, a player could buy resources from your cargo wing and then refine it directly in the refinery wing. Sí, sí, And finally, we have the hangar wing. So, all right. Más hangares. So, the bigger your fleet, the more hangars you'll want. There'll be a variety of hangar sizes as well as docking collars to help organize your fleet's deployment. All major hardpoint wings are connected via struts, and like the rest of the station, the struts are also internally traversable. Okay, so let's recap Esto on es the el endgame. exterior Eso es, expansion wings. Esto es el endgame. Minor hardpoints give us options on how to collect resources or provide automated defenses for your base. Major hardpoints gives us options on how you can specialize your base. Let's jump back in game and see how our base is getting No, pero todo esto, nada de esto se podrá comprar con dinero real. Esto es con dinero in game. Estos son para gente retirada ya. Parados y jubilados. Gente de hipo para arriba. ¿Cómo le explico esto a mi mujer yo? ¿Cómo se lo explico yo? Ya tiene, ya tiene. Ahí ya la tengo minando todo el día. All right. ¿Te imaginas, Edwin? Yes, Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Looking cool. Customization is just as important as expansion. Similar to ground bases, you'll be able to earn
tints for your station, and you'll be able to apply decals for your org logos. Outside of minor and Tengo un major hijo hard pequeño. points, your station will Lo come voy a with tener two minando todo el día. unique base expansion points. One on the top side behind the bridge, and one on the underside. The top side will be for the crow's nest. Now, all the other modules built so far have very specific functionality, but I'll admit, this is for the org members out there who want the ultimate in personal space. Hostia, Cenix. Exactamente, Justin. A ver cuándo sale esto, que es lo importante. Las fechas. Voy a hablar con mi esposa. All right. So I'm going to be flying around the verse, and I want personal invitations to see what you've done in those rooms, okay? Super cool. I can't wait to see what you do with it. Now let's talk about the underside. This is going to be for the flight deck, which also comes with an additional 3 major hard points. De ahí va a salir un megatorpedo de esas escotillas, Cenix. El tamaño de la estación. Fighters, but big enough to fit most ships. It's the perfect home for your station's defensive air wing. And just like the hangars, there'll be an observation deck which can override freight elevators, making rearming quicker and easier during operations. So an org with a tight flight deck crew can be substantially more efficient than others. Now, this one's my favorite. Let's take a look. Tremendo. All right. Me río yo. Ya ves. Yo sé más de uno que se estrellaba ahí. Little Easter eggs in that video. But why do you need a flight deck for your rapid defenses force? Well, if you've built your super awesome station in a super lawless system, now you're the potential targets for others. Everyone will have their eyes on your resources,
and wonder what gear you've got in your inventories. And let's say we didn't win the station warfare bit that Rich mentioned. Let's take a look at the inevitable. Combate. A ver si no las pueden quitar. Con una pistola, tú. ¿Cómo se lo ocurran, tío? Okay, so not only is your station a staging area for offensive campaigns, it's also a defensive fortress. The exterior of the station itself can take quite a beating. It's going to be very hard to damage. So the goal of attackers instead will be to punch a hole through the defenses and get inside. The optimal way to do this will be to infiltrate through the flight deck or EVA hatches and work your way up. Once inside, yes, once inside and you've cleared out a hangar, you may also want to consider airlifting in a tank or two to clear some corridors. Raiders will have to hack freight elevators or bulkheads in order to gain access. And of course, bring enough ships with them to start hauling out the loot. Gaining control of the bridge will allow access to storage, which would otherwise be unhackable. Muy bueno. So, as a defender, there are a variety of automated defenses you're able to install internally within the station, such as blast doors, which seal shut, systems to be breached, and a range of turrets like anti-vehicle or anti-personnel. These will all help slow down the attack and give time for your reinforcements to show up. So let's do a final recap. This is one of the end game goals for dedicated orgs, and will be your base of operations for system-wide activities. The station can be customized both in the interior and the exterior, meaning you can tailor it to your own. Y esto es el tier 0, chicos. Y irán sacando más cosas and nuevas. It's your very own home Ya lo veréis. amongst the stars. But wait. But wait. There's one more unique module we can build, and that is the dry dock. This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations, and has a transit tram which runs along the inside of the arms.
leading to the docking Hay un collars trenecito. where your ship will be constructed. So, the only question still remains, what sizes of ship can we build? Venga, hombre, dime que se puede construir una Idris. Mínimo Idris, que no me fastidie, ¿no? Pues sí, menos mal, ahí también tenemos a Alejandro para eso. I'll just watch the end of the show. It's great. I want to see the reaction. Una Javelin, tú. ¿No? No. ¿Una Bengal? La madre que me parió, una Bengal, tú. Una Bengal. Una puñetera Bengal, tú. Solo va a haber dos en el universo, de Bengals. Solo va a haber dos. Podremos unir estaciones. ¡Vámonos, cojones! Para una alianza entera, tú. Buah, tío, yo no duermo esta noche. Voy a tener otro hijo. Thanks, Ian. So now we're talking. Multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. Pues nada, At the beginning otro of this hijo. presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. No te preocupes, And Tanix. hopefully you can see we have purposeful gameplay catering to each type of player. But that wasn't the only goal. It was to build a game that connected all 3 La verás, Dharma. cohesively. La verás, 100%. And this is where you come in. The community, the lifeblood of Star No te Citizen. vayas a comer, Zenix, que ahora viene lo Whether you're a mejor. PvE player delving for unique crafting blueprints, Buen a provecho, Zenix. non-combat player mining for high-quality resources or building a base with your friends, or a PvP player fighting for your org in station warfare to protect your base, each one of you supports each other. You need the blueprints to craft, you need the resources to make them, and you need the equipment and protection to be safe. Buen provecho, hombre. This is what Star Citizen is. It's a universe that caters to all players. Now, I could probably go on for another 10 hours deep diving into each system. But I'd do Jared out of a job, and he needs future ISCs and SC Lives and CitizenCons. Today was to reaffirm what type of game we are making. And I hope you continue to come with us on this journey as we march towards Star Citizen 1.0. Thank you, CitizenCon, and can we welcome Chris Roberts? No? No? 1 second. Jared? Okay. So Chris is not ready yet. No te verán más, es verdad, y también. We're going to ad-lib a bit. I'm here. Oh, well, LTI is warranty and insurance. That's what you're going to get. You have it on my thing on. Lo ha confirmado. Welcome, Chris Roberts. Venga, Chris. Get ahead of schedule. Vende más cosas. I don't know. Oh, you don't need this, right? Well, they're going to scroll it.
Thanks, Rich. Rich, Dave, and Ian. I hope you guys and girls loved what you saw there. It's having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, introducing the presentation, we will never stop growing Star This is the lead of the even cult. past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. And I know I can be accused of feature creep, but you only need to look at Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. And often we take these on board because they will make the game better. And in some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all building this dream game together. And I think that's what makes it special. I think that's why you guys and girls have been here for as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together. And I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is really great. And we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So, what defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay to progress your reputation, the money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. And I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well-optimized, and incredibly friendly for new players, as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see, oh, in so many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we'll always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR, and we actually have some of that in the background we're doing. Now we get stuff. So I hope you've enjoyed this year's CitizenCon. We demoed a small prologue that opens Squadron 42 live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterwards. It's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that we'll be delivering the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing and Pyro is coming at the end of this year. We're already in Evocati on 4.0. I think some people have been streaming some stuff. And in coming weeks, we'll continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU and then goes to live. With this, we will have delivered the majority of what we showed last year at CitizenCon, with the remaining features coming early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do, and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that shares the passion and dreams we do. You allow us a privilege almost no other developer has, the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is, and Squadron 42 is, and that's all down to you guys and girls. So thank you
very, very much. No quiere dar fechas. Me cago en... Ahí se lo está pensando. And then, over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others have poured their hearts into making this weekend special for all of you. And a huge thanks goes out to our presenters and teams supporting them, whether they're here with us today or watching from one of our other studios around the world. In the words of Admiral Bishop, I'm proud to stand with our teams and everyone that put this show together. And all of the CAG staff working on the show floor, your hard work ensures everything runs smooth and keeps the energy alive throughout the event. And finally, a heartfelt thanks to the community members who volunteered their time to run this year's show. None of this would be possible without their dedication and support. I thank all of you very, very much. Las fechas. And, you know, many of us in the team are going to, myself included, are going to head down the road to the Factory International for the Enter the Atmosphere event that Amos is doing. So I hope a fair number of you will manage to make it over there. There'll be a whole night of racing and esports, a bonus developer panel with Yogi Klatt and Richard Towler, which I think are, as always, they're good panels. And with that, Citizen 2954 comes to a close. I hope you enjoyed what you saw, No da made new fechas. friends, reunited with old ones, and marveled at the creativity on display at the community booth, which was pretty awesome to see. And, you know, CitizenCon always underlines what makes Star Citizen special. So that's you. You guys here coming together, supporting, watching, giving us, the team, the energy to make this game. So thank you. And we'll see you in the verse. Me voy a desmutear. No, pero no ha dado fechas. No ha dado fechas. Conclusiones. La hostia. O sea, la hostia. Ha sido incredible. Pero... Ahora lo debatimos. Ahora lo debatimos. Ahora lo debatimos. Mostraron el dios de los humos. La música de Star Wars. Tú. La música está muy bien. La música se la curran, ¿eh? Esta sí que lo tenemos ya. Oboka, ¿dónde estabas tú cuando te llamaba? ¿Dónde estabas tú? Voy a jugar a desguazar la Corsair. ¡Dale, corre, Tito! Oboka, ¿dónde estabas tú cuando han nombrado Terra? Terra. ¿Qué pasa, Adri? Venga, va, me desmuteo, vamos a comentar. ¿Qué? ¿Cómo estáis de ahumados? Yo estoy ahumadísimo. Espérate, que me han sacado del Discord, tú. Estabas en AFK, Dax. Me cagué la leche. Yo vengo muy ahumado, ¿eh? Aviso. Vengo ahumadísimo. Aquí hay que abrir las ventanas. A mí, Sí, a mí hay cosas que sí que me han gustado. ¿Ahumado en qué sentido? Ahumado en todos los sentidos, tanto el bueno como el malo. El bueno es que la idea es tremenda, me encanta, perfecto. Un buen porro me he Pero, fumado yo también. ¿pero cuándo? Bien de humo. A ver, tenemos la Pioneer a finales... Yo creo que va a salir la última de todas, a finales del año que viene. Sí, saldrá para Creo. IAE. Saldrá Sí. para IAE. Eso significa que implica que tengamos construcción. También. Pero construcción de espacio.
Porque si no, ¿para qué quieres una Pioneer si no puedes construir en el espacio que es para lo que es la Pioneer? Para No, no. Y para el suelo también. Sí. Ha Bueno, dicho que las también bases. podrás. Cuatro Bueno. drones de construcción de los grandes, por lo visto. Ha dicho que las bases espaciales only constructibles con la Pioneer. Sí, eso es. Que no solamente para bases espaciales, es verdad. Sí, pero Eso dejaros de es- fliparos porque para construir eso y mantener eso y defender eso. Sí, 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 no, eso es muy No jodido. puede ni uno ni una alianza. Hace falta muchas alianzas para tener eso. Hombre, ahí no- Esa colaboración. hombre, yo creo que esa parte del juego ya es para cuestiones ya muy... Eso es late, late game, pero late. Eso ya le he dicho yo a Pyro y a Dax y nos reuniremos todos para ver el rumbo, digamos, pero es que tampoco tenemos fecha, así que da igual hacerlo ahora que hacerlo más. Sí, yo ahora me concentraría en lo que hay, que lo que hay es que salga A mí la me ha cosa gustado como el tema de que, bueno, a ver, quería darle, tiene razón a ZK, está en Greybox, pero el Greybox que salga la estación espacial en Greybox no significa que la mecánica está en Greybox. Ya. decir que Sí. tienen Está en pintado- Greybox, lo que es el diseño, que tienen el pintado interior el y eso. asset, ¿sabes? Tienen La pintado el Pioneer, asset. Eso es. la Pioneer a final de este año, pero si no está Pyro a final de año. Madre mía, porque estoy escuchando doble aquí. Entonces, luego... ¿Estás oyendo el stream de Dax? Yo entiendo que ahora mismo lo que van a pushear es Pyro y Pyro y 4.0 hasta mitad del año que viene, pero a lo loco, hasta que le quiten todos los errores, le quiten todos los problemas. A ver si Me quitan ha los errores de gustado ti. que le han dado un sentido, no entres al juego, Dax, para desanimarte, no sé, bastante para quitarte todo el hype que hace bien. Para quitarte todo el hype no entra, ¿no? Yo la verdad que ayer estuve un rato jugando y el juego, aparte que te cuesta entrar, ahora mismo a mí me está yendo muy bien. Las cosas se terminan, las misiones salen, entran bien. Dax entró al juego a probar la nave esa que compró hoy. A ver si está ya la estación, ¿no? A ver, voy a mirar a ver cómo está la freelancer, pero claro, solo está la Max, que simplemente la entro para verla como es por dentro y ya está. No. Yo quiero la TAC. Yo quiero la TAC. Aparte, chicos, si os queréis reservar el precio que tenemos ahora, porque para la EAE va a subir, todos lo sabemos, cogeros un upgrade de la mole, porque la mole no va a cambiar de precio. En cambio, la Constellation sí, cuando le hagan el rework. Y seguramente pase del precio. Entonces cogéis el mejor CCU es desde la mole hasta la freelancer TAC. 12 libras he pagado yo. Y va a subir de precio, o sea que nos vamos a ahorrar dinerito. Pero bueno. No lo han sacado, ¿no? Pero ¿para qué quiero yo No, otra final de nave año. más que hace lo mismo que todas las que tengo? Claro. No, pero es que esa es... Esa... Es que... Yo creo que he estado, en la parte de la nave no he estado, así que ya no. es mucho mejor que la Corsair, yo creo. Encima puedes llevar una navecita dentro. Es mucho más grande que la Corsair. ¿No? Pero es un poquito más. Un poquito más. Las tiene menos. La Corsair tiene torretas en piloto. Si ya tienes la Galaxy, ¿para qué quieres eso? No, es que la Galaxy no la han nombrado. Es que no han nombrado un No, montón no de ha salido naves. hoy. Porque La Galaxy no sale este aparte año. de enseñarla, ayer la enseñaron No, la Cracker. Pero en los este año- dibujos, en las sombras esa no se veía la figura de la Galaxy. Yo no lo No, he pero tenía que haberla nombrado para Base Building, porque la Pioneer tampoco ha salido y la han nombrado. La Pioneer estaba en las siluetas, estaba la Pioneer, la última. La Pioneer estaba La la última penúltima. de las setutas. La penúltima. Que no está en game. He puesto la foto ahí en general. Y la nave que han enseñado al final, cuando han enseñado el Drydock, esa grande, ¿cuál era eso que era? Bengal. Eso es la Bengal. La Bengal. ¿La nave no está en game? ¿No está en La game? Bengal no la va a poner a la venta, pero como lo han enseñado, parece ser que se podrá craftear. Hasta que no salga una nota del parche DAX, no. La nave más grande del juego que no se venda y que se tenga que craftear lo veo bien. Eso es el endgame ya brutal de todo. La TAC sale en la IAE, pero esta dicen que está en game. Claro, y eso enriquece el juego. Que no sea meter A 5.000 mí pavos y lo ya que he está. visto de desarrollo del juego me ha encantado. Yo lo que he visto de las profesiones y el tema, pues está bien, tío. Eso es lo que va. Eso es lo que más me ha interesado. La IA es verdad, me cago en la leche. De la visión del juego y del endgame. Es que no hay que escuchar a Alejandro. Es que ¿para qué lo escucho? ¿Para qué lo escucho? Como ese loop combinado que han ¿Para qué lo escucho? que, tío, para un nuevo jugador. Bueno, la tengo. Me la guardo porque así está de buen Tienen precio. claro que hay parte de
Ahora os dije hablamos yo de que esto. esos tíos se tienen que dedicar Ahora a hablaremos de los esto. jugadores. Si quieren poner un juego en el aire, Oboka, un MMO que les dure, ¿veis lo que te dije sobre el tema de Terra? tiene que estar atrayendo jugadores de continua, ¿sabes? No puede La vivir misión es de los principal. Es que tiene sentido. Era muy raro que no lo hubiesen dicho. principal tiene que Yo no ser te he dicho de nada. cojones para que tú estés allí, te Creo. puedas tirar a lo mejor 3 o 4 Alejandro, te meses voy a dar a solo ti en que esa no te he parte dicho del nada. asunto, intentando conseguir la ciudadanía. Cosa que cuando yo lo leí ahí dije, Es que aquí hay va a mucho que conseguir la hablar, ¿eh? ciudadanía. Nosotros que somos piratas nos interesa mucho. Aquí hay mucho que hablar que ahora lo debatimos con Dax, ellos. si te consuela, nos han dado una Mix Freelancer Miss. Hasta la IAE. Sí, nos han dejado la Max, que la odio. Fue, de verdad, yo la he Pero tenido. no es una y un freelancer, horror. es una Star Lancer. ¿Por qué Sí, llamáis pero que no como está? loner. Que no Pero como está. loner. Sí, no está. A que ya Pero- lo habéis comprado. Pero no ponía Fly Ready en. Eso, la IAE. evidente. El IAE. Era IA, ¿eh? No, yo si no es de construcción no compro ni una. A ver. Pero si es que de construcción tiene 4 drones. De Pero si construcción. tú eres el del comercio, Carvajal, ¿qué te Váyame. ha pasado? También, yo tengo una El Verman, de pero la no voy a estar todo el día Merchantman. comerciando, porque nadie me va a querer ayudar otro día, 24 horas aquí a mover dinero. Hombre, tendré que yo la tener que ir. verdad que a lo largo del año que viene sí esperaría, por ejemplo, lo de la Horse, toda la potenciación que van a hacerle al tema de la organización. A mí me ha encantado lo del almacén de Sí. la org y tal, hay cosas súper interesantes y súper... Eso, el gameplay, el sistema de organizaciones, el sistema de economía, todo eso sí lo. Y habrá que ver cuando ya salgan las cosas en realidad cuántos recursos te pide cada nivel del A mí me ha asunto encantado la y- idea, porque es una buena idea y de hecho la deberían de haber implementado mucho antes, porque este juego trata de organizaciones, prácticamente, o de grupos de lo que sea. Lo que pasa es que no tenían, yo qué sé, yo creo que ahora mismo ellos consideran que tienen más juego. Con todos sus bugs y todos los No, rayados sí, que estamos sí. con el juego, Pero es una tienen parte mucho más juego. imprescindible que si lo Porque hubiesen implementado hace más tiempo, las organizaciones hubiesen hecho más fácil. El agregar gente, el conocer gente, enemigos mismamente. Pero cabrón, si es que no funciona ni el darte grupo. Si es que no te veo, si es que yo estoy en tu grupo y no te veo, ¿cómo coño va a funcionar eso? Que me encanta la idea, ¿eh? Y estoy hypeísimo, pero es que después los hijos de puta hacen una cosa y no Pero funciona. que, tío, nos quedan años de sufrimiento con el juego. No, en sí, sí. en diferentes estados de terminación y con Por diferentes desgracia, sí. problemas y con diferentes movidas. Yolas, ¿qué tal? Perdona, Cuando que no te he saludado. traigan ¿Cómo la va todo? tecnología esa de los 3.400 sitios, que yo creo que realmente no lo dicen. ¿Cuántas pajas han pero yo caído? pienso que lo que hay que chequear más es que todo ese avance, porque todo esto depende muchísimo de que tú tengas recursos abundantísimos en montones de sitios para minear, para tal. En planeta, ¿no? Te refieres tú a los planetas donde tú quieres ir a hacer lo que sea. Por todos lados tienes que poner Eso- recursos, pero en plan masivo, ¿sabes? En plan muy, muy, muy masivo. Es que claro, ahora si tú te das cuenta, tú te quieres ir a minar, ¿a dónde puedes ir? A 3 sitios contados, Por ¿no? eso te digo que eso te digo que... Sí, el IAE, Tito. El IAE. Pero bueno, ya la tengo y después la quemo. Pero que estáis Anda, que hablando los- de lo que que los- conocéis de lo que conocéis Que de los Stanton. cinturones de asteroides no son grandes. Sí, pero no son planetas. Pero es que no has visto que cuando le he enseñado Piro que 4 de 5 planetas ponía Hiker, Hiker, Resources, no sé qué. Pero yo me imagino que todo... No lo sé, a ver, no sé, Pairo, ¿cómo lo vamos a ver antes de la tecnología? No podemos jugar con los datos que tenemos ahora porque ahora sacamos tantos SCUs de una piedra y luego vamos a sacar mucho menos porque es un MMO a largo tiempo. No quieren que se acabe en 5 años. Claro, luego lo tienen que ajustar antes del 1.0. Y que Pero en habrá 2 que días. probarlo antes, igualmente. En 2 días no vas a construir tu base, eso te lo aseguro. Sí, y todo el tema del crafteo y tal, aquí lo ponían instantáneo, de poner la base ahí en plan instantáneo y eso habrá que... Claro, tiene un tiempo, tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Ha habido un momento que ha dicho semanas, ¿eh? 4 días y medio para craftear las 100 pistolas ponía. 4 días y medio para craftear las pistolas. Pues mira. Y todas las veces que te asalten y que tengas que volver a empezar. Eso es lo que esa es la parte que yo no, que yo también de decir, bueno, hasta qué punto tiene. Y a mí una cosa que me he perdido un poco en la explicación, que no acabo de entender, es que entiendo que consigues protección para todas las bases que tengas en un cierto planeta, ¿no? En Pyro y en Nix, ¿no? Estaba Es decir, muteado, que tú tío. tienes bases en un planeta y puedes conseguir protección Cierto, completa. la voy a total, quemar, señor Brutal, cierto.
Cierto, Total cierto. protección para lo que tú tengas en el planeta. Pero bueno, Entiendo, ¿no? me la guardo porque el primer día, hasta que no salga Mix, no Tampoco te saldrá. vayas a poner a ¿No? proteger un planeta en el que no tengas Pero bueno, base. ahora lo vemos. No, a ver, no, me Claro, refiero a... porque tú en el primer nivel del asunto tendrás que construir bases en el suelo que tengan protección, que tengan antiaéreos, que tengan un completo, pues eso también lo han nombrado. Claro, y eso también se puede fabricar, ¿no? Antes de siquiera poder pensar Pero eso lo en podemos fabricar saltar nosotros, ¿no? a lo del aire. Claro. O sea, Si los yo me refiero, antiaéreos y todo eso se puede, lo podemos yo me fabricar en la refiero base. yo me refiero a la mecánica que ha hablado esta de los tokens por hora de la protección planetaria. Yo ahí me perdí un poco en la explicación del asunto. Eso cuando Sitio ¿Será se de ha ido pago con la eso? historia. No. Pregunto, pregunto, de en plan, Cierto, señor Bruta, yo la mantengo, yo la mantengo. Yo la mantengo. No, que tendrás que hacer ciertas como misiones, pero no del Vale. juego, sino ciertas cosas en el juego para conseguir unos Para recibir... tokens, Sí. para conseguir unos tokens, para robar unos tokens, para conseguirlos de alguna manera. Vale, eso es en la parte que no tiene protección, ¿eh? Estamos hablando de sitios Sí, de fuera de la eso es. ley, ¿vale? En Pyro Exactamente. conseguir protección planetaria para las bases que tenga en Pyro. Tú Con vas lo a cual tener que implica... raidear unas cosas para conseguir esos tokens y a final de semana o Esa algo así, explicación me ha dejado un poco diciendo... las organizaciones que más tokens hayan tenido tendrán la protección durante la siguiente semana y comenzará el juego así. Y tendrá la protección de la facción a la donde tú hayas construido la base, básicamente. Es que una cosita, esa era mi pregunta. O sea, si de los 10 planetas, ponle, o 15 Igual que que haya toda en mañana. Pyro, habrá algunos que tengan leyes, otros que no, No. otros que ¿no? No, no, no. ¿No era así? Pyro es sin ley. Sí, todos los Como planetas sin ley. Nix. Todos los No. planetas del ley. Bueno, sí, Igual que Nix. Pyro y Nix, sí. Eso es. De los cinco sistemas, 2 son sin leyes y 3 con leyes, protegidas por la UE. Y a mí, Vale. Entonces estáis diciendo que si yo me voy a un sistema donde no hay ley, ahí me puede robar cualquiera. Pero si hay una base construida donde sí hay leyes, ¿no? Es diferente, ¿no? El raideo. no, tienes una base construida que tiene autoprotección. Para invadirte la base te pueden invadir, pero ya porque te pueden hackear el escudo, Exacto. porque te pueden ya atacar y raidear la base. Es más Sí. difícil. Estilo Claro. un pa' dentro y robarte todo lo que tengas. Raidear, sí, el concepto Eso, de raid sí lo quiero yo, entiendo. sí quiero yo. Ahora, pero Y paga impuestos, por la protección esa también. Sí. A mí lo que me ha resultado interesantísimo es, primero, lo de que las naves, de que el 90% de las naves que se piden están simplemente en otro sitio y tú las pides porque las quieres aquí. Eso me ha parecido curiosísimo que, Claro, ahora que tendrás que ir a Una buscarlas. cosa que se me acaba de ocurrir ahora. que luchen entonces, porque el número de naves dentro del sistema sea continuo. Es decir, que a ti a mí eso me ha parecido interesante y me ha parecido una buena solución ingeniosa para los problemas que tienen de masividad, ¿sabes? Porque yo creo que De naves, claro, ese 90% de naves que tienen, que les piden que están en otro lado, simplemente eso se añade al sistema, se añade a tiempo, se añade a Y esa nave no se borra, ¿no? Se quedan ahí donde están. Me imagino que tardarán un tiempo en terminarán borrándose, me imagino, como objetos en desuso, pero tú ya, mientras lo borras o no lo borras, lo tienes, ¿sabes? Y eso te añade carga y te añade tiempo y te añade problemas. Y a mí que lo hayan solucionado diciendo, no, tienes una sola puta nave en el sistema y preferimos llevarte a tu nave a donde esté que la pidas de nuevo. Eso me ha parecido curiosísimo. Que hayan pensado en eso me ha parecido muy curioso. Eso de los... Es muy buena idea. Esa es una idea que le va a añadir tiempo porque seguro que el shuttle te va a tardar hasta un minuto en llegar al sitio, pero va a ser una cosa curiosa. Pero ellos dicen eso de las naves como si todas las naves que se han hecho claim han sido porque la gente las deja tiradas. La mayoría de los claims son porque tú estás en Stanton, digo, en base tal, y te vas a otra base y pides una nave que te la lleven. Eso han dicho que es el 90% de las naves que tienen. El 90% de los claims que se producen no es por destrucción. Es por abandono. Por abandono y movimiento. Por gandulería. Yo lo que no acabo de entender es que hayan, ahora ya pensándolo de segunda y pensando en lo que piensan ellos hacer del tema, cómo simplemente no han pensado en movimiento de naves, ¿no? Un sistema automático, vale, si la claimeas te tarda 52 horas, si te la muevo te tarda 2, ¿sabes? Eso lo pondrán, seguro, Lo tienen que poner. Que hagan movimientos de nave. Han preferido implementar un shuttle que te lleve a donde está tu nave. Muy curioso. Cuando menos,
Es una Sí, opción, te porque dejan sí, una estoy nave y seguro, tú te la llevas y ya está. estoy seguro de que ellos han planteado las dos opciones. Estoy seguro que han planteado decir, ¿implementamos un sistema de movimiento de carga y de nave o implementamos un sistema de shuttle que te lleve a donde está tu nave? Guti, Y han preferido lo segundo. una preguntilla, Guti. Dime. ¿Cuántas organizaciones hay en The One? Eh, 5 eran, 6, pues ¿puede ser? sí, pero se ha caído una y la otra está por ver. Pero Oh, vamos a ver, vamos a ver. Esto de One tenemos que ver también. Primero vamos a analizarlo doble cero. A ver, no. Yo iba por el tema de si vamos a hacer un conglomerado de organizaciones, lo suyo es que tengamos todas las bases en el mismo planeta, Sí, cerquita, pero unas de otras. nosotros no A tenemos ver, y anda control que no sobre queda One. tiempo para eso. Claro, nosotros no tenemos control sobre One. Sí que Y tenemos aparte voto que habrá gente que la querrán es tanto. que no quieren lo Y mismo. Buenas, Entonces, vamos Nazgulín. primero ¿Cómo doble estás, cero, tío? lo que queremos doble cero y hasta dónde queremos llegar y qué tipo de gameplay A ver, yo queremos es que soy llegar. también muchas veces del que piensa de que uniendo fuerza se gana más que Eh, gente sola por ahí. Pero hay más evidentemente. problemas. Pero también también hay muchos Efectivamente. O problemas. sea, si ¿Sabes? no lo controla y no hay normas y no hay cosas, gente que dirija, Pero esa es un caos. aglomeración se va a producir de manera natural, ¿sabes? Que tampoco hace Exactamente. falta, porque cuando tú llegues a un cierto nivel y veas que con la gente que soy, el nivel de recursos que puedes conseguir y el nivel de defensa que puedes tener no llega a hacer nada más que lo que haces. No, Y quieres ascender nivel, te vas a tener que juntar con otros 50 tíos y esos 100 con otros 100. Créeme que arriba, nosotros vamos a ser lo suficiente como para farmear. Entre Kyunsun y yo te farmeo media base de lo que tú acabas de ver ahí, de 60 notas. Yo te farmeo la mitad. Tú sabrás lo que tú Claro. haces o dejas de hacer en un juego que ni existe. ¿Sabes? Igualmente. Me estás intentando vacilar con lo que vas a hacer en un juego que ni existe. Bueno, que son yo si cosas quiero que entrar, lo yo si flipo. quiero entramos a Rack, que es más o menos alucino, parecido al building, y me dice tú a ver Yo cuánto tardó en construirte alucino, una base de medio planeta. Y aparte, que si tú eso lo consigues, para mí es un bug que lo voy a reportar. Que yo Pero- me paso aquí 20 horas al día, no lo reporta, ¿no? Reporta que Pero hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta. Pero a ver, también hay que tener en cuenta, Carvajal, que la calidad del material que tú mines en este caso y también que refines va a contar también la calidad de la base que va a ser. Eso también lo han dicho. Eso es muy importante, ¿no? No todo material, aunque vayamos a por bronce, copper en este caso, vamos a tener que buscar un nodo de bronce que esa calidad de bronce sea mejor que en otro nodo que haya, ¿vale? O sea que también hay que fijarse en eso. Entonces habrá... Exactamente, o sea que no va a ser tan fácil construir una base y ya está. Hay que saber, hay que por supuesto, construir con la mejor calidad posible, saber cómo refinar, que ya sabemos que no va a ser un juego que va a ser fácil, el tema del refinamiento, porque eso va a importar muchísimo. Lo que pasa es que tampoco no nos han hablado de esto y yo creo que la refinería tendría que ser algo muy importante. Pero bueno, veremos cómo va. Te va a tardar más o menos, ¿no? O es ahora, por lo menos así, ¿no? O sea, depende de lo que refine tú en una estación, te tarda más o menos, ¿no? Sí, ahora está... Un día o dos, ¿no? Ahora es algo para tenernos entretenidos, literalmente. Habrá que ver. Sí. Habrá que ver, Claro. que te lo pueden poner es que te lo pueden ellos de manera natural, de manera orgánica, ponértelo súper difícil. No, pero Exacto. es normal, que si tú Oye, estás farmeando el cuantáneo y recurso vas a que querer hacer necesitas, gasolina, es no, normal que pero ese el proceso recurso tarde. que necesitas para hacer tal chisme, que necesitas para hacer tal cosa, por pelotas tienes que ir a Nix y pelearte con un bicho o Y allí ir vamos a estar allí peleándonos y matando y todos los gusanos de descubrir las barcas. recursos y allí vamos lo a han estar dicho. 800.000 Y entrando buscando en el las cuevas que recurso y tanto nos otro de gustan. hostia. Han Allí- dicho, Eso va a ser Pyro es el claro ejemplo de risk reward. Exactamente. Y lo he repetido muchas veces. Entonces, qué? sí. ¿Qué pasa? Que el de PV no va a poder construir una base de buena calidad. Claro, se lo tendrá que comprar a un tío que se ha arriesgado ahí y lo ha conseguido. Porque el trade entre jugadores existe. Pero no quiere decir que ese de PV se tiene que arriesgar y pegarse de palos por ese recurso si no quiere entrar en combate. No, se tendrá que comprar a un tío o una organización que sí que se dedica a eso. Claro. Que sí que se ha pegado por palos Y y le cobrará una millonada por ello. Pero Y bueno, un ese es el trader beneficio que seguro, tiene. para que no te roben, será la Kraken para poder hacer eso. Depende de dónde estés. O la Mechaman. No, la Mechaman no tiene trader. Yo creo- Mechaman les da alergia. Yo creo que va a ser eso más en bases terrestres o bases espaciales como lo has visto, el tema del tradeo. Yo creo que hacerlo en una nave te destrozan. Te destrozan. ¿Y te vas a fiar tú ahí a la base de un nota?
Y una cosa. te Claro, permite claro, porque eso es construir- reputación. Reputación. puedes simplemente construir Reputación. ¿Dónde puedes construir una base esta espacial? ¿La tienes que construir cerca de un planeta por pelota o te puedes ir al puto espacio Eso no lo han profundo dicho. donde te salga, Claro. donde Cristo perdió la zapatilla y pones allí tu base por pelota? Pensad que va a ser un sandbox, por lo tanto En órbita, que sí, ¿no? va a haber corporaciones, organizaciones que se van a dedicar al comercio. Hombre, lo suyo es tenerlo en órbita de un planeta o luna, más que nada para tener el control de la zona terrestre para sacar los recursos de ahí. Entonces tú tienes eso en órbita para lo más cercano posible para pues controlar, porque claro, todo esto va a ser economía. El que sea más rico y el que tenga más naves es el que va a ser más fuerte. Y el que tenga jugadores, por supuesto. Y el que sepa Yo volar. creo que esto al final, cuando se sepa más o menos de los recursos de los que se hablan a todos los niveles, porque hemos visto montones de niveles posibles, desde cosas muy sencillitas en el suelo hasta super bases de organización en el suelo. ¿Qué pasa, Blazar? Eso ha ¿Cómo sido va todo eso, en el hombre? suelo. Yo entiendo que tienes que alcanzar ese nivel de supermasivo en el suelo para ni siquiera pensar en que vas a tener los recursos suficientes para empezar con lo de arriba. Entiendo, ¿sabes? Porque lo tienen que poner, el nivel de dificultad tienes que ir a más. Y si tú has llegado a tener una base supermasiva con todo tipo de cosas en el suelo, y el siguiente nivel es el espacio, pues, tío. Yo pienso que vas a tener que tener bases de esas supermasivas de la organización, pues 5, 6, 7, 8, 9, 10, X número, que eso implicará que tienes X número de personas más o menos asentadas en cada una de las bases. Eso tiene unas implicaciones en cuanto a gameplay, organizaciones y número de personas en las organizaciones, que lo flipas, porque tú cómo coño vas a defender una base en el suelo que está en la Cochabamba a un salto de agujero de gusano si la gente no vive allí. Y tú tienes una parte de tu organización viviendo allí, efectivamente. ¿Sabes lo que te iba a decir? Hay muchas Sí, que no va a cosas ahí ser que fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Y esto cómo lo vas a hacer? ¿Y esto cómo va a funcionar? ¿Y esto cómo va a funcionar? A mí me saltan El muchísimas número será lo preguntas. importante. Yo creo que El no número de vas a personas. defender tú, yo creo que no vas a defender tú tu base, que la base va a ser autodefendida con las defensas que tú construyas. Ya, pero ellos han nombrado específicamente que te pueden entrar y te pueden raidear, Robar. que la forma de Exacto. hacer es, te hackean los escudos, te los quitan, te pueden bombardear y eso implica que tú tienes defensa en la base y que tú tienes algún tipo de... Tiene que haber siempre alguien conectado. Claro, tienes que allí tener o gente conectada o una manera Imagina fácil. que no hay nadie, imagínate que no hay nadie conectado, ¿cómo se defiende Igual que en la Rust, base? igual que en Rust, igual que en Rust, es lo mismo. Pues es lo que estoy Se defiende diciendo. sola. Es que lo estoy diciendo, se defiende sola. Pero una Se defiende cosa, con NPCs y con torretas y con escudos. claro, pero no va a ser lo mismo defenderlo un jugador que un NPC o la base sola con sus defensas. Por ejemplo, en Rust, claro, va a ser más fácil. Y el loot que tendrá la gente que la raidea, si está combatiendo en PvP, tendrá más loot cuando llegan a la parte de cómo ha salido ahí el pico de oro, que había un pico de oro. Eso es la zona de loot de la raid de la base. Ese Sí, es el premio que ganan por haber atacado esa base. Si a lo mejor está defendiéndose con players reales, puede que el loot que tienes al final sea mejor. No, el look, el look que tú tienes guardado es el look que van a conseguir. Exactamente. No te van a dar, no, eso no varía. Han tenido el detalle de decir que el estoraje es inhackeable, han dicho. No, sí, no, ha no, dicho no, que no, cuando no, sí, entrabas sí, sí, al sí. puesto de mando, tú podías Sí, tener que podías acceso a todas las entrar. zonas de cargo. Correcto. Y que si Pero no has entrabas dicho- en la zona de puesto de control, podrías incluso hackear donde tienes todo guardado, pero te costaría más tiempo, muchísimo más tiempo, es lo que han dicho. Hay un momento que han dicho que el estoraje era inhackeable. El estoraje de la estación, no sé si ha sido de la estación, no sé Yo a qué creo que eso nivel no te lo van a tocar, pero bueno, vosotros pensad lo que queráis. No, 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 si lo han Lo que dicho. tú- Lo han dicho. que podías piratear la... O sea que vas a estoquear allí, imagínate que lleváis 3 meses farmeando, lo estoqueas allí y va a venir una horga pirata, te va a atacar la base y te lo va Y te va a todo. robar, claro. Sí, Por sí. eso no es tan fácil. No te lo Claro. montes en Pyro. No te lo montes en Pyro. Por Póntate eso- en Stanton. Por eso yo estaba reflexionando sobre si tú haces eso y te vas a Pyro y pones una base que quieres defender, o duermes allí y vives allí
o la base te avisa de alguna manera que le están atacando. Da algún Tienes que tipo de tener gente mecanismo. ahí todo el día, de Tendrás horario que europeo, tener... horario americano. Por eso estoy diciendo que esto tenemos que reestructurarlo para ver qué queremos hacer. Claro, esto hay que Porque a lo sentarse a mejor todas hablarlo. estas de las bases, a lo mejor son asentamientos pequeñitos lo que queremos hacer y tener lo que dice, pues tener una Kraken por ahí volando y asaltando todo lo que veamos por ahí por delante. Y tener un Exactamente. grupo de gente en estanto Bueno, donde chicos, guarde las cosas lo voy a seguras, comer. no sé. Lo voy a Vale, comer. equipo. Hasta luego. Venga, Hipo, chao, chao, Entonces, majo. todo esto está por ver. Y primero eso, yo tenía pensado, primero los capitanes hablar de todo esto. Pero el decidir la dirección de doble cero o cómo vamos a hacer las cosas, Claro, porque la base espacial es el endgame. lo haría Es entre que... todos, lo haría entre todos. Claro. Que es posible, Eso queda mucho. Pero fíjate, los de España tienen ahí ya desde hace mucho tiempo que si el transporte, que si no sé qué, que si la logística, que si lo otro, Ah. que tampoco hay que fumarse tanto eso, pero sí que hay que saber un poco qué camino se va a coger y por dónde va a ir. Sí, pero a mí esas personas no me dan miedo. O sea, tú imagínate No, al no lo escuadrón digo por nuestro rivalidad. reventando las defensas, Carvajal hackeando y robándoles todo. O sea, a mí me da igual los España No, 29-42. pero O sea, lo que me refiero es, no, pero es un ejemplo de organización. Lo que me refiero es que sí que vamos a tener claro es que no va a ser solo hacer PvP, va a haber falta que ¿Qué pasa, linear, va a haber Nick? falta que Sauco. comercial, va a haber falta que Yo creo que defender, necesitaremos intentar. 16 como mínimo, o ¿no? cubres todas esas zonas de 16 como PvE para mínimo, dependiendo farmear del y tal, material. o lo robas. Pero high tier. Tiene las dos maneras. ¿Cómo va eso? Tiene las dos maneras. Sí, que no nos flipemos con las construcciones porque aparte que va a tener un coste, mantener eso ya no te hablo del coste en una zona de protección total, sino ya te hablo de pyro. Eso va a tener un coste mantenerlo con el material. Y ya de gasolina, mantener nos lo han enseñado. Mantener la electricidad y todo en funcionamiento, eso hay que estar ahí dándole que te pego. Eso no es Pero de coger y... reclutamiento y gente no hay problema. Porque nosotros podemos ponernos, nosotros no hemos hecho nunca ese reclutamiento. No. Por eso. Aquí hay que hablar mucho. Es que se han hablado de muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Claro, es que saber qué dirección, a qué podemos aspirar o a qué queremos aspirar, no a qué podemos, sino a qué queremos aspirar. Que no te digo que no vayamos a ¿Controlar aspirar la a galaxia o controlar a controlar un sector pequeño? un planeta entero o simplemente ir de nómadas en naves capitales de aquí a allá moviéndonos y raideando. Eso también es otra opción. Claro. Y todo Hasta el profit que... que ganemos, Porque como no vamos a construir, lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos. Hasta que Pensemos que ahora podamos. somos pocos y Nómadas que piratas. tenemos, mucha gente tenemos naves capitales y tal, pero ¿qué hacemos con naves capitales si somos pocos? Si El es que eso no número, vamos a ningún lado. a mí el número no me preocupa. A mí me preocupa la gráfica que ha salido de reestructuración digamos, de errores dentro del juego. Eso es lo primero que tenemos que mirar y ver. Porque, por ejemplo, no sé, tú imagínate que sí que construimos una base. Tiene que haber como, digamos, un alcalde ahí que dirija eso. El tío que está por fuera raideando, por ejemplo, si yo estoy con mi escuadrón por ahí raideando con Carvajal y Dax, Un no jefe podemos estar pelapapas. mirando las cosas que hacen falta en la base ni coordinar aquellas cosas. Hay que mirarlo detenidamente y tiempo tenemos porque esto no va a salir el año que viene ni de coña. O sea, No. No todo. A lo mejor lo básico sí, pero todo que No, no en broma. construir la estación pequeña, o sea, la base pequeña, pero extractores igual básicos. Bueno, tenemos la idea final y tenemos ya sabemos, ¿no? Los roles, la gente en todas las organizaciones han hecho roles con el conocimiento que tiene el médico, pero Zig nunca ha dicho esto es lo que se va a poder hacer en el juego. Es que no Ahora han sí dicho que ha dicho, fechas y yo todas esperaba estas cosas fechas. las que se van a acordar, NPCs las gráficas también, y los círculos esos y también, tal. Y pero no puedes se ir por este comportará como un gremio, por otro. humano. Ahí se ha Ese es visto el todo. problema. Ahí es cuando ya podemos empezar a organizarnos. Así que veremos, A tener claro lo veremos. que queremos. Y de ahí hasta que salga, pues ir aumentando filas, preparando a gente y demás. Claro. pero Y el yo, por óptimo, ejemplo, a lo que voy con lo de las naves es, por ejemplo, una Orion. Yo tengo una Orion. ¿Y cuántos más tienen Orion? ¿Qué hacemos igual con 5 Orions? Sí, va a haber Por que, mucho que va a aumentemos haber que, filas. sí, va a haber que elegir
una rama para la que tú quieras tirar y decidirte con qué nave quedarte o con qué. Pero ¿y si Claro. con todo esto O, doble o- o cero po- no saca rama de industria? Pues si no saca rama por de industria, ejemplo, o pues no saca. a lo mejor hay alguno que quiera dedicarse a recoger chatarra con la reclaimer para ayudarte a craftear. Pero es que lo que digo es que a lo mejor doble cero no se dedica a craftear. Se Es que yo a dedica lo que me refiero, a robar y yo a me vender. refiero es que Ya, bueno, venimos arriba a comprar sí, naves que luego no vale. vamos a usar. Ah, pero eso es de siempre, ¿eh? Sí, Eso le pero ha pasado Ya, ya. siempre. ahora mismo doble cero decide, sí, vamos a montar una base y no vamos a craftear nada de nada. Pues el que Lo que querría está, craftear puede transportar. Mira, lo esta, que os está claro es explico. que es una organización pirata. Un momento, un momento, un momento. Sí, pero eso no tiene nada que ver que sea pirata, Esto, porque esto yo estoy poniendo ejemplos, ni tampoco es decisión ni nada. Esto nos pasó lo mismo cuando empezamos a hacer cosas organizadas como Jamtan y tal. No incidimos los capitanes, hablamos entre nosotros para lo que íbamos a plantear, pero lo planteamos con todos los que estabais ¿Te en ese refieres a lo de la momento. ¿Os construcción, no, acordáis de Blazar? qué Sí. Perdonar, queremos, que no estoy muy ganar o atento al chat simplemente ahora hacer de mismo, que jajas, ¿no? estoy Decir hablando con ellos, ganar. porque si no me Entonces, el pierdo la ganar conversación. implicaba Pero voy leyendo y ahora una lo serie comentamos lo que de decís cosas que había que hacer, vosotros. ¿Vale? entrenamientos, disciplina y demás. Si te Pues esto es lo refieres a eso, mismo. ahora te contesto, que esa Yo, también es muy buena pregunta, y eso yo Dax y también me lo Pai lo había tenemos que mirar planteado, lo del tema los del roles que han espacio propuesto esas en cosas un y ver shard. las diferentes direcciones que tal. Y con las personas que Es que estáis estáis aquí, porque las hablándolo personas que vosotros estáis también, aquí Nick. dentro de 3 años Exactamente. seréis todos los mandos de doble cero. Ahora a lo mejor lleváis poquito tiempo, pero dentro de, imagínate, 2 Claro, años, es 3 que la años que cosa salga es, ¿qué esto, pasa si te pues desconectas? La llevaréis nave ya mucha desaparece. experiencia y seréis ¿La los base mandos desde el desaparece? principio con No, nosotros. la base Claro tiene que esta ser decisión de hacia persistente. dónde va a ir doble Pero cero ahora lo planteo y lo es con hablamos. todos vosotros. Ahora lo Y yo planteo, pero quiero es muy que me buena deis todos pregunta vuestros esa. puntos de vista, igual que Dax y tal. Entonces, no os preocupéis porque yo estoy poniendo ejemplos de no se va a hacer esto, no. Estoy poniendo ejemplos por si acaso el rumbo no va por ahí. Claro. Pero hay mucho que asimilar en la información que nos han dado de a dónde quiere llegar el juego para más o menos hacernos un esquema mental de la gente, lo que le gusta, si encaja dentro de doble cero y si encaja dentro de doble cero, posicionarlo para esa. Por ejemplo, claro, José me ha dicho, a mí me gusta lo de construir tal, no sé qué. Pues imagínate que él es encargado de todas las construcciones que haga doble cero y Adriesterio es el alcalde de ese poblado que dice que vamos a hacer y coordine todo lo que implique dentro de Claro. la El de alcalde la Bigum. esta. Lo que Claro. quieres el decir, alcalde Guti, pelapapas. El alcalde Bigum. Es que estoy el poniendo así alcalde, sí. ejemplos con lo que tengo ahora mismo fresco, pero dentro de la ciudad que sí que ha dicho que podemos construir una bahía médica, tal, no sé qué, pues tendrá a su disposición a su como coño en las ciudades, tío, en los países, el ministro de Sanidad, el ministro, pues esto es lo mismo, tendrás el encargado que se encargue de los médicos, ir escalando, es una esta de, ¿cómo decir? Es un, es decir, Claro. piramidal, pero eso queda mal, pero está arriba la cabeza, ¿no? Y va bajando y dividiéndose y expandiendo en sectores. Ramal, sí. Sí, esto Pero lo se que tú tiene que quieres decir, hablar, esto se necesita tiempo porque hay que asimilar todo lo que hemos visto y leerlo bien y volverlo a mirar, porque esto me lo voy a volver a ver yo tranquilamente y por si acaso, porque es que es mucha Tiene información que ir saliendo también. increíble y que ya nos han dicho que más información, por supuesto, irán saliendo en los siguientes ISC y live, porque aquí nos han soltado todo en cuestión de 4 horas y media. O sea, es que yo me quedo con miles de preguntas. Y una que me están planteando, Guti, y el resto, por supuesto, y que es muy buena. Ahora mismo no hay nada, o sea, no hay nada. Las naves no son persistentes cuando tú te desconectas. Los shards no son ilimitados. O sea, el número de jugadores que va a haber en un shard no es ilimitado. ¿Cómo se van a plantear esto? Entonces, nosotros tenemos una base, ¿vale? Construimos una base en Pyro 2 o en Pyro 3 y los shards, imaginemos, ¿vale? Imaginemos, que son de 1000 jugadores. Porque no dan para más en este momento. ¿Qué va a pasar si cuando tú te desconectas? Imaginemos que no hay nadie de la... Es que son dos preguntas que voy a plantear aquí. Una, ¿qué pasa cuando toda la organización está desconectada? Esa base sigue siendo persistente en ese shard. Pero ¿qué pasa si no podemos entrar? Ahí es donde cabe la duda. Que es lo que no explican. Habrá idea es... un shard paralelo. No. ¿Qué? La idea es que los servidores varían por regiones.
Eso ¿vale? es. Eso es lo Eso primero, es. ¿vale? Eso En es. región de Europa, como todos los MMOs, ¿vale? En la región de Europa tú tendrás toda tu progresión y demás. Con esto voy a contestar con ¿tú has visto la cantidad de personas que había en la estación espacial? ¿Tú crees que una Sí, persona claro. va a estar ahí en un monitor sus 3 o 4 horas de juego que tiene, mirando una pantalla a ver el radar, quién se acerca, si es un Ahí tío entran o si no, para... NPCs. Ahí Ahí entran están los NPCs. NPCs, ¿vale? Mm. Entonces, claro, las torretas automáticas, los radares que le Estará en puedes todos montar los chats, a la Sauco, pero base, no en todo todas las eso va a ser tu regiones. defensa Eso es importante. de tus bases. El riesgo, claro, son NPCs. Siempre va a haber un riesgo, pero también el tema de las calidades. ¿Qué calidad va a tener esa torreta que tú montes y de qué tamaño va a ser y de qué calidad va a ser el radar? Es un bucle infinito. O sea, todo esto viene desde los materiales, de qué calidad busque los materiales, va a ser mejor en las torretas, pues va a tener mayor fire rate o vas a detectar enemigos más a lo lejos o cualquier cosa de esas. Eh, por lo que han planteado, yo no es que tenga aquí la respuesta y tal, No, pero no, no. si Es la opinión tus defensas de automáticas, todos. Claro. tus defensas automáticas defenderán tu base. Y si no quieres que te la raideen, tal, vete a Stanton o vete a Terra o a Vete a una estación Claro. espacial y no hagas base. Magnus. ¿Puedo hacer un comentario, Guti? Claro. Lo que quiere decir que nunca, digamos nunca, en cualquier rol, porque a lo mejor quién sabe en algún futuro que somos no organización pirata, sino o rol médico, por decir algo, o yo qué sé, o de industria que hemos hablado antes. Que no Pero sé no, si querías decir eso antes. no, yo lo que quiero decir que tenemos que ver el rumbo dentro de lo que queremos con doble cero. A ver, doble cero nos gusta el PvP. Vale, lo de ser piratas es simplemente porque no nos regimos a la ley, ni seguimos la cadena de Sí, sí. misiones, ni somos pelapapas, para decirlo a grosso modo. Pero igualmente, o sea, donde no hay leyes, no hay tampoco somos piratas o somos doble cero. Nosotros somos doble cero. Vale, y hay que mirar el rumbo que lleva doble cero. ¿Hostiles para muchos? Pues sí, puede, porque nos gusta el PvP. El PvP tiene sus costes, pues habrá que rellenarlos. Pero también sacamos con eso que ya nos podemos defender bien cuando salga Pyro y estos sitios que vamos a ir. Claro, pero También, el defender bien no significa ya solo que tengas buenos pilotos de combate. también el PvP del futuro va a estar mucho más recompensado que hoy. Mario. Sí, claro, tendrá sentido. Lo han Mm. dicho antes, el sentido de por qué haces las cosas. ¿Por qué mineas? ¿Solo por tener AVCs? No, ahora tendrá un sentido, ¿no? Lo he Hombre, con explicado el tema antes. del crafting, increíble. Por supuesto. Todo tiene un sentido. Y Es que claro, va a ser la base de todo. yo creo que el Ya sí objetivo, cobra todo el sentido. pero es lo que digo, tenemos que mirar a ver qué objetivo se plantea Doble Cero. ¿Doble Cero quiere controlar un planeta entero? ¿Doble Cero quiere un sistema entero? Con 5 sistemas yo lo dudo, ¿eh? Pero, no sé, Doble Cero quiere establecer una base de ese tamaño y que sea intocable, aunque no sea el planeta entero, no sé. Evidentemente. Tenemos que mirar. Claro, esa es otra. Nos han enseñado, ya nos dijeron, que me parece mal, o sea, me parece mal. Yo entiendo y es comprensible que es imposible que hayan 100 sistemas ahora mismo, o sea, es imposible, o sea, ni ahora ni el año que viene, por tema de tecnología que tenemos ahora mismo personal, o sea, en el mismo PC, o sea, necesitaríamos 20 terabytes de espacio mínimo para meter todo eso ahí. Pero claro, yo me planteo, son dos cosas que yo aquí también me he preguntado. Dices, vale, ellos hicieron un found de cada $100.000 un sistema, llegaron hasta los 100 sistemas más o menos, 100 y pico, no me acuerdo, y ahora nos sacan 5. Para la gente que se lo pregunta, yo, por lo que yo he leído entre líneas, estos 5 son los que tendremos cuando entremos en la 1.0, digamos. Pero eso no significa que nos quedemos con 5 sistemas nada más. Porque el lore de Star Citizen no se queda ahí. Y según vaya avanzando la tecnología y precios, sobre todo que bajen los precios de storage, en este caso, entonces a lo mejor sí que se plantearán ir añadiendo más de, no de 5, pero más de 10 en este caso, ¿no? ¿No lo veis así vosotros?
Yo no creo que sea tema de tecnología, es tema de tiempo. O sea, es decir, una Tiempo y vez dinero. 1.0, Mm. pero no tienen que añadir nuevas mecánicas, nuevos sistemas ni nada, sino añadir lore, añadir, variar los puntos. Lo que se referían al tema de 100 sistemas y sacan 5 es que habían pensado en 100 sistemas con unos pocos puntos de interés en cada sistema. Exactamente. O sea, querían Y hacer ahora, un claro, en un mismo... Starfield. Un Starfield. Estamos diciendo que en un sistema tenemos, en tanto tenemos 1000 y pico puntos de interés, que eso deberían de estar a lo mejor en 20 sistemas. Exacto. Eh, Es que un sistema ahora mismo nos ocupa 330 gigas. esto va a 330. escalar, o sea, el juego release entrará más gente y empezarán a crear más sistemas. Que a lo mejor ahora al principio cuando salga la 1.0, imagínate que un planeta no, porque estamos todos los jugadores que estamos ahora, digamos, imagínate todas las organizaciones piratas, que a lo mejor todas las organizaciones piratas 100 no quieren gigas. aspirar a Perdón. controlar 100 gigas. un Sí. planeta entero. No, hombre, claro. Muy mal. Pero lo que dice Dax de que un sistema ocupa 300 y pico gigas. No, 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 igual, son 100. Son 100, son 100, son 100. Bueno, Perdón, son 100. Bueno, lo que sea, pero esos sistemas futuros que tú vayas a visitar no se tienen por Sí, qué Dharma. tener predescargados, sino que se streamearán en el momento en el que tú le Y el tech pongas ese preview. sistema. Te irá cargando y ya se te irá descargando una vez que entras por primera vez a ese sistema. No, descargadores tienes que tener, ¿eh? Para que te Pero cargue, o sea, igual, el igual streamear solo te lo mínimo. carga, claro, te carga Ya solo ese avisaron, sistema. Pero ya Pero avisaron los de 2 detalles no. teras. Ya avisaron de 2 teras necesarios para el juego. Obligatorios. Eso, pero en 2 plan teras a de SSD, baja, Yo ahora mismo, Chufié, estoy baja calidad. ahumadísimo. O sea, el low res y luego el high res Ahumadísimo se te estoy, streamea. tío. A ver, yo, Ahumadísimo. por ejemplo, yo veo este juego y si como lo han planteado, imagínate que este juego lo tenemos así mañana, con los 5 sistemas, con todo esto que han enseñado, todo esto de CitizenCon, yo desinstalo todos los juegos que tengo para jugar Star Citizen. O sea, me da igual Está que sean claro. 2 teras. Clarísimo. Yo me compro un un SSD disco- de 2 teras para Star Citizen. Claro, es que Pero no. que es que un disco de eso no te cuesta nada, te cuesta como una nave. Ya está. Entonces no, porque estamos hablando de, no, es que va a ser 2 teras. Pues, coño. Es que, ¿habéis visto el juego? ¿Cómo está ahí pintado? Súper bonito. Mm. Y han dicho que no iban que iban a mejorar el juego, que es otra cosa, hasta la 1.0, ¿eh? Para que lo tengamos en cuenta. También. Perdona, que te he interrumpido. Vete. No. Era eso. Era matizar que si un sueño húmedo, que esto estuviera ahora mismo en live y sin bugs y sin, bueno, con bugs minoritarios como todos los Totalmente, juegos Dharma. tienen. Totalmente. Yo me desinstalo todo lo que tengo. O sea, me quedo con el sistema operativo, el Discord y Star Citizen, ya está. Eso es. Y lo más Y el importante es que Chrome. podemos fabricar una Bengal. Una bio. No, no. Buenas, Bio. No. Eso no va a ser así, la ¿eh? receta, Bio. No, pero eso no va a ser así. No. No. Ay, que estoy muteado. Tienes que tener la receta. Huevos de gusano. Un momento. Eso no es algo de... Eso no es así, ¿eh? Eso de que podamos construir una Bengal. No. Eso vamos a poder reparar la Bengal ahí. Mejor dicho. Porque Bengal solo va a haber 2. Claro, o sea, solo va a haber 2 en el sistema de Star Citizen. Y no lo han dicho, entonces siguen con eso, con esa misma idea. Solo habrá 2 y solo las organizaciones grandes las podrán mantener porque tendrá un coste muy enorme. Y ahí es donde la vemos que se pueden construir hasta naves de tipo Bengal, pero eso quiere decir que podemos construir ahí las Idris, la Kraken y podemos construir la Javelin y las que vayan sacando. Claro. Pero entonces esas Bengal se capturan, por así decir, y las maneja una organización. Claro, habrá 2 que tú te las encontrarás en un sistema por ahí tirada y tú la tendrás que reparar y entonces cuando la repares, que te va a costar 2 riñones y parte del hígado, de tiempo me refiero, no de dinero ni mucho menos, la cogerás y la podrás mantener y ahí en esta estación la podrás reparar en el caso de que se te destruya o bueno, se te dañe cualquier cosa, pero que podamos construirla, no, eso es 100%, eso no lo han dicho. Yo creo que seguirán con la misma idea. A ver, que esto está muy bonito, pero que son 400 personas, ¿eh? Para manejar eso. Sí, que la reparen y todo eso, llegará a Directo con Carvajal, la robarán y nos la traerán ya reparada y nueva y todo, ya está. Ya está. Y con pintura. Eso es, Nick. Eso es. Yo primero quiero saber dónde están los 400 notas y las farmeo.
Y te lleva. ¿Habéis visto todo lo de customización de tanto etiquetas en las naves, Está muy chulo. pegatinas en las armaduras, En las bases. nombres en las bases y todas esas cosas? Muy guapo. Sí. O sea, eso va a ser Muy tremendo. personalizado, perdón que diga. Yo quiero una base en el espacio. Y ahora Buenas bien, tardes. vamos a llegar Hola, a ¿qué tal? utilizar Eso, vamos a ser los reyes. Vamos a tener nuestra habitación que va a flipar. Ah, no, yo con poner una tienda N, ahí para voy a vender cosas, resubir el vídeo en Ya, yo YouTube cuando he porque visto, es que es mucho. yo Yo ahora lo vi mismo todo huelo, muteado, pero cuando he visto huelo a aquí mucho podrás humo. poner una pantalla para tu tienda personalizada. Lo he dicho muteado, pero he dicho Carvajal y Kiyosum van a estar súper No, contentos. lo has dicho y Carvajal estaba precisamente en el Y no me stream. digas. Joder, Ah. yo estaba teniendo un ictus cuando lo decían. Vender Para la manejar mecha, la hermana. organización Vender la y mecha, para. hermana. Guti. Y para manejar la organización con la pantalla personalizada, ¿a ti no te vendría bien? Y claro, todo eso yo lo dije ayer, eso fue ayer, ya lo comentamos. Hola. Está muy guapo. Buena, Hola, su hola. boca. Hoy yo Mira. me he hecho un pajote con 2 manos, pero vamos. Carvajal, no te compres la mecha, hermana, por favor. O sea, la eso es tengo. tirar el dinero. Lo que me extraña Véndela. es que no la venda para comprarme la Kraken, que es diferente. No, yo Qué viendo mala. que puedo poner una estación espacial con tienda, yo Claro. pues la pillo directamente. Fuera la mercha, Exacto. por culo. Pero es que la tienda, bueno, sí, pero la tienda me la puedo llevar a cualquier lado. La mía. A los 5 Huele a sitios me la puedo porrazo. llevar. Vas a ¿No? ser un Literal. planeta a tomar por culo. Una estación en el espacio. Mucho más bonito. Claro, Yo me pero. imagino que Mm. pensar, por ejemplo, pensar así un poquito, que ya hemos decidido lo que tenemos que hacer para el comercio seguro, una base pequeñita en un sistema controlado y que tengamos que pagar, tendremos que tener simplemente para intercambios. Pero es que eso. Por eso No yo para decía tener que nuestra base controlar. ahí y esas cosas. Claro. Y ya no es eso, Guti. Imagínate que encontremos un planeta donde el recurso sea escaso y que podamos controlar nosotros ese respawn, cabrón. Joder. No, pero ese recurso escaso ahí en El otro problema de sistema va a controlar ser es que abundante. para poder controlar tendrá que haber gente 24 horas al día. Y Porque que habrá cubra momentos todo que un se va planeta. delante, Y que cubra todo el tamaño de un planeta, hijo. Por eso yo le pregunté a Guti antes de lo de las organizaciones y eso, pero claro, a ver lo que va a pasar, si algunas sí, otras no. Ahí la entran gente. NPC. Mira. Fallen, ¿dónde vives? Estados Unidos. Bio, ¿de dónde eres? Aquí hay gente tordía. Cenix. Claro. Cenix es de Cabo Verde. Y bueno, todos lo sabéis. Aquí, si se puede hacer, hay 20 personas conectadas todas las horas. Todos los Yo días. me pagáis un sueldo, yo me pagáis un sueldo y quito el trabajo, dejo el trabajo para estar ahí vigilando. Pero un sueldo de perras de verdad. Guti va a estar más tiempo del que cree. Yo voy a estar mucho más tiempo del que creo, seguramente. Y mucha más gente. Muchísima. Pero también Sí, tienes yo tengo que hablar con mi mujer. a partir de la comida hasta por la tarde dando por culo. Yo tengo que hablar con mi Aquí tiene mujer. a otro, ahí tiene a otro que está riéndose, que le deja un tanque, se pone en la puerta 24 horas, mata todo lo que entre y salga de ahí. Ya, a mí mientras me traigan los nachos. Sí. ¿Y el trabajo qué? Voy a renunciar a mis trabajos para jugar al SC. Cuando él no esté, pues se contrata al bot y se lo Pero a pone ver, ahí. a ver. Os preocupéis de trabajo, si cuando esto salga estaremos todos jubilados. Claro. Eso digo yo, hostia. Que no sé. Le va a tener que pedir ayuda al nieto por la tarde para que juegue y farmee. Pero vosotros creéis que este juego se puede escalar a un Rust o a algún juego de estos? Ni mucho menos. Esa la cabeza, Boca. No, Ni mucho menos. Yo creo que no. No, ni mucho menos. Yo creo que Va a ser. como No, mucho porque. tienen que ser puestos de proximidad de algo, pero no una base fija para montar. No va a ser fácil encontrar una base de alguien, ¿eh? No va a ser Porque fácil. te va a venir una ORG de 40, 50 o 60 personas y te la van a arrasar. Pero que estamos hablando de tamaño. Claro. Pero que estamos hablando de tamaños reales. No una base central donde lo tengas todo. Puestos avanzados, cosas así. A ver. Sustin. ¿Y por qué no os planteáis otra cosa? ¿Vale? Como corporación pirata, ¿vale? Bueno, mi experiencia en IFE es muy grande y ahí había muchas alianzas, por ejemplo, White Noise, Pandemic Legion, ¿vale? Que no tenían territorio estable, sino que se iban rotando, ¿vale? Invadían ciertas regiones, ¿vale? Eso he Porque dicho antes. lo que sí he entendido es que... Piratas nómadas. Exacto.
lo que sí he entendido es que se puede piratear la estación y te la puedes quedar. Eso es lo que yo he entendido. ¿Vale? No sé si lo Este tío trabaja en la cadena SER, ¿eh, Irne? Este tío porque trabaja en la tú te cadena SER. planteas ser una corporación pirata, vemos o se Por ve las noches. un sistema, ¿vale? Donde algo te interese y lo capturas para ti, y si te dura un mes, te ha durado un mes, te fabricas lo que te haga falta y después te piras, ¿vale? Como los rebeldes en Star A Wars. ver, a eso vengo con Es que que no no estaba sabemos muteado, aún la tú. dirección con todas estas tomas de lo que vamos a decidir. Pero es otra, o sea, Porque le comento otra posibilidad más que otra cosa, ¿vale? Para que lo penséis. sí, sí, no, está bien. Lo que pasa, si a mí, de hecho, la idea no es mala para mí, pero hay gente que no piensa así, hay gente que le gusta tener su casita, sus cosas, su Su almacén, sofá, su mesa. exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué Igual, pasa con el jabotel? así ¿Algún mismo. problema? Tened en Pero si no cuenta, hablo de ti. Ah, vale. Tened en cuenta que Pero los esto al gastos la paga la final, organización. Alejandro, te voy a mutear. tened en cuenta que esto al final es un sitio donde se van a perder las naves, ¿vale? Entonces, ten algo que tú te puedas permitir. Este ha hecho anuncios del whisky este español. ¿Cómo se llama el whisky este español? No tengas más equipaje del que te Coño, puedes llevar. Porque yo me acuerdo decírmelo. perdón, si soy muy pesado, en el 2010 nosotros nos quitaron, en No, 2009 hombre, nos no. quitaron todo Delve, Querius y Fontaine, son 3 regiones, ¿vale? ¿Cómo se Y llama? yo tuve capitales metidos allí que no podía acceder de las estaciones durante 4 años. Soberano, coño. ¿No se llama Quiero decir con Soberano? esto que tú puedes tener el material Embrujo, ¿no? suficiente como para Sí, moverte. tú sí que estás embrujada, coño. Porque aunque tengas tu casa, si te pueden piratear la estación, Este en fuma, cualquier ¿eh? momento no tendrás casa. No sé si sabéis a qué me explico. Sí. A ver. Tirruler, muchísimas gracias por ese follow, tío. Me he tenido que leer 2 veces el nombre. Bienvenido. Johnny Walker, eso, Johnny Walker. Johnny Walker. Las regiones allí están Es que gobernadas todo el por una mundo, te ha visto alianza todo el mundo callado escuchando, ¿eh? 50, 70 corporaciones, ¿me entendéis? Y cierta parte Este tiene futuro. tiene pues una parte que defender, o una parte que tratar, o el compromiso de mantener la extracción de recursos, ¿me entendéis? Son cosas que no tiene por qué ser una Después lo organización de miramos, 40 tíos que puede Alejandro. manejar pues todo un planeta. Pues igual es inviable, pero si una pequeña región tú, y pues, hablabais antes de los chicos de The One, bueno, eso es lo que yo... o 17, o juntarse con ingleses, con rusos, con chinos y con franceses, y gestionar ahí una alianza para gestionar y proteger. A Cenix no le va eso, ¿eh? Perdón. ¿Cómo? Yo no he hablado, pero si yo no he hablado. No, yo le he dicho que a calla. Cenix eso de juntarse con gente de otros países no le va mucho. Pero no tiene por qué estar junto. Tú tienes tu ¿Qué región. te pasa? Madre Tienes tu mía, y yo, por región, favor, qué racista. tú tienes tu pequeña ciudad, y si mañana te la atacan, pues te vienen tus amigos a ayudarte, y si Ni, pasado ¿a qué digo la verdad atacan al sobre compañero, Cenix? puedes ir ¿A qué digo la adelante. verdad? Así es como yo pienso que se actúa. No, Dharma, era broma. Es que siempre me meto. Es que siempre me meto con Cenix. Es broma, chicos, es broma, ¿eh? Yo siempre lo digo todo con corazón. Yo me junto con todo el mundo, yo hablo todos los idiomas. Menos chino no hablo todos los idiomas. Flipar mucho. Menos chino, ¿ves? Puede ser que te camino, por eso estoy con él. Y Rule, ¿cómo va eso, hombre? No, eso es verdad. Eso de juntarse con otra gente va a ser muy importante, ¿eh? No abrazar más de lo que puedes abarcar. Es importante saber qué tamaño tenemos, dónde queremos llegar y qué queremos hacer. Entonces, a partir de ahí. El tamaño que tenemos ahora a mí no me importa, porque lo dicho, yo no me he puesto a reclutar, ni Dax se ha puesto a reclutar, ni a todos los miembros que habéis venido por aquí. Habéis venido pues porque conocéis a algún miembro, o no habéis visto el stream y esas cosas. Por números yo no creo que sea el problema. Yo creo que el problema es el enfoque, porque una vez sabiendo el enfoque, ya vemos las necesidades que necesitamos para cumplir ese enfoque. De la misma manera, vosotros imaginaros que Doble Cero quiere tener, os digo, una base en un Venga, que sitio estamos desvariando, chicos. de tamaño Estamos X, desvariando. Es que no tenía que haber dicho nada. Es que no se pueden hacer puede bromas, tener, coño. mientras otro grupo se va encargando de lo que dice
Sustin, me voy por allí, robo una base, Fenix, tal. tú eras O de sea, se Ceuta, puede ¿no? hacer. ¿Me dijiste? ¿Qué pasa, Rat? ¿Cómo va Claro, eso? cuantas más fuerzas dividas, ¿no? ¿Tú eres Más de número Ceuta o de gente tendrás. Melilla, Fenix? Que no me acuerdo. Pero depende de la ambición que tengamos nosotros. Sí, sí, Para no voy a hacer de decir, no voy a nómada decir nada. necesitas 300 personas, perfecto. Para lo que digo yo necesitas 1000, vale. Pero bueno, nuestro objetivo es conseguir 1000 personas, ¿no? Entonces, es el objetivo primero, bueno, el objetivo más o menos, ¿no? Porque siempre nos pueden cambiar la cosa y que se nos vaya todo al traste, pero... Toca rendirse al test squadron. que Moló el test. contra una galaxia entera se puede Lo solucionar, bueno, tal vez podamos. lo bueno es que Será imposible. sabemos No, galaxia entera. que no fue un vídeo. Yo cada vez que entraba en Y si hicieron un vídeo estaba muy bien hecho. ahora me da que yo siempre me peleaba con el más Si hubiese sido un vídeo, estuvo de puta madre. Me lo creí. eran chinos y eran 60. Me lo he creído. Que erais ruso y 3 utilizaban hacks. Me suena la polla. Me lo he creído. Mañana que hay 6. Ajá. Pero muchos de aquí sois nuevos, pero por No ejemplo, sé, a Rick. Opoca, Adristerion, Kiosum, nosotros empezamos siendo 5, queriendo jugar juntos y pasar el rato. No queríamos hacer esta organización así como está ahora. ¿Nos Esto están que llamando tenemos, casuals? no, que esto que tenemos ahora es en caso de un año. Casual. Tú imaginas el potencial que tiene doble cero de aquí a 2-3 años. Mucho. Que ahora mismo que... O al revés. Yo sí veo bien que reclutéis un poquito. Igni, Sí, pero creo es que que no era nuestra mejor. intención lo que te digo. Yo me salí de un Creo que puesto de mejor, Igni. mando que quería relajarme y jugar. No quería tener un cargo. Y yo quería jugar y punto. Yo tampoco, cabrón. Yo entré aquí por Arian, el mejor streamer del mundo que puede ver 2 pantallas a la vez, hijo puta. ¿Qué pasa? ¿Que tiene un sorteo y quiere ganarlo o qué pasa? No, el cabrón ya no juega, mira que se lo digo. Y yo 20 no sé qué, no sé cuánto, pero no. De todas No maneras, le apetece. eso siempre es rotativo. Pero bueno, a ver si... Dale, pero Shusten. las cosas... La gente que están intentando... O sea, la gente como tú que dices que yo he venido aquí a pasar el rato y ahora te estás implicando, pero te implicas porque quieres, porque te gusta estar aquí, Hombre, claro, porque soy porque... ambicioso. Igual que me preocupo de hacer FPS y que mejore. Mira a esta gente. Antes no mataban una mierda. Mira ahora. Matan a la mitad de todos los giris que entran en una partida. Pues así es como crece doble cero. A mí me lo dicen, a mí me lo han dicho otros sitios. Creo que vino, oye, es que lleva la organización muy bien y esas cosas. No llevamos ni yo ni la esa organización muy bien. Es porque vosotros sois ambiciosos y estáis aquí y dais que esto crezca. Damos interés a las cosas que hacemos. Exacto. Si Ya, fueseis ya todos que juego, casuales, por mucho Dax y yo que seamos unos máquinas, no podemos sostener una organización así. ya que juego y pierdo el tiempo, por así decir, la verdad que sí me preocupo en perderlo lo mejor posible. Dentro de lo que cabe. Y el reclutamiento Carvajal siempre está abierto a todo el mundo. Claro, Yo tengo anuncios en el stream, la gente viene, José está aquí gracias a que empecé a restreamear Star Citizen. O sea, eso viene solo. Hay mucha gente que ha entrado desde que Dax está con nosotros. Hay mucha gente nueva que ha entrado. Sí, coño, Por desgracia, no todos se han quedado. Pues hay otros que se han quedado, así que Sí, y pero es van que y vienen y. también es verdad, Adri, que han venido en un momento donde Ya aquí vuelvo. hablábamos de estas cosas y decíamos, es que no sabemos a dónde va a llegar. Pero es que ahora nos han dado información y sabemos a dónde puede llegar. Ya ahora sí, es Ya. decir, podemos llegar aquí. A Hasta ver, aquí. Sustin quería decir algo, que lo he cortado yo. Otro punto importante va a ser el tema de los espías. Escuchemos, chicos. Espías en Sí. las organizaciones van a ser muy importantes en esto. Voy a Sí, subirle la como voz. en muchos Como juegos. intentamos o hacer creo que en ya el una nivel. vez. Ah, Es no, otra pero cosa no de rara, ese tío. nivel. Ajá. Sí, pero yo conozco de gente que sí que le gusta y ¿Para qué te crees está por la que yo labor. tenía, ¿para qué te crees que yo tenía planteada Sí que mi está cuenta intentando hacer secundaria? NPCs y por eso he dejado de entender, no tener demasiado intentando hacerlos por ahora ni a largo plazo. Es que lo que no quieren es convertirse en un juego full NPCs. Ellos tienen miedo de hacer Pero yo conozco eso, a Nick. gente que lo hace full time, o sea, se dedica a eso. Veremos. De hecho, yo mucha información Pero se van a sobre necesitar gente y esas cosas NPCs. las recibo de Se esa van a persona que, necesitar. pues hablo con él de vez en cuando y me avisa a veces de estos por lo que estés pegando son de tal, o me envía captura de pantallas, tienen precio por tu cabeza y cosas así. Y eso ahora, imagínate cuando haya recursos de por medio. De verdad, cuando haya recursos de por medio,
Ahora recursos súper hipercaros. Nada, tenemos, No le puedo subir más la voz a este señor. Ya la tengo a tope. muchos, demasiados. Que no puedan. Blue Label. Que no puedan ni Literal. Es el John Walker ese. Muchos y desvalidos, como digo yo, a un grupo importante. O sea, No, muy unido. la cosa es que también el que quiera pertenecer aquí se tiene que implicar, tío. Yo quiero que la gente... Exactamente, Rick. Pero no lo tienen. Quieren dejar cositas para que nos vayan enseñando este año. Porque si nos dan toda esta información, después vemos. Y lo mando yo y le digo, escúchame, este no lo reviváis. Después vemos los insights o los live de este año y decimos, coño, pero si esto ya lo hemos visto en la CitizenCon. Entonces toda esta información se la están reservando porque va a salir 100%. Conociéndolos 100%, durante este año hasta la siguiente CitizenCon vamos a saber sobre el tema de construcción, sobre el tema de NPCs, sobre todo el tema de las bases espaciales, si solo van a ser en órbita o si se pueden hacer en cualquier otro sitio. Yo creo que sí que se va a poder hacer en cualquier sitio del universo de Star Citizen. No tiene que ser que puede ser ahí, mucho menos. Porque lo que digo, porque mucha gente vino con Dax y no ha acabado Y con Terra. Dax, porque la Y manera Terra. de filtrar es eso, no compartían la misma visión que teníamos nosotros de juego, o no le gustaba el PvP. Va a recurrir Había como en gente If. que le Sí. molestaba que nosotros hiciéramos el PvP aunque no estuviese involucrado. Se lo digo, Zenix. Se lo digo. Entonces, Se lo digo, Zenix. Se lo digo. De Blue Label de Johnny Walker. Ya, pero no Es que no sé si debería hacer. No sé si debería hacer un inciso ahora mismo. Es que está la cosa muy interesante. No todo es PvP. No que no solo PvP, que la gente a medida Me da que igual esto todo, avance en solo España, quiero amigos MK2. Pues va a salir, ¿eh? Va a salir, ¿eh? Va a salir. Oye, Dax, ¿cuál sería el próximo sistema? El siguiente sistema sería Nix. Nix será el siguiente. Después del Nix sí que entrará Castra. Y después de Castra, Terra. Piensa diferente a nosotros, pues según seamos más gente aquí, más probabilidades haya que haya un terraplanista o que Sí, voy haya a esperar porque si no, no. Si digo algo ahora no me van a tomar en serio esta gente. Pero lo voy a decir. Recuérdamelo, Zenix. Recuérdamelo. Pero a ver, Carvajal, que ni el Star Citizen Pero a ver, es un Nix juego son PvP, dos planetas nada más, o sea que creo. No, ¿cuál era dos planetas? Castra. Ah, no recuerdo bien. Castra eran dos planetas. Ya, claro. Los de marketing suelen cagarla cortando frases mal puestas. Espero que sea por eso. Lo más seguro. Castra eran dos, ¿ves? Un servidor PvP, PvE. Claro, pero es que hay gente que tendrá el servidor PvP. Castra será fácil de hacer. Terra es el que lo veo más complicado. ¿Tú dónde has entrado? A jugar. Bien. ¿Tu clan ha jugado a Rust? Yo he jugado 2000 horas al Rust. Carvajal ha jugado 4000. Hay mucha gente y Tactical, que está por aquí. Tactical Goose. También lleva 2000 horitas en Rust. A mí me encanta ese juego. Me encanta. Tienes 5 organizaciones en una. O sea, está la main mongrel. Buah, estoy abriendo lo de los Game Blues. Es que nos han soltado tanta información aquí que esto yo lo vamos a hablar en los siguientes streams, ya que no tenemos mucho gameplay ahora mismo. Pero hay que asimilar todo lo que hemos visto hoy, especialmente hoy. Ayer fue un día importante también, pero especialmente de lo de hoy. Es que han hablado... Hay tantas cosas que no sabíamos antes, que solo intuíamos y que escuchábamos de opiniones de gente, que ahora sí que lo han confirmado. Pero hay tanto, en 4 horas hay tanto. Yo creo que aquí tenemos contenido para 2 meses. 2 meses. Tienen otra parte que es de la cárcel. Y Nix tiene 3. Eso es. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, querido? Para vendérselo después a menos precio a los... Voy a preparar contenido. Y eso va también a YouTube, ¿vale? Que ya estoy dándole duro a YouTube. Pero vamos a hablar de cositas hasta que nos arreglen el live, porque va del culo. Hasta que nos arreglen estaremos ahí hablando de cositas. Pero iremos paso a paso, cachito a cachito, porque es que hay tanta información y tantas cosas que hablar que hay que dividirlo todo. Lo de los tokens ha sido lo que han comentado de los tokens, sí. Para conseguir los cursos no sé qué es. Concentro mi energía en esas 2 ramas y si no tenemos del otro, pues claro, pero es que no es que es el escudo, por lo que yo he entendido, no es un escudo que te proteja al 100%, porque ya sabemos que un jugador puede atravesar ese escudo, algo físico puede atravesarlo.
pero no creo que sea igual que el escudo que tengamos en Stanton o en Terra mismo. O en Castra. No creo que sea ese mismo tipo de escudo, creo que será un poquito más débil. Y dependiendo donde estemos, con qué facción nos llevemos bien, nos vendrán a defender. Eso sí que lo he entendido. ¿No? ¿No ha sido así? Yo hasta ahora no tenía gente para declarar mandos. Y por eso yo, esto del futuro de doble cero... Nos han vendido mucho humo. Nos han vendido mucha información sin explicarla al 100%. Nos han dejado con un 10%, 20% de lo que realmente deberíamos saber. Tampoco sabíamos la dirección del juego hasta ahora. Por eso he dicho que ahora nos tenemos que empezar a Perdonar, cosas para futuro. que escucháis el tape cuando fumo, disculparme. Disculparme. Se intuía, Blue Label. sí, Blue sí, Label. se intuía, y por eso tengo mis encargados. Pero también, pero antes de vosotros estar aquí, yo tenía encargado de otras cosas que han dejado de jugar. Porque también no nos gusta el juego, de Voy a hacer una cosita, se lo voy a escribir por privado, ¿vale, chicos? Carvajal, que no es que te guste el juego. Se lo voy a escribir por privado. Está, que está en una fase muy previa. Sí, sí, pero pero no hay juego. Sí, Es sí, que no pero puede esta decir gente no le gusta el juego. Pero Y yo, a mí no me gusta el juego y por eso no entro. Pues no, lo que pasa es que no veo contenido para entrar. Tú vas a llegar o va a llegar otro que dice, no, yo tengo el juego desde el 2013, pero lo he jugado ahora en 2025 cuando ha salido. Y tú le vas a dar 4.000 vueltas porque tiene 8.000 horas, hermano. Así de fácil. Sí, bueno, ¿y Es qué? así, es así. Y tiene el juego comprado antes que tú, por ¿Y ejemplo. qué? Pues Ya, ¿y tú qué? haces acá, obedecerás órdenes si quieres estar en el doble cero de Carvajal, por ejemplo. Esa es la Claro, diferencia. ¿por qué? Te lo he dicho. Por eso. En breves lo dirá, chicos. Hay cosas, nosotros no hemos parado, de jugar y de organizar, de entrenar, de eventos, no hemos parado. Antes, por ejemplo, todo el mundo me preguntaba, sobre todo Naju, y yo el sniper... Ahora lo dirá, chicos. Una mierda, ahora lo han busteado. Ahora puede matar a 500 metros. A 550 metros te puede pegar un tiro y te quita la misma vida. 500 metros. ¿Sabes lo que es eso? ¿Un P6? En una esquina. ¿Tú cómo vas a ver un nota en una esquina detrás de una roca a 500 metros? Imposible que tú lo veas. Imposible aquí. Pues ahora ya es lo más worthy que va a haber, seguro. Te lo digo yo. Veremos. Sí, bueno, cada vez hay más cosas, pero yo creo que todavía no hay contenido que a mí me guste. Y entrenamiento sí, pero a mí no me... Claro, pero tú le juegas, Usu, tú por juegas a mucho lo que mejor nos poco, inventemos el contenido, no, yo todavía no pero lo tú veo. le das caña y te informa y mira, tú aunque no juegues, el juego no lo tiene apartado, ¿a que no? Pero hay muchísima gente que sí, que no lee Estamos ni en un lo mismo. informe. Hay gente que tiene diferentes maneras de ver el juego. Como lo que he dicho antes de que, pues eso, o sea, cada uno es libre de hacer. Si Caro quiere jugar porque no lo ve divertido para ese momento, está perfecto, no pasa nada. Y una pregunta que no me quedó eso claro en la presentación. Ellos insinuaron que tienes que obligadamente hacer el escuadrón 42 para empezar No, parecido. Eso era. Ahora mismo somos civiles todos, ¿vale? Una vez que finalicemos Escuadrón 42, seríamos ciudadanos, citizens. Entonces, eso te abriría a una serie de misiones y poder construir en zonas que, siendo civil, no te van a dejar. No sé qué zonas serán, eso los pondrán en un futuro muy cercano, pero sí, será importante y me parece bien, me parece bien. Me parece una idea. Teniendo la ciudadanía, dices. Para que la entienda, sí, para que la gente entienda de qué va el juego de Star Citizen, porque claro, eso es el principio de lo que vamos a hacer en... O sea, es un prólogo, lo que yo digo, es un prólogo de lo que va a ser Star Citizen. Entonces, para que la gente entienda de qué va el juego, te hacen hacer la historia primero. A ver, obligar a alguien a hacer eso me parece una tremenda, pero me parece bien. Ahora cuando lo estabas explicando... Justin, mira el privado, perdón. En Starship Troopers. También. Es que es muy parecido esto. Sí. Sí. Hace el servicio militar para ser ciudadano. Exactamente. Bueno, el Escuadrón 42 va de la historia, esta movida militar, ¿no? Y al final ese tío termina y ya es un ciudadano, ¿no? Eso es. O sea, tú terminas el primer capítulo de Escuadrón 42, que es el juego que vamos a tener en el 2026, esperemos, y te darán la ciudadanía. Aparte que te darán una nave, una F8 creo que era, ¿no? Y una palmadita en la espalda. ¿Te la dan o te la dejan comprar? No, creo que te la dan, ¿no? Creo que te la dan, ¿no? Ahora te darán el blueprint para que te la fabriques.
Ahí la ha dado el clavo. Te darán los Probablemente. recursos para fabricar el blueprint para que te la fabriques. Probablemente. Porque los blueprints habría que conseguirlos con recursos también, ¿no? Con reputación y cosas así. Claro. A ver, Claro, habrá que subir esto reputaciones, depende de la que nave que dices tú, vaya- Blazar, que se vaya claro, en la 1.0 tendremos 5 sistemas. 5. Y a partir de ahí se irá expandiendo dependiendo de cómo vaya el progreso del juego. Beneficios de cara al PU. Un pequeño beneficio, sí. El que puedas construir una serie de zonas que todavía desconocemos qué importancia tendrán. No lo han dicho, no lo han especificado mucho. Ah, o sea, eso no es lore, o sea, eso es real. Es decir, que afecta directamente al PU. Exactamente. Eso es. Eso es. Eso es. Que a mí que me obligan a hacer una cosa, pues no me gusta. Pero es entendible que... Bueno, entendible. Ellos sus razones tendrán, que nos lo dirán pronto, por qué debemos de hacer eso. Aunque poco a poco lo vamos intuyendo de por qué. Pero bueno, poco a poco irán añadiendo más sistemas. Pero es que estamos hablando de tamaños de planetas y es que creemos que, vale, vamos a construir nuestra base ahí y nos van a raidear al tercer día. Pero es que no va a ser tan fácil encontrar una base. No va a ser tan fácil. Bueno, ya, claro, y más... habrá radares, tendrás que ir por superficie buscando. Claro, bueno. claro que las distancias son reales. Que las distancias son reales. Una, Bueno, pero por me ejemplo dicen tú para para la ir a... exploración. Te saco una endeavor que me busque en un planeta y me ponga a buscar en el planeta hasta que encuentre una, ¿no? Claro. Pero tú antes de que llegues, hagas 1000 kilómetros... Bueno, pero es que antes de que hagas 1000 kilómetros, dependiendo de la nave con la que vayas, porque no todas las naves vas a poder ir por atmósfera, ahora sí, pero en un futuro no. Dependiendo de los kilómetros que hagas, a lo mejor te quedas y no has hecho ni un 2% del tamaño, te quedas tirado sin gasolina, tío. Es que eso va a ser muy jodido. Si la Endeavor me puede detectar a 200 kilómetros, yo voy a poder detectar a la Endeavor a 200 kilómetros. Claro. También. Pero eso lo La digo Endeavor ya. no podrá ir sola. No creo, porque si la Endeavor con el satélite ese no iba a ser más grande que Sí, se sí, pero la radiación que emite ese satélite... No Claro, te creas claro, tú que una Rat, persona va a poder no es verlo obligatorio, todo sin pero te caer obligan a que si tú quieres ser Eso lo explicaron del con otro los bando, cascos entonces cuando sí que te obligan. No, puedo ver a través de las paredes, sí, pero es que esa persona puede... Que no pasa nada, porque es un juego que es muy chulo. De esos Está radares, muy chulo. Acordate del anterior Está muy chulo. Y eso no te importa que te lo saques en un día. Vamos a saber, Guti, lo que tú has dicho. ¿A dónde se quiere llegar? Pero sí. Tú pondré una encuesta. Exactamente, tú mismo lo has dicho. De todas maneras, Guti, yo pienso que se van a ser dos ramas. Una que se dedicará a todo lo que es ingeniería. Falta Odín, falta Magnus, que lo decía Chufiel el otro día, que es un sistema muy importante. Y la otra será combate, tanto combate aéreo, FPS. Sin gasolina. Sin gasofa. Sin gasofa. Lo bueno de las cosas que han planteado es que todo está linkeado una cosa a la otra. Por eso digo que igual te dedicarás a hacer transporte que ir a buscar recursos o combate con naves. En el momento Claro, dado, que no pues, va a hacer falta es obligatorio, pero sí, si quieres no pagar más, como tú bien has dicho, tienes que hacerlo. Entonces dices, hostia, Los ingenieros también sabemos defendernos. me obligan a hacerlo. No sé si me explico. No sé si me explico, Rat. Yo te entiendo tu postura y la comparto, pero también te obligan a hacerlo. Depende del Se te obligan a hacer algo para conseguir algo. No sé si me explico. Te obligan a hacer algo para conseguir otra cosa. No es que sea obligatorio, pero te obliga. Si metes 4 tiros y le quitas un escudo a uno para que Guti venga y lo Toca mate, derrocar a la UE completamente, Rat. Seguramente practique, porque hasta que no me compre el DLC y no quiero ponerme en serio, porque me va a tener que ayudar Guti a retocar todos los joysticks, todos los botones y toda la mierda. Y me va a ser muy diferente a toquetear un ratón y un teclado. Pero si tú eres de FPS, Carvajal, déjate de joystick y tonterías. Ya, pero yo tengo naves grandes, cabrón, que me gusta a mí. ¿Qué malas? Por ejemplo, la Kraken es de support. Dámelas a mí. De carga. Dámelas a mí. Claro. Oye, Hay hay una una cosita. cosa, ¿qué pasa? ¿Es que uno que esté en el suelo no puede aprender a pilotar o qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una cosita que sí que no va a encajar en el SW0, el tema del solo player, del solo cargo, solo mine y de esas cosas. Eso Claro, no por va, eso. no va a Imposible. encajar. Imposible. Imposible. Y más como está el tema ahora, el cambio que quieren hacer.
Sí, hasta una cosa, no, una Cutlass tiene esto de ingeniería, macho. Si tiene pantallita, imagínate, una Cutlass, que era la nave más versátil hasta en el siguiente parche o en la Te 4.0. lo digo porque esto de que se vaya una persona sola a hacer cargos sin avisar ni nada y tal, y que se quede tirada y que te... Oye, Pues nunca te Igni, fijante vente, que que diga, se me ha soy roto la mujer. nave aquí, tal, no sé qué, esto no. Hostia, Igni. Yo te veo allí. Bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No Voy en a hacer directo, te lo cargo, diré en privado, te Igni. llevas escolta, te llevas un ingeniero tal y se prepara Ya sé para ir a hacer cómo. cargos. Ya sé qué tienes que hacer para que no te destruyan. Aparte de decir eso. Pero sí, lo de la multicuenta, sí, lo de las alt accounts, no veas. Necesito la crack en 3700 de cargo. Es que es la que más tiene de cargo. Exactamente. La que más. Es que. ¿En la cocina de la base? No, Igni, no. 1700, 1500. No. ¿Tú cómo es? ¿Y la Merchaman? 2600. O la ventana. Es que tiene la crack en 1000 más que la Merchaman. También tiene tiendas. Solo digo ventana. 9 naves para esta gente de piloto, que no. Ventana, a ver. No tiene color. Es que no. Claro, Camiseta. 1800 euros. Pero es que no tiene color. No tiene color. Por cierto, solo una pregunta así que no Guiño, tiene nada que guiño. ver. ¿Sabéis si Ya me entiendes, seguro que ya me has la nueva entendido. nave ¿cómo se llama? Esta mierda tiene una rampa de cargo de vehículos terrestres? Sí. Tiene. Tienen para meter En la parte de mucho. atrás. Qué cabrón De hecho, eres, han Tenix, metido ahí tío. el vehículo que te había Pero comentado. será burro. Vale. Pero no lo diré por aquí. No, en el vídeo que han puesto de los niveles de la nave salía. Bueno, el tío lo decía. Mira, de hecho, Yo lo tengo capaba, aquí pero hay formas de Es la caparlo. entrada principal de la Con, a ver, Ahí se ve. se pueden caparlo de las multicuentas, ¿te refieres, no, Blazar? Eso sí, ¿eh? De nada. Se pueden hacer de 1000 formas, pero siempre hay 1000 formas de... Pero mucha gente, por ejemplo, el HWID, tú puedes banear eso, que utilicen el mismo hardware. Pero ¿qué pasa? Que hay programas que te quitan ese número. Pero no todo el mundo lo sabe. ¿De qué? ¿Tú ¿El ves HWID? necesario utilizar las pegatinas esas o algún día que las vayas a utilizar o no? Ah, vale, que esto contestabas a Blazar. Las que han dicho que ya se va a poder poner dentro del juego y demás. Hombre, yo imagino que eso será opcional. Cada uno que se ponga lo que... Porque eso puede ser una espada de doble filo. Alejandro, eso El que sepas de dónde vienes. lo que menos Igualmente, importa ahora. sí, igualmente los tags sí que van a aparecer. También dijeron que se podía desactivar, ¿eh? Pero Eso no es sé si como poner desactivas, digamos, si no quieres Desactivar, ver tags, tú ver no el ves de el los tuyo, demás. pero... Claro, si desactivas el tuyo no verás tú tampoco el de los demás. No O puede sea, ser Sí, se que tú pueden te si tienes desactivar. una de main, yo creo que te Lo verán. Todo confirmo, el que Guti. quiera verte te podrá ver. Sí, pero puedes desactivar de que no se vean tags y no verás ni el tuyo ni el de los demás. Ah, claro, si te pones, por ejemplo, redacted, igual que nadie sabe tú dónde estás. Exactamente, Blazar. Se puede hacer, pero claro, se puede evitar también. Claro, se puede evitar. Bueno. Exactamente. A mí, en verdad, lo de las sí. armaduras me ha molado sí y no. Porque así ya me hace tener gente especializada y busca gente que le guste Con una la cosa u puta otra. madre. Pero ¿os habéis fijado que podremos poner carreteras? También. No sé si os habéis fijado. Sí. Por fin, Lo han por dicho, fin, lo han dicho. Deja ya de terraformación. ponerme la dura. No, pero ya Terraformación. cuando colocaba cosas, lo estaba diciendo que estaba haciendo terraformación, porque si te fijas el terreno, la ha puesto al lado de una piedra, la piedra ha desaparecido, se ha aplanado justo ese cacho donde la ha puesto. Eso está bastante bien. Mira, yo aquí en la pantalla estoy enseñando una foto de cómo sería una base en plan full roleo, por supuesto, no creo que sean así, pero pues bueno, se podría hacer así perfectamente y se puede ver que se puede construir, o sea, se pueden unificar diferentes organizaciones con carretera. Bien conectado, bien limpio. Claro. Eso es lo que yo te decía de las diferentes organizaciones. Por eso pregunté por lo de One. Esto es de doble cero solo, no es de una organización, ¿eh? Eso lo controla doble cero solo. No, eso sí lo podemos hacer nosotros. Pero claro, Esto no es lo sí. mismo que esta carretera, ¿ves la carretera que va a la derecha? Sea más larga y dé a otra base de otra organización nuestra. Aliada. Claro, y al otro lado, por aquí. por la izquierda, o por enfrente, o por arriba, ¿sabes? Que dé a otra más 40 kilómetros. Ya, ¿Sabes lo que te quiero pero decir? eso es full roleo, claro. No, eso es full roleo, no, eso Porque es es más full rápido me ir quedo en una planeta. nave que en un acto de tierra. Bueno, pero también depende de dónde y cómo te estén atacando, porque si ellos nos están colocando un FOB, como diríamos en ARK, un FOB cerca, porque claro, tú cuando vas a atacar a alguien, vas a atacar también por aire y por tierra. Y cuando vas por tierra vas a tener que construir un mini FOB o algo, pues para
pues para tener ahí la munición, etcétera, etcétera. No vamos a tener toda una nave, porque te destruye la nave y te quedas sin nada. Me imagino, ¿no? Sí, una casa, un FOB, sí, exactamente. Una casa de raideo, claro. Entonces, yo creo que el FPS, cuando todo esto esté implementado, el FPS va a ser igual de importante que volar. Y yo sé que mucha gente se va a pasar también el mismo tiempo en tierra que en aire. 100%. 100%. A ver, Eso es ya han bueno. dicho que para raidear algo tiene que empezar por el FPS. Alguien tiene que entrar y desconectar los sistemas de Exacto. seguridad. Exactamente. Yo voy a necesitar gente y que se especialicen en sniper. Y en entrar. Con la armadura Lo de, pesada. lo de tener a bases juntas también sirve para defensa. Es decir, en ese momento ellos no están en la base y le están atacando, nosotros estamos al lado para salir a defenderlo. Efectivamente. Ya no es por comunicación de una base con la otra. Pero lo dicho, no todos tienen el mismo Han enfoque dicho a algo de... cómo quieren. Sí, pero es que en su base se pueden dedicar a otra cosa. Por ejemplo, yo sé que en la Pero organización Taiwán... Di. han dicho algo de los recursos si son limitados o se agotan las zonas de minería y se agotan los recursos. Sí, el tema de la muerte es otra cosa. El tema de la muerte sí que eso es otro... Un stream de 3 horas. Porque nos han soltado algo, pero... Algo Una, persistente. una simple curiosidad que a lo mejor no lo meten o sí, o yo qué sé, Guti. ¿Tú crees que en algún futuro, al igual que han metido los animales estos que defienden, o sea, son aliados, digamos, o compañeros de los enemigos, poderlo tenerlo nosotros los jugadores? Hablaron De la de los copiones domesticación. domesticados de los NPCs, pero y dijeron que es una herramienta útil para luego cuando tengas NPCs, ¿no? Aliados, pero no, el Le voy a tema pegar de... un misilazo con el Ah, Raigun a tu perro que se va a quedar alado, como te coja uno. sí que han dicho, de hecho han hablado de ranchos, de que el Quasi ese sí que se podía crear ranchos. Ahora, que vayan dando a la tuya un copión como perro guardián, no sé. Podría ser, para hacer Recuerdo que tipo dijeron que había un animal patrulla que por sí la lo podías base. criar. La domesticación dices que son. Sí. Sí, eso se va a poder. No sé cómo, hasta qué punto, Sí, pero sí que se va a poder. Que me refiero que ayer estaban diciendo eso, de montar las granjas, de montar los de estos hidropónicos y todo esto, y dijeron un animal concreto que ese sí que lo podías domesticar. El Quasi La dijo vaca. que podías tener la vaca lo podrías tener en granjas y farmear el producto que te dé. Mm. Pero estaba hablando del tema de tú ir con un copión, un perro guardián a la tuya mientras haces combate FPS y que atacan. 30K. Eso es No, diferente. o patrulla, Guti hace una patrulla y va al lado tuyo el perro. Sí, y si te atacan, ¿qué hace el perro? Patrulla O solo. ataca, ¿qué va a hacer? O sea, ¿y qué es lo que acabo de decir entonces, cojones? Alejandro no escucha. Repetimos. Carvajal, pero tú no eras defensor de los animales. Yo imagino que NPC es igual que yo imagino que podrás contratar NPC para que sean seguridad de tus bases. Y Oye, una tendrás diferentes pregunta. niveles de NPCs, no sé. ¿El núcleo de las organizaciones será la base terrestre o la estación espacial? La que tú quieras. Claro, la estación espacial sería lo suyo. Lo que pasa es que es el endgame. O sea, es muy difícil llegar hasta ahí. O sea, es complicadísimo. Es lo que han dicho Como que iba a ser muy difícil. Como si queremos ser nómadas y no tenemos ninguna. Claro. Que creo que es lo que sucederá al Bueno, principio. pero piensa que tener una base, aunque sea pequeña, siempre te va a dar recursos de forma pasiva. Con poco inversión vas a poder tener algo de recursos. Vas a necesitar siempre recursos Aquí no Los me robo. quito amenazas de que aquí hay que abastecer ser nómada y no munición, vamos a vender, coger, ¿eh? tener dinero para comprar munición. Lo robo y lo meto en el Iron Cloud. Las Sí, 5 que sí, tenemos. yo, por pero... ejemplo, Guti sí que estoy con él. ¿Y Con dónde...? Guti. Sí, no, que sí, que está Creo claro. que las bases a nuestra escala son más para eso, para pillar o tener alguna cosilla de recursos, Almacén. que no montar la imagen que ha enseñado ahora Dax. Un punto de inicio, cuando lo perdamos todo, podamos iniciar, hay que tener. O sea, es decir, Claro. una pequeño asentamiento en una zona de PvE, yo creo que es necesario. O sea,
¿Podrán De todas gusano formas, destruirte la seamos base? conscientes de que ahora estamos todavía No todavía no creo. está No el creo. live. Creo que Quiero pondrán un decir, vamos a tener cierto que probar. Ya estamos rango. probando. Porque esto ya Tendremos que existe en probarlo otros todo. Luego, juegos. cuando salga el live, yo creo que ya será otro Ya hay momento zonas, para ya hay darle zonas otra en que vuelta con los tú, tiempos según donde esté la base, no aparezca ningún animal alrededor. Me imagino que harán lo mismo con el tema del gusano. No creo que lo hagan. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Sería una putada tremenda. Por todo. El enfoque que yo quiero tomar es que solo 2 personas no podemos llevar el ataque, la defensa, la administración, Bueno, pero eso es poco a poco, tío, no pasará. Tía, eso Sí, pero hay que ir pensando Exactamente. en aumentar. Chufi sale en un planeta personas y la de estructura. Pyro. No me acuerdo ahora de cuál era. ¿Bloom? Creo que era. ¿Era Yo Bloom? me encargo de algo, no ¿El pasa planeta puede ser? ¿Puede que se llame ese Bloom? No recuerdo muy bien. de reclutamiento. nada. Eso ya lo Me llevo toca yo. lo más Pero fácil. es Te que toca. ese es el trabajo de Pero- Alejandro. Ser autopuesto, Ajá. autoimpuesto. Y hay una cosa que con una mecánica de las del juego, ahora que estabas diciendo esto, yo no sé si va a ser posible, pero tú estabas comentando ahora de tener una base en una zona PvE, pero piensa que cuando las ORGs nos declaren como piratas, cualquiera de nuestra ORG, esté en zona PvE o no, va a salir como enemigo. Entonces no sé Y si es tienes tan buena razón. idea La meterlo en una reputación zona esa, claro, la reputación de la org. O sea, tú ganas reputación con la org. Como has dicho ahí, tú puedes escoger, ¿no? Habías dicho ahí, tú puedes escoger cuando coges una, la otra te declara enemiga, ¿no? ¿Pero Sí, es sí. individual o de la org? Por eso creo que es súper importante, creo que no sé si es la pregunta más importante, es, ¿queremos estar a un lado de la ley o al otro lado? Porque eso creo que es muy importante. Término medio no puede ser. Al otro lado. Podemos estar en los dos. Yo no lo Claro. no con la No, mecánica yo del creo que juego. no. Ahora Igual- mismo podríamos crear la organización doble 1 y que sea la rama legal de doble 0. Ajá. Sí, claro, pero Sí, unos jugadores en un lado y otros en el otro, ya pero... no es doble cero eso, es doble 0 y doble 0. Pero... Efectivamente. De Claro, todas pero el formas, enfoque... eso que han enseñado de tú escoger, estaba hablando de tu progresión individual. No, pero si tú como ORG, tú puedes declarar a otro player o a otra ORG Sí. como enemiga. Entonces Guerra, cualquier pero player la puede hacer- UE no. Pero la Sí, pero UE no. no. Vamos a ver, Guti, él se está refiriendo a que si nosotros robamos a esa organización nos va a tarjetear como enemigo. Sí. Y al ellos hacerlo le va a aparecer a más gente, porque se va a correr. Y más Sí. gente nos va a tarjetear como enemigo. ¿no? Ajá. Yo- ¿Y eso yo- qué tiene que ver? perdona, ¿Eso qué tiene ya que venía ver con mi tener hijo. una base segura en Stanton? Explicármelo. Ah, no, Pues yo que sé, porque no sé. ya eres Claro, enemigo, una- mucho que estés en zona Pero eres PvE. enemigo, vale, Pero- en una zona PvE, pero es enemigo de otra organización, no de la Correcto. UE. No, yo hablaba siempre Siempre y de... cuando no cometas actividades ilícitas dentro del territorio controlado de Stanton, por ejemplo, no vas a tener problemas con la UE. Si No, tú en con la Pyro UE puedes hacer con lo los que otros quieras, players, no vas a reducir reputación con el A mí UE. me da igual que 100 organizaciones no declaren la guerra. Me Que importa no, más no, que la UE no me declare enemigo Claro. público, número 1. claro, porque por la base que tenemos en ahí. La Que gente que haga algunos lo que quiera. cojamos la afiliación a Hablos y no podemos acercarnos a Stanton porque somos de tal, vale, bueno, ya vendréis uno de vosotros a Pyros a recoger las cosas y llevarlas a Stanton. Sí, es otra opción. Claro. O si no, a la mala lo que ha dicho Kiosu. Organización paralela. Sí, es que si no También pegan otra rayos, cosa no que sé. vi es que todo va a llevar fusible, así que si van a ir al baño a cagar o algo, tienen que llevar un fusible, pero si se rompe. Por si acaso. Sí, yo lo he dicho, lo he dicho. Yo lo he dicho, Y eso que no se de ve la luz que- encendida. Aquí Madre mía. apágame la luz. Por eso también lo decía. Porque entonces todo el mundo que esté en la ORG que sepa lo que hay. Sí. Lo Alejandro que que hablaba cuando antes de recluta dice decírtelo. ya lo que somos. ¿No, Alejandro? Si no me equivoco. Sí, sí. Claro. Pero faltaría tener una mujer dentro del juego. ¿Qué dices tú, Alejandro? Anda. ¡Toma! Pégale, pégale, ¿Qué pégale, dices, Alejandro? pégale. Nada, que quiero tener alguien, yo que sé, En la una cabeza chica no. dentro del juego, al igual que Callaros. la vida real. Ay. Pues, Pero Callaros, que ha entrado una ya chica. tienes la lore, Alejandro. ¿Ya fuiste ¿Qué arriba te- rápido? la Lore es un NPC. Ahí es donde entras tú, ¿Qué Rax. te Controlado por una novia? mujer. Te un necesitamos. Un NPC.
¿Cómo? No me jodas. Vas a poder ir con la lore de patrulla por la base si quieres. Si la lore es real, está aquí, puedo tocarla. Uy, por Dios. Mira, Respecto a lo de ser piratas, que lo estabais mencionando ahora, es lo que he puesto ahora en el directo de Dax. La cosa es así. Si quieres ser pirata, sabes el riesgo que vas a tener. La gente te va a tarjetear, va a decir, oh, mira, estos son piratas. Y va a difundirse. Es que eso es así. Sí. Pero pasa en cualquier juego y en la vida real. ¿Eres malo? Ya tienes el tag de malo. Es lo que hay. Si Haber quieres jugar estudiado, ya pirata, está. te arriesgas. Claro. Es lo que hay. Y eso la gente lo tiene que tener claro en el momento que entre en esta organización. Somos piratas. Ya sabes lo que te va a pasar. Claro. Igni, presidente. No hay más. Yo la hacía alcaldesa, ¿eh? Ya está. No, Yo pero también la sí, hacía alcaldesa. al final lo que decía yo con lo de la filtración es cuando gente entra hasta que se da cuenta de lo que somos. Claro. Gente sin Y estudios. luego no vuelve. Es Yo que lo eres decía duro, por tío. lo de las bases en la zona PvE. Que yo creo que es mejor meterlo en zona de Pyro o de PvP y ya está. Y el que quiera que venga a buscarnos. No tengo estudio, pero soy honrado, ¿eh? Pero no es lo No, que dijo pero- Alejandro, dijo haber estudiado, entonces que somos gente sin estudios. Porque Mira, somos Creo piratas. que que no entiendo creo que lo haya de tener problema un en tener un depósito, ¿eh? asentamiento pequeño. Sí, que No, entiendo no, lo de no, tener aquí un pequeño no se coge depósito. nada, ¿eh? Lo digo ya, ¿eh? Se da los cojones. Y vamos a hacer un vasorrón que te vas a quedar al lado. Pero tu mejor forma de reclutamiento va a ser por YouTube, en video. Y no me gusta siempre referirme a lo mismo, pero en Mongrel Squad, todo el que aplicaba para hacer piratería le preguntaban, ¿por qué quieres ser pirata? Ah, no, porque vi un video de usted haciendo piratería en YouTube. ¿Por YouTube, tío? ¿Más que por Twitch? Pregunto, ¿eh? No sé. Contra Depende, que Mongol usan ambas Squad. plataformas. Contra Mongol Squad nos pegamos el otro día y vinieron Sí, ya aquí vi, preguntando por screens y tal. vi que los habían tarjeteado como 3 de ustedes en el bot. ¿Y quién ganó? Nosotros. Ole. Pues parece no que va a la ganar? recluta- Ha sido como, parece, pues, ¿quién va a Perdona, ganar? Perdona por parece que la re- preguntarlo. Perdona por preguntarlo. parece que las ¿Cómo se te reclutaciones ocurre, en YouTube No, ahora no son quieren hacer eficientes. screams. Quieren hacer screams friendly screams. ¿Qué es eso? Alejandro, mira mi pantalla. Batallas. Pegarnos, Queda- darnos de queda- hostias. como lo que hacen los del Depor y los del Z de Vigo cuando Lo juegan. que traen pilotos de YouTube. Son buena gente, bueno, por lo menos el... No, sí, deberías hacer algo porque ellos son muy buenos. O A sea, Dicterio, como ¿qué le personas pasa en son los muy ojos? buena gente. Y En tienen Angle el Sport nos mismo, juntamos con ellos. tienen el mismo estilo así de aquí, todo el mundo jaranea, todo el mundo se echa. Bueno, a mí me Pero sí sigue son buenas rondando personas. todavía en la cabeza la misma pregunta que ha hecho antes Guti. ¿A dónde va la organización? Es lo que yo quiero saber, ¿eh? Esto se habla internamente, claro. Que los líderes supremos digan algo. Sí, ahora que tenemos información y podemos guiarnos con lo que hemos visto, entonces a partir de ahí sí que se puede organizar Hacer y una mirar en un aproximación, futuro. Claro. Porque antes no sabíamos cómo iba a quedar esto. Pero ahora sí. ¿Te coge bien los ojos y todo, Aristerion? Yo La ya lo mayor decía, duda esto va a ser un GTA. Sí, me coge todo, sí, mira. era el endgame. El endgame era la mayor duda que yo tenía. Esto va Claro. a ser mejor que el GTA, chiquillo. Esto va a ser un GTA en cada planeta, madre mía. Pero muchísimo mejor que el GTA. Muchísimo. Ya, Qué bueno. ya estoy A todo ver, si el jateado, GTA va el mes que viene le voy a tirar la tarjeta al gordo ese de mira, a ver si Es un puntazo. Prueba lo que te he dicho, Adri, lo que por Twitch. En el GTA van a estar un mes y después la se lengua llenará no. de chetos. Y esto no Lo de tiene la nada que ver. Mertaman, Es que no tiene nada que Claro. ver. Esta es otra, lo ¿eh? de la Mertaman sí me lo pensaba, Sí me lo pensaba yo. Eso no lo he dicho de broma. ¿El qué? Lo que de quemarla. El tema de la... Sí, de tenerla para tener un ambulante, un centro comercial ambulante, si ya puedes hacer trades de la manera que han dicho, creo que os sobra. Lo digo porque el Store Credit ese lo podéis usar en otra cosa. Sí, qué Es mala. que yo me lo he pensado, pero es que después también la crack también lo tiene. No, ¿Y la ahora qué hago? ¿Me Privateer. cojo la Privatier o la normal? La normal y te compras el módulo. Carvajal, joder. ¿Y yo cuál te No. digo? que Carvajal. Yo cuál te No. digo, la privatier que tiene el mercado. Habla con Bio. El secreto es Pero No. que el la, mercado priva- negro. la Yo te Privatier tiene 700 recomiendo de carga Carvajal. al día nada más. Carvajal. Pero que Te al compras la final tienes que normal. pensar la función, si tú lo quieres como nave de cargo o lo quieres como mercado. Como nave de Como mercado, cargo, como cargo. con la priva- Pega A un ver. grito. Bueno, A ver. Sí, yo sí, te he creo que escuchado, Dax, la normal. Pega un grito. La normal, ¿por qué? Porque te sale más barata y te compras el módulo in-game.
Ah, bueno, sí, pero al final que acabas te puedes teniendo una comprar el privacidad, me módulo. refiero. Hostia, vale. Claro, va a ser Sí, modular. sí, teóricamente sí, sí, pero al final la función, ¿cuál es? La de mercado. Claro. No, es que la normal también tiene carga y mercado. No, la normal y si voy a no. poder tradearte a ti, botón derecho, tradear contigo normal para que quiero el seguro. No, la normal no. Me da igual. La normal no es lo mismo. Sí, la normal no es lo La mismo. normal tiene una tienda y la privatier tiene una tienda y 2 de las tiendas privadas. Traes 10 tiendas. 8 normales como la privatier y 2 de... Pero la normal está enfocada al combate. No. Sí. No, no, hay una versión que es de combate y la otra versión que es como Claro. viene siendo como la merchant. La privater es la Mercharman. Claro. No van a hacer una nave. Escúchame, los de Zig no son tontos. No te van a vender 2 naves iguales. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer dinero. Si tú, por ejemplo, tienes la normal que te hace las 2 cosas, ¿para qué te vas a comprar la privater? ¿No? La normal es de combate pura y llanamente y después tienes el módulo para convertirla en una privater. O te compras la privater y ya tienes el módulo incluido. Y te lo quitas cuando no lo quieras usar. Es así. Construimos la Kraken. Claro, tío, si no la construimos. Entonces sigue siendo mejor la normal y después te compras el módulo, ¿no? Claro, eso te estoy diciendo. Eso es. Todo depende de lo pobre que seas. Exactamente. Pobre vamos a ser, así que eso, quítalo la cabeza. No. Conmigo aquí nadie va a ser pobre. Me refiero en game. Alejandro, pobre será. Yo quiero enriquecerme. Ah, in-game es otra Es que cosa. la La vida Merchaman real. también es de carga, tío. La Merchaman con sus 2700 SCU. Fuera del juego tenéis todo mi amor. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dónde compramos con amor? Muchas cosas. Os puedo enviar fotos de mis pies. ¿Las pagan bien? Hombre, pues no lo sé, lo voy a probar, porque como me quiero comprar ahora una nave, hay que hacerlo. ¿Las pagan bien? Mándame unas cuantas al DM. Puedes empezar tu OnlyFans vendiendo... Me lo he planteado. Me había planteado empezar con el hot tap ese, el hot tap y beach y no sé qué más, y swimming pool. Lo dices mucho y al final lo acabarás haciendo. No sería un OnlyFans, sería un OnlyCallos. Con Dax pata peluda, entonces... Que va, depiladísimo. 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 No, depiladísimo. No me gusta con pelo. No, a cuchilla, tío. Que eso es muy caro. Hombre, no, a hacer a tirón. Bueno. Queda más limpio. No pegas un chillo en toda tu vida. No, lo hice una vez con cera y me cae la leche, qué dolor. Mi mujer disfrutaba. ¿Podemos depilar nosotros? No hay nomás. Sí. Más rara. Sí, la verdad es que sería raro ver a Cenis depilarme, ¿eh? Sería muy raro. No, eso luego lo colgamos en IRL, un IRL. Me llevo una parte del... Claro, cabrón. Hombre, Hipo, venga, Hipo, que queremos tu opinión de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hombre, ¿dónde? No ve ni uno. Desahoga. Ya viene. Yo vengo con el Monster recién tomado. Y estoy que no cómodo. Bajanos los humos, bajanos los humos. Está aquí la gente subida. Venga, ¿qué opinión? Ahora que has venido fresquito, y no nos has escuchado, porque dudo que nos hayas escuchado. ¿Qué impresión y qué dudas y preguntas tienes ahora mismo sobre lo que hemos visto? Porque nosotros hemos hablado de todo ya. Bueno, casi todo. Nosotros había hablado de todo ya. Sí. Bueno, no sé, tío. No, pero una cosa que estamos hablando es... A mí lo que me ofrece muchas dudas es ciertas cosas, cierto gameplay, porque han dicho muchas frases acompañadas de muchos vídeos, pero gameplay real en la CitizenCon hemos visto lo del gusano. Así que yo, que soy un tío con los pies muy puestos en el suelo, quiero ver el puto gusano. Es mi único objetivo en el juego hasta más ver. Porque todo lo que hemos visto hoy se va a desarrollar a lo largo de años. Por lo menos 2, 3 mínimo. Seguro, vamos. Yo sigo pensando empezaremos a ver cosas. El año que viene tiene que haber construcción sí o sí. Porque la Polaris, o sea, la Pioneer. construcción. La Pioneer. La Pioneer
sale en los próximos 12 meses. Ha salido ahí en la silueta. 100%. Construcción vamos a ahí de suponer. la base que tiene que haber, mínimo. Yo ahí veo que yo de todas maneras veo también que lo que explicaron ayer tiene bastante más importancia de lo que nosotros nos creemos. Sigo diciendo que yo todo lo que explicaron ayer de escalar masivamente los recursos y tal, para lo que hemos visto hoy es importante, pues si no, no tiene sentido. Hay muchas cosas que si no las pintas con la luz de ayer, de que en el sentido de que haya en un planeta 3.400 no sé cuántos unidades de recursos y asentamientos y tal, es que todo lo demás de hoy es difícil es difícil, porque todo lo que hemos visto va a requerir cantidades masivas de recursos a minas, a todos los niveles, a cada uno en su nivel. Yo me imagino que a primer nivel se llegará relativamente fácil, pero ya lo que hemos visto en el suelo de orcs y tal, y ahí han explicado cosas que a mí me han dejado un poco, que era que antes el Adri estaba muy, que no pensaba que eso fuera así, pero ellos han explicado directamente que si tú te haces una base en el suelo, te la pueden atacar por el suelo. Que tú tengas unas defensas supermasivas y toda tu vida sean masivas, tú al final tienes... ¿Y qué seríamos nosotros? ¿Y qué seríamos ¿He dicho nosotros, yo Sipo? que no sería así eso? En algún momento lo has dicho, no lo sé. Yo he dicho que yo pienso, yo he dicho que yo pienso que Espera, que no me está vamos a estar entrando un siempre. bicho en la oficina y quiero echarle un segundo. Hacha la pelota. Yo digo que no pienso que tengas que estar siempre conectado para defender tu base. No. No, no puedes, a no ser que seamos 1000. Así que tiene que Pero haber las algo bases que no van a defienda ser tu base. imposibles de raidear. Mejoremos los Yo 500. me imagino que la cosa 500.000. empezará a escalar en jugadores y más jugadores y más jugadores hacia arriba. Yo me imagino que el primer nivel, con una orga de 100 tíos medio bien organizado y con gente asumiendo papeles, que aquí en esta orga tampoco estamos muy dispuestos a asumir todos, que hay alguna gente que hace industrial y hay alguna gente que hace minería y hay alguna gente... Habrá que ver cómo todos esos recursos finalmente te obligan a cogerlos, ¿sabes? Porque Yo te veo minando conmigo, ¿eh? ¿Sipo? te van a obligar a hacerlo todo, claro. Así. Claro. Te van a obligar a hacerlo todo, Ya has visto que el camino que te han explicado, no, empiezas minando con la prospecto, luego sigues haciendo no sé qué. Bueno, pero ¿cómo llegas a la prospecto? O comprándola, ¿no? Comprándola. 140 pavos. 140 pavos, sí. No, pero hay un Literal. gremio de... Dicho que había un gremio del juego que tú puedes chatarrear ¿Qué y te minar. parece, Guti, que haya en vez de 1000, Yo 4000? estoy más ahora mismo en situación de esperar y ver. Lo que he visto me ha encantado, en muchos niveles y de muchas maneras. ¿Sabes? Le han dado una profundidad al asunto que si la llegan a realizar en esta vida que tenemos aquí, yo lo que me ofrece más dudas es mucho vídeo y poco gameplay. Yo no he visto ahí tanto gameplay. Pues a mí que digan Greybox es un vídeo que estás haciendo con los assets, que los meneas como a ti te mola y ya tienes un vidieco ahí de puta madre. Los centros de distribución nos lo enseñaron en Greybox también, ¿eh? Acuérdate. Eso te iba a decir La que construcción, el año pasado fue todo video la mayoría y han salido muchas cosas que pusieron en los videos. Pero también podemos mirar que la Apollo Medivac lleva en Gamebox, ¿cuántos años? ¿3, 4? Yo a mí lo que pasa a mí es que Sí. No, bueno. que no hagan, por ejemplo, no saquen todas las naves que se esperan. Es decir, oye, si vais a sacar la versión 1.0, pues ya podéis decir, mojaros en unas cuantas cosas. Oye, que para la versión 1.0 vaya a tener Idris, vaya a tener tal y vaya a tener tal, como naves capitales. ¿Sabes? Como un poco mojarse en ese aspecto, pero no. Pero Claro. si te pones a pensar un poco, ya ni la Medivac vale la pena porque ya casi hay un montón de naves que van a tener Medical Bay y las bases van a tener Medical Bay. Pero Ya no- eso yo creo que lo tendrán que ajustar, que las camas esas yo creo que tendrán que ser muy mínimas. Lo justo quitarte heridas, pero no quitarte tiers. Yo creo que tienen que tirar ¿Habéis por ahí. visto? Pero hablando de la vida, o sabéis, yo por lo menos yo lo enfoco así, lo he entendido así. Nosotros iremos aprendiendo, habrá una base de datos, cuando nosotros encontremos un blueprint, ¿vale? Subirá esa base de datos, se quedará en nuestro cuerpo. Ahí, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, pero ¿qué pasará cuando mueres? Ahí es donde entra el tema del Spaceman, que no lo han tocado mucho, pero nos han dado a entender, o por lo menos yo lo he entendido así, que si...
mi personaje. Claro, bueno, el impuesto de herencia. Inheritance tax, con lo cual quiere decir que recuperar. Entiendo yo que yo lo Tendrás que interpreto pagar como que si tendrás que pagar para. No mucho tanto dinero. para resucitar, sino para recuperar. Exactamente, esa información. Exactamente. Porque. Altered Carbon. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le han Esa, puesto? esa serie. Se llama Altered Carbon. La de los chips en el cuello, ¿no? Claro. Es que eso, ya por fin, el morir que sea caro. O sea, que no te diga nada, me Claro, cojo y me porque ahora- estrello. Pero Porque ahora tienes las naves LTI. ¿Qué pasa, nada? ¿Cómo y, va bueno, eso, los tío? componentes ya veremos si cubre o no, pero la resurrección, por así decir, eso ya no, ahí no hay seguro que cubra eso, ¿no? ¿La resurrección de que de tu personaje o de la nave, dices? Sí, el salir en la cámara, el spawnear. No, hombre, Sí, que. han hablado de inheritance tax. Exactamente. Es decir, para que tu cadáver herede todas las propiedades del anterior, del clon anterior, te va a costar pasta. Lo cual tampoco es que esté muy claro lo que significa. No sabemos qué significa. Hombre, porque si tú tienes posesiones, pero no tienes ni un puto duro, ¿sabes lo que te digo? Que te van a cobrar un porcentaje de la pasta que tienes cada vez que resucitas para incentivar el que no muera por deporte, que no muera fácilmente, que tengas tendencia a arreglar la nave y no dejarte matar en el espacio, para que, porque Claro, si tú si tienes tienes mucha 50 pasta te va a millones, dar igual morir. pero probablemente será un porcentaje de la pasta que tú tienes, porque una tasa es porcentual. Si tú Sí, tienes que 100 Pero si tu pierdas. dinero Claro. lo mueves si Claro. tienes al banco 50 comunitario. millones y es el 10%, pues Bueno, bueno. pero si tú tienes 50 millones y los mueves todos al banco comunitario de la organización, tú eres pobre ya. Pero eso tampoco es verdad. No lo sé, tú sabrás, no lo sé. Yo no he visto ningún Muero y banco después me pasan el comunitario en dinero. ningún lado. Pero bueno. Yo todavía no he visto un banco comunitario, ¿sabes? Tú tienes tus propiedades y tú podrás transferir. Pues sí, no lo sé. Claro, pero tú no sabes cuándo vas a morir. O sea, tú no Hay tienes. muchos huecos en la historia, claro que lo hay. Si te matan, lo último que voy a pensar es transferirme el dinero. O sea, si me matan, me han matado. Enseguidísima. No hace falta eso. Con una cuenta secundaria, cada vez que tengas 3, 4 millones, te lo pasas. 2 o 3 millones te lo pasas. 2 o 3 millones te lo pasas. 2 o 3 millones te lo pasas. Y siempre tiene que necesitas 10. Te coges la otra cuenta y te lo pasas. Ya está. Ya. No sé, pero si por ejemplo en vez de mirar, ellos tienen todas las estadísticas de los jugadores, ellos saben lo que tú has ganado. Si tú desde la última muerte hasta ahora has ganado 60 kilos, pues lo mismo te piden, si te piden un También. 10%, pues te piden 6 kilos, independientemente de dónde tú tengas la pasta. Entonces tendrás que ir a la orga, oye, que de toda la pasta que te he dado me tienes que dar por lo menos 1 kilo para yo salir de aquí. Pero O sea, eso también que- puede ser depende, ¿no? Porque si tengo 60 Claro. y me he gastado 20 en una nave. Eso lo vamos a ir viendo a medida que la gente se vaya inventando exploit y se vaya inventando Exacto. trucos como ese que tú te acabas de inventar. Es decir, vale, me parece bien, existe. Pero no me lo invento, lo o sea, good- eso lo hago yo en otros juegos, cabrón. Entiéndeme, en otro juego, o te lo traes de otro juego, o hacen 1000 cosas. Pues yo me imagino que eso al final habrá un listo de mi ralea que dirá, esto es un bucaco, esto no lo podemos permitir. Y fuera Claro. pelotera. Y lo vas a reportar en el issue council. Estamos haciendo un juego con ellos están haciendo un juego que nosotros tenemos que jugar. Y así que yo me imagino que todas esas cosas se irán. Yo he visto lo visto, yo estoy convencido de que lo que tienen son vídeos, ideas, tienen lo del gusano, lo tienen, porque eso lo tienen, porque lo han enseñado en gameplay y por lo tanto lo van a terminar poniendo antes que pronto. Eso lo tienen. Lo de las construcciones también, porque se han visto construyendo. Coño, se han visto ahí cómo lo ponía, cómo Sí, subía, bueno, pero les cómo lo faltará implementaba. Pues sí, les faltará interfaz, ya tienen pensado los tipos de máquinas, en qué naves caben esas máquinas para construir instalaciones. Bueno, tienen pensado un montón de cosas. Bueno, la que van a vender ahora dicen que no se puede vender la Star Max esa. No se puede vender, no se puede volar hasta la IAE. Y en la IAE ya sí se podrá volar. Está terminada. Esas, por ejemplo, están terminadas, esas 3. Levski. Pero porque no está en el parche, en el parche actual no está metida. Y la creación de bases Teoría. pequeñas también está terminado. Porque yo me voy a comprar una Star Lancer de esa que construye, cosas chiquititas, eso seguro. La Sí, creación de bases la pequeñas con la... Nada, hombre. Pero como dice Adri, pues con un interfaz súper cambiado de lo que hemos visto y con probablemente muchas cosas que le irán añadiendo, pero eso sí lo vamos a ver el año que viene. Yo creo que ellos tienen ya lo que es construcción pequeña, todo, menos los drones. Porque los drones siempre les ha dado problemas.
Los Pero drones eso no es como, están. eso es como todo, animaciones que tienen que completar. Yo le... Pero el carricoche pequeñito que construye bases pequeñas, eso sí está. Eso está terminado. Sí, yo creo que esa parte que hemos visto ha sido realmente gameplay grabado y tal, pero gameplay que ellos están, como están construyendo y como están ideando los módulos, pues yo me imagino que ahora estarán ideando los módulos, probándolos y haciendo cosas. Y hemos visto un poco la interfaz que ellos tienen, un poco de trabajo para desarrollar. ¿Sabes? Claro. Zach, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido. ¿Cómo estás, tío? Pues sí, iremos viendo. Iremos viendo. A ver cómo va la cosa. Esperáis, yo estoy esperando y ahora mismo estoy con la 4.0. La 4.0 le va a dar bastante. Si la terminan fina, yo creo que ya empezarán ya tienen todos los sistemas. No nos han enseñado. Una cosa que no nos han enseñado, por ejemplo, Cero, que nos anunciaron, el Tale of Wiki anunció, pero que no han enseñado Cero, es el tema de la recuperación de los ítems comprados. Eso siguen callados, que no han dicho ni pío. Eso ha pasado a mejor vida, nadie ha dicho nada de eso. Y eso sigue siendo un gran problema que tienen, ¿sabes? Siguen vendiendo cosas que se pierden a primera de cambio y por lo tanto no venden más. ¿Sabes lo que digo? La gente, El tema de la refinería, por ejemplo. no las gasta. No, pero el tema de la refinería, hablan mucho de refinar y todo el paso que quieren, que quiere que haya y todo esto, pero yo el tema de refinar, yo todavía no lo he visto en game, ni han hablado sobre ello. Muy poco. Hay una nave, Sí, pero no está fuera en concepto. refina, ¿no? Hay dos. Que sepamos, de momento hay Han dos. enseñado, por ejemplo, lo de craftear, sí lo han enseñado, cuando enseñaban lo del... La Galaxy tiene un módulo también. Claro, el material principal, el material secundario y el... Claro, pero ¿entendéis lo que digo ahora? Que sin ese gameplay para nosotros mismos, no para ir a una estación, sin ese gameplay nuestro, no va a salir el tema de la construcción. Entonces el tema de la refinería sale pronto, ¿no? Me imagino. Pero la refinería funcionaba bien. Le falta un parchecito para arreglar 2 o 3 cosas. No, me refiero a nave. Me refiero a nave. La nave. La Expanse, la Galaxy con su módulo, una nave nueva más de refinería. Parece, a mí, por lo que han dicho, se van a orientar mucho más a las operaciones en el suelo. Están orientándose. Sí, eso parece. Este año va a ser la 4.0. La 4.0 y poco a poco que nos irán metiendo la construcción de base y no sé qué. Han hablado Cero de ingeniería y de master model. Lo siento mucho, pero ya era hora de que metieran algo en FPS, en el suelo, tío. ¿No habían toqueteado nada? Veremos cómo va. Hombre, a mí, si lo que han dicho para la 1.0 lo hacen, está bien, tía, un juegaco que lo va a flipar en colores. A mí lo de los 200 sistemas estelares con 90 sitios donde ir. Pues nada, chicos. Suficiente por hoy. Ya llevamos aquí muchas horitas y toca descansar y pasar un poquito con la familia, que tengo a mi mujer, como bien sabéis, todavía recuperándose muy bien, pero recuperándose. Voy a ayudarle un poquito. Así que nada, chicos. Ha sido una CitizenCon increíble. Yo me he hipeado muchísimo. Muchísimo y veo y saco cosas positivas que bueno, que ahora veremos con el transcurso del año cómo va la cosa. Así que nada, nos vemos mañana. Mañana hacemos otro directito, por supuesto. A ver si preparo algo y podemos hablar de según qué cachito sobre lo que hemos visto y le damos un poquito al gameplay, a ver si funciona la cosa un poquito mejor. Que nada, gracias a todos por todo el apoyo que me dais cada día, cada tarde, cada noche, que sin vosotros esto no sería posible, ni mucho menos. Así que nada, lo dicho, que tengáis un feliz domingo y una feliz entrada de semana. Cuidaros mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.
30K está dando continuado. Pues, Bueno, server recovery. bueno, pero 30K no server recovery. Gracias, Daxito. Pone degraded performance. Ahora. Ahí te los dejo. Cuídalos. Ahora está en degraded performance. Que se vengan para acá a los 30K.